Eta gero amatatzen dut. Bai, egunon. Bueno, esan didaten ia behar naizela. Lehenik eta behin ongi etorri, HU-guneren izenean, bai islari modun, bai entzule modun parte hartuko duzunei, Euskal Herriko Unibertsitateko Bizkaia aretoan antolatuko den jardunaldi honetara. Desde HU-gune me gustaría aprovechar estas palabras de bienvenida para agradecer a Gernika Gogoratuz la organización de esta jornada. Me gustaría resaltar expresamente el esfuerzo que viene realizando esta organización en la organización de este tipo de jornadas y la verdad es que concretamente HU-gune, como venía comentando antes, nos viene muy bien porque tampoco tenemos una estructura como para poder organizar eventos tan importantes y con tanta gente, ¿no? Decir brevemente, quiero aprovechar también, cuando se me da la oportunidad de presentar jornadas como esta, a presentar un poco de HU-gune, que sigue siendo una dirección desconocida dentro de la universidad. Estamos dentro del Vicerrectorado de Desarrollo Científico, Social y Transferencia. HU-gune nació hace más de una década como punto de encuentro entre la universidad y la sociedad y nace con el objetivo de movilizar el conocimiento que acumula la universidad y ponerlo al servicio de las preocupaciones sociales, fomentando la cultura científica y la cultura del debate, ¿no? En esta nueva andadura de HU-gune, lo que nos hemos propuesto es poner toda la maquinaria de nuestra universidad al servicio de la Agenda 2030 por la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la emergencia climática en la que estamos inmersos, ¿no? Quienes hemos trabajado en nuestro área de investigación en temas de sostenibilidad sabemos que el reto al que nos enfrentamos es muy importante. Supongo, además, entiendo que en estas jornadas se hablará mucho de esto, pero solo quería resaltar tres datos que me parecen muy relevantes, ¿no? En primer lugar, recordar que hemos sobrepasado 4 de los 9 límites planetarios que planteaban autores como Rockström. Recientemente hemos visto que más de 230 revistas médicas han lanzado un editorial conjunto donde instan a los líderes políticos mundiales a que tomen medidas de emergencia para transformar las sociedades y limitar el calentamiento global, restaurar la biodiversidad y proteger la salud, ¿no? Quizás una de las noticias positivas que está teniendo esta crisis global que vivimos es que vemos que que conseguimos más acuerdos científicos que nunca, no solo en torno al IPCC, sino como vemos también ahora con las revistas médicas mundiales, ¿no? Incluso hemos visto también cómo últimamente hasta la ministra de Transición francesa ha dicho literalmente que necesitamos cambios brutales, ¿no? Porque vemos que a pesar de que vivimos o tenemos declarada una emergencia climática, a pesar de que nos hemos comprometido en París a hacer unas reducciones muy drásticas de emisiones de CO2, cuando vemos las tendencias y los plazos, vemos que estamos actualmente muy lejos de cumplir esto, ¿no? De hecho, la semana pasada hubo aquí al lado unas jornadas organizadas por el BC3 sobre este tema y la verdad es que pues la situación está muy comprometida y tenemos que hacer esfuerzos mucho mayores, ¿no? Por eso creo que es interesante el tema de estas jornadas. Creo que necesitamos efectivamente pensar y repensar el territorio, ¿no? Y necesitamos muchas jornadas de debate, muchas jornadas de reflexión. También salió la semana pasada en las jornadas del BC3 al final están muchos temas interrelacionados. De alguna manera la crisis afecta por muchos lados y tenemos que trabajar desde todos ellos para tratar de llegar a una solución que de alguna manera sea justa y que también sea equitativa, ¿no? Por tanto, creo que es importante y necesaria jornadas como estas, donde busquemos otras estrategias de desarrollo que necesariamente deberán estar alineadas, lógicamente, con los sistemas naturales, ¿no? Como decía recientemente la escritora Margaret Atwood, vamos a tener que descubrir de qué manera organizarnos para que el planeta siga siendo habitable.
Las utopías van a volver porque tenemos que imaginar cómo salvar el mundo. No sé si podremos resolver todos los problemas hoy, pero espero que en esta jornada pues, nos podamos ir todos y todas a casa con nuevas ideas y, bueno, pues habiendo podido reflexionar sobre este modelo territorial que tenemos y el que podríamos o el que deberíamos tener, ¿no? Así que no quiero robaros más tiempo, eskerrik asko etortzeagatik y espero que haya un debate muy fructífero y como digo, que salga una jornada muy interesante. Eskerrik asko. Eskerrik asko, David, bera David Oioz da, EH-guneko zuzendaria, eta ni Maria Oianguren Idigoraz Gernika Oratuzeko zuzendaria naiz. Egun on denoi eta ongi etorri EH-gun eta Gernika Oratuzen arteko antolatzen dugun mintegi honetara. Davidek esan daben bezala, gaurko mintegia lurraldea pentsatzera gonbidatzen gaitu. Eskualdean, bai Urdaibai Busturialdea Urdaibai eskualdean garatzen ari diren prozesu kolektiboak ezagutzen ari gara eta bizitza alternatibak bultzatzen ere. Gaurko mintegiaren izenburuak adierazten duen bezala, lurraldea hausnartuko dugu garapen estrategiak eta bizitza alternatibak partekatuz. Gatazka egoera dauden lurraldeak deritzon proiektuan mintegia ulertzen da. Beraz, proiektua garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziaren babesa du eta eskerrak eman nahi diogu agentziari eta baita Euskal Herriko Unibertsitateari mintegi hau antolatzagatik. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí reunidos presencialmente y online, que se está emitiendo unas aproximadamente 50 personas. Este seminario, que se llama Pensar el territorio, se enmarca, se entiende, en el marco del proyecto de investigación, formación y acción llamado Territorios en Conflicto, que se inició en el año 2018 y cuenta con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. El proyecto, aunque se empezó a pensar años antes, fue aprobado este año y se está desarrollando hasta este 2021. Son 4 años de investigación que tiene como objetivo conocer el impacto que el poder transnacional está teniendo en 3 territorios. En el departamento de Tolima, en Colombia, en Cabo Delgado, en Mozambique, eta hemen, aquí, en Busturialdea, Urdaibai. Por un lado, su objetivo entonces es conocer el impacto de este poder transnacional, de las empresas transnacionales, y al mismo tiempo también elaborar herramientas pedagógicas que desde el enfoque del desarrollo humano sostenible y los estudios de paz críticos se pueda contribuir a la construcción de alternativas de vida. Como hemos comentado, el proyecto se inició en 2018. En 2020 se le sumaron 2 territorios más en esta segunda fase a los 3 primeros que he mencionado. Se siguieron acompañando los otros 3 y se sumaron, como hemos comentado, Maputo, capital de Mozambique, y Caquetá, en el departamento amazónica de Colombia. En esta ocasión, en esta segunda fase, pusimos el foco en el denominado conflicto capital-vida. Es decir, queríamos analizar la lógica del mercado de un sistema neoliberal que antepone sus proyectos a la sostenibilidad de la vida. Este proyecto se inspira en 2 marcos teóricos que combina aportaciones de cada uno de ellos. El enfoque de capacidades, nos interesaba especialmente el enfoque de capacidades, no solo individuales, sino también colectivas. Y lo que se viene a conocer por las epistemologías del sur, en la línea de las epistemologías críticas que nos hablan de otras maneras de estar y de habitar el mundo. Estos 2 enfoques también están
se realizan desde una aproximación feminista interseccional y, por supuesto, como el mismo proyecto, con enfoque local y global. El proyecto agrupa a unas 33 personas, hombres y mujeres, en estos 5 territorios. Y su objetivo, sintetizando mucho, o propósito principal, sería maximizar no los beneficios en términos capitalistas, sino la justicia en términos sociales. Ensanchar la mirada a lo ecosocial y tener en cuenta el equilibrio, y también apuntaba David a estos temas, dinámico entre personas, colectividades y planeta, para impulsar, especialmente en esta segunda fase, después de los aprendizajes de la primera, narrativas de la esperanza que, además, como en la primera fase se recogía, fueran capaces de analizar de manera crítica el modelo hegemónico, fuera capaz también de proponer construcción de alternativas de vida desde los propios territorios. Este es el proyecto, y en este proyecto se enmarca este seminario, que abrirá una sección dedicada a Euskadi y al mundo. Para ello contaremos con la intervención de Juan José Ibarretxe, lehendakari del Gobierno vasco entre 1999 y 2009 y actualmente presidente de Agirre Lehendakari Center. Le seguirán, haré un repaso general y luego ya en cada mesa serán presentados y presentadas. Le seguirán Arantxa Fernández de Garayalde, de la Plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca, y Carlos Ascunce, de REAS Euskadi, REAS, Red de Economía Alternativa Solidaria. Después de la pausa nos llegará el turno a los que estamos ya viviendo en Busturialdea Urdaibai, con la participación de miembros destacados de esta universidad. Roberto Bermejo, profesor de Economía Sostenible, Miren Onaindia, catedrática de Ecología, y Ramón Zallo, doctor en Ciencias de la Información y catedrático de Comunicación Audiovisual y actualmente profesor emérito. La tarde estará dedicada a la cultura, a la convivencia y a la diversidad, y haremos memoria con una mesa que estará compuesta por Luisa Echenique, escritora, y Manuel Subero, sociólogo y profesor de esta universidad también, y Eneco Calle, coordinador de Paz con Dignidad y miembro del Foro Social Permanente. Agradecer a todas estas personas, a todos vosotros y a todas vosotras, vuestra participación en este seminario, que para nosotras es muy especial. Quiero agradecer también a las personas que componen el equipo de Gernika Gogoratuz y a todos los colaboradores y colaboradores que nos acompañan desde hace más de 4 años en este proyecto llamado Territorios en Conflicto. Gure asmoa eta esango nuke, hemen bildu garen pertsona guztien gogoa, Euskadi eta Urdaibaiko erronkak eta bizitza alternatibak ezagutzea dala. Eta bereziki, gizarte osoan ongizatea bultzatzea. Eskerrik asko berriro denoi, eta hasiko gara ja lehen sesioarekin. Juan José Ibarretxe, lehen aipatu dugun bezala, 1900 eta 1989tik 2019 bitartean Euskal Jaurlaritzako lehendakaria izan zen, koalizio gobernu buru. Lehenago, Laudio bere jatorriko
bere jatorriko alkatea izan zen, baita Arabako Batzar Nagusietako lehendakaria eta prokuradorea, eta Eusko Legebiltzarreko kidea 1984tik Eusko Alderdi Jeltzailea ordezkatuz beti. Lehendakari gisa egin zuen bigarren agiltaldian Euskadirako estatutu politiko berri baterako plana aurkeztu zuen. Gaur egun, Agirre lehendakari izenreko presidentea da. Eskerrik asko, Juan Jose Ibarrotxe, gurekin egoteagatik, eta nahi dozunean, zurea da hitza. Bai, eskerrak zui, Maria. Bueno, lehenengo eta behin Maria eta Itxasok eskatu zidaten nire esperientzia erabiltzan, bi galderei erantzunak emateko. Alde batetik mundua Euskadin dagoen ala ez, eta beste alde batetik Euskadi mundun dagoen ala ez. Garbi dago nire ustez, lehenengo galderari baietz, esan behar digula, bigarren galderari nik ez dauket klarua. Momentotan gu pentsatzen dugu baietz, Euskadi mundun dagoela, personalitate propioz, baina nik uste dut ez dagoela oraindik. Gu ez gara agertzen munduko agendan, oraindik. Agertu egin behar gara, baina oraindik ez dugu lortu. Osea, pentsatzen dut hori izangoela gure lana, ez bakarrik geurea, baizik eta herriaren lana datozen urteetan. Y lo primero que quiero deciros es que inicialmente, como la pregunta que me hicieron fue, desde tu experiencia en Agirre Lehendakari Center y en tu vida, trata de poner el marco a las jornadas en términos de contestar esas dos preguntas. El mundo está en Euskadi, está Euskadi en el mundo. Y, lo que hice fue cambiar el nombre porque creo que esta pregunta sirve, de la conferencia, porque esta pregunta sirve a los dos, al mundo y a Euskadi. Es muy importante que contestemos esta pregunta. Y es muy importante, antes lo comentaba con el director de IHUNE, estamos permanentemente jugando siempre en un marco, que no es seguramente el marco en el que pensamos los que estamos aquí. Y mientras no cambiemos ese marco, que es el que nos ha trasladado, en términos de ley de la naturaleza, el capitalismo neoliberal, va a ser imposible que vayamos a un cambio de modelo. Yo no soy optimista. Si no somos capaces de cambiar el marco, no haremos un cambio social. Es el cambio de marco lo que te procurará un cambio social. Y siguiendo Sowell, el problema es que hoy nuestro debate es un debate en términos de conflicto de interés. Los debates en términos de conflicto de interés sirven para cómo te levantas mañana, pero no para poner sobre la mesa agendas de transformación, agendas de cambio. Son los debates sobre las visiones, los conflictos de visiones, los que permiten avanzar al mundo. De alguna manera, buscando un efecto análogo, Lakoff les dijo a los demócratas en Estados Unidos, don't think of an elephant, no piensen en un elefante. Porque mientras piensas en el elefante es imposible que ganes las elecciones. Solo cuando cambiaron aquel marco fue posible después el cambio social. Bueno, y a partir de ahí empezamos la reflexión sobre el futuro, sobre el futuro. En mi opinión, el principal problema que tenemos para avanzar en el futuro es que pensamos que sabemos leer, pero en realidad no lo sabemos. Tenemos que aprender a leer porque si no nos lo creemos todo. Esto no es baladí. Fijaros bien que este informe magnífico que hace MIT, analizando Twitter, con la importancia que este ha tenido entre el año 2006 y 2017, llega a una conclusión terrible, y es que las noticias falsas corren a mucha más velocidad, con mucha más profundidad y con mucha más credibilidad que las verdades. Bueno, este es el primer aspecto contra el que tenemos que trabajar. Esta información líquida, terrible, que nos invade y que nos dirige en una dirección o nos dirige en otra. A partir de ahí, la primera pregunta es, ¿está el mundo en Euskadi? Sin duda. En mi contestación antes decía en euskera, me han pedido hablar en castellano porque tenemos gente, ¿verdad?, en la red. Yo haré un pequeño repaso utilizando, de alguna manera, aspectos que hemos visto desde Agirre Lehendakari Center. Primero, que tenemos que cambiar el mapa mundial.
Este es el mapa mundial eurocentrista, pero este no es el mapa de hoy. El mapa de hoy es este, en el que nosotros estamos aquí. Y Europa está aquí. Esto es lo que hoy pintamos. Lo primero que tenemos que hacer en las escuelas es cambiar el mapa mundi, por lo tanto. Y la experiencia, nosotros nacemos aquí desde Estados Unidos, luego venimos a Europa, luego vamos a Latinoamérica, luego hemos ido a Asia, y bueno, tenemos una visión, mundura y begira Euskadi ikusteko, mirar al mundo para ver lo vasco. ¿Y qué vemos en el mundo? Lo primero que vemos es que no hemos aceptado aún que hablamos de crisis cuando tenemos que hablar de crisis axiológica, y que nos pasa igual que la leyenda de Hércules, ¿verdad? Que cortaba una cabeza, pero el monstruo volvía a resurgir, y cortaba otra cabeza y volvía a resurgir, y cortaba otra cabeza y volvía a resurgir, hasta que no se dio cuenta que tenía que cortar las 7 cabezas si quería matar definitivamente al monstruo. Y por lo tanto, nosotros tenemos una crisis de pobreza, cambio climático, multilateralismo, alimentaria, energética, sanitaria, claro, porque nos ha puesto en nuestro sitio. Pensábamos que lo sabíamos todo y concluimos que no sabíamos nada. Y gracias, bueno, es verdad que a la ciencia estamos levantando de nuevo la cabeza, financiera, cultural. Por lo tanto, esta crisis es ante todo un desastre ético. Esto es lo que hoy estamos viviendo, esto es lo que nosotros vemos cuando paseamos con nuestro centro por el mundo. En segundo lugar, que hay una nueva forma de vulneración de los derechos humanos, que es la desigualdad económica y social, y las estructuras institucionales que lo potencian. Y desde ese punto de vista, ¿quién pensaba que un rector de la Iglesia Católica, caracterizada por su posición esencialmente conservadora, fuera el economista más valiente de los últimos tiempos? Cuando dice el Papa Francisco, los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión y los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Y define en Evangelii Gaudium, en una exhortación apostólica, ni más ni menos, de una forma que no hemos atrevido a definir el actual sistema neoliberal ningún economista conocido, diciendo que no a una economía de la exclusión y la inequidad, porque esa economía mata. Bien, además tenemos los datos, ¿verdad? Yo aquí saco Oxfam, pero podéis utilizar cualquier dato, también Credit Suisse, etcétera, etcétera, y veréis que lo realmente tremendo es que el 1%, ¿verdad?, tiene más ya riqueza que el 99% restante. Y si se siguen manteniendo las actuales circunstancias, lo que va a ocurrir es que esta diferencia va a crecer y crecer y crecer. Y uno se pregunta, ¿y cómo puede soportar un mundo una situación en la que el 1% tenga más que el 99% restante? Yo recuerdo cuando empecé los doctorados en América, en el año 2010, que les decía que aproximadamente 286 personas, entonces recuerdo, tenían más que medio mundo, más riqueza que medio mundo. En el año 14 les tuve que decir que eran 98. El año pasado les tuve que decir que eran 26. ¿Cuántos serán el año que viene? En segundo lugar, el segundo gran elemento es el de la igualdad. Si no hacemos retoques, ¿verdad?, o seguimos en la misma línea que ahora, dice el Global Gender Gap Report, el último, que nos faltan aproximadamente 135 años para lograr la igualdad de ese pájaro que tiene 2 alas, ¿verdad?, el ala masculina y el ala femenina, y que como los pájaros, con un ala puedes sobrevivir, pero no puedes volar. Necesitas las 2 alas para poder volar. Curiosamente, World Economic Forum lo alarga más, dice que no son 135, sino que son 145, y en el gap salarial o la brecha salarial aproximadamente 267 años, ¿verdad?, lo que tardaremos aún. Yo como hombre me siento deprimido, pienso, ¿verdad?, ¿qué pensaréis vosotras? Dios santo de mi vida, Y es verdad que cuando hablamos de los hombres pensamos en Wilson, el presidente norteamericano, ¿no?, que negaba el voto a las sufragistas. Y decimos los hombres actuales, qué bárbaros eran aquellos hombres, ¿no? Y yo pienso, ¿y qué pensarán de nosotros dentro de 50 años? Cuando nos ven con todas estas penalidades a cuestas, ¿verdad? Bueno, la siguiente es sostenibilidad.
¿no? La siguiente es sostenibilidad. El BC3, efectivamente, nos decía el director de EH1, que la semana pasada tuvimos este debate. Y él ha dado unos datos hoy, pero estos son unos datos relativamente modernos. Estamos en la ministra francesa de tal. Fijaros este informe, ¿verdad?, que decía que si se sigue en las circunstancias actuales de crecimiento de población mundial, producción, etcétera, etcétera, el mundo colapsará en el siglo XXI. Pero este informe no había nacido la ministra francesa de Transición cuando se produce, porque este es un informe de 1972. Es el informe que da pie a la primera cumbre de la Tierra, primera cumbre de la Tierra, que se produce también en el 72. Estábamos avisados, no hemos hecho ni caso, pero estábamos avisados. Es decir, nadie puede en estos momentos, ¿verdad? No habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí. Bueno, Miren y yo habíamos nacido, que estamos ya en edad juvenil, y Ramón también. También. Bueno, en fin, que estábamos avisados. Y esto es lo que pasa en el mundo, pero es lo que nos pasa a nosotros también. Nosotros tenemos una mochila ecológica de más de 2, o en torno a 2.5, ¿de acuerdo? Vamos allá. Y la última cuestión que vemos en el mundo es que, a pesar de que se había negado, este es un aspecto central. La cultura forma parte indispensable, la cultura de cada cual, del desarrollo humano sostenible. Hasta ahora los malos economistas nos limitamos a copiar estrategias que se habían desarrollado con éxito en otros países y que fueron un absoluto fracaso en el nuestro. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta que ni las personas ni los territorios aceptan los procesos de transformación de manera pasiva. Eso es algo que la ciencia regional, la economía regional, toma en cuenta ya en el siglo XX y que hoy cobra más y más y más importancia. Aquí tenéis las palabras de una persona fantástica, por cierto, en su gestión pública, Helen Clark. Fue primer ministro de New Zealand durante 10 años, después directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y ya veis que lo que formula es algo que hoy está en boga, pero a lo que también ella se adelantó, y es que la cultura es un aspecto vital, fundamental, en la consecución del desarrollo humano sostenible. Podemos sacar muchas otras cosas. Actual ministro de Universidades y buen amigo, por cierto, All Economics Are Culture, o Viviana Seliger, cuando dice Culture Shapes the Economy. Da forma a la economía. Es la cultura lo que está detrás. De hecho, en ese mapa mundi que hemos visto transportado, Asia no nos ha sustituido en la economía. Nos sustituyó primero en la escuela, pero no nos dimos cuenta. Si tú examinas los informes de PISA, ves que en el top 10, 7 de las 10 mejores escuelas son asiáticas. ¿De acuerdo? Te sustituye la escuela. La economía te sustituye 10 años más tarde en el mundo. Bueno, y por tanto, terminamos esta primera parte con esta pregunta. Bueno, ¿y esto es posible cambiarlo? Pues depende. Pero, como dicen los británicos, cañones o mantequilla. O seguimos construyendo desde el poder, entregando más y más y más y más poder político a los mercados, que es lo que hemos hecho. Ha habido una expropiación querida de las decisiones políticas por parte de los mercados. Y, por tanto, estamos ante la decisión de seguir en esa dinámica o responder desde los derechos de las personas y de los pueblos. Y no hay más. Esto es sencillo, no complicadísimo. Se lo preguntaban a José Saramago. ¿Sabéis qué dijo José Saramago? Digo, no, la solución es bien sencilla. Se llama conciencia. Y pasamos a la segunda pregunta. Por tanto, sin duda, desde mi punto de vista, la contestación es sí. Tengo muchas dudas en relación con esta. Esto es un proyecto en progress. Este es un proyecto que tenemos que seguir desarrollando. Y si Euskadi está en el mundo, nosotros somos una pequeña ventanita, ¿verdad?, para ver el mundo, pero no ese hemos quedado, sino este. Es una primera cuestión. Este es el mundo, no es este. Y lo hacemos teniendo en cuenta que hay un cambio de paradigma en el mundo. Es decir, de lo global anula lo local, de los años 90, hemos pasado a esta nueva máxima en la que aceptamos todos que local moves the world.
lo local, lo que mueve el mundo. Es a lo que el Club de Roma nos invitaba ya en los años 70, pensar en global, actuar en local. Y no hay más que mirar, no quiero aburriros con datos, pero si vosotros veis cuál es el top 10 de la última, se sacará en los próximos días, en innovación, ¿verdad? Bueno, ¿qué veis aquí? Veis que de los 10 mejores países o más comprometidos con la innovación social y tecnológica, pues fijaros bien cuántos son pequeños. Suiza, Suecia, Hungría, este es grande, Holanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Alemania, grande, República de Corea. Pues veis que en el top 10, 7 países son países pequeños, pero todos ellos tienen en su ADN su propia cultura. En segundo lugar, si miramos el Human Development Index, vemos lo mismo, que los países que están en el top 10 son países que claramente incorporan la cultura a su ADN, en la escuela, en la empresa, en la familia, en el ahorro, en la vida, en la solidaridad intergeneracional. Y, por lo tanto, veis que Noruega, Irlanda, Suiza, Hong Kong, Islandia, Alemania, grande, Suecia, Australia, grande, Países Bajos y Dinamarca, ahí tenéis que en el top 10 del desarrollo humano sostenible, 7, 8 son pequeños países, pero todos ellos asociados a la construcción desde una raíz cultural profunda. Alguien os preguntaréis, ¿dónde estamos nosotros? Pues este es un trabajo que hizo Meritorio, aunque todavía no tenemos una medición que debiéramos tener, ¿verdad?, oficial, como un país más, seamos o no jurídicamente un Estado. Bueno, aquí tenéis nuestra referencia. De acuerdo con el último índice de desarrollo humano, nosotros ocuparíamos el 12 puesto, tenemos por delante Dinamarca, Finlandia, Singapur, por detrás Reino Unido, Bélgica, Nueva Zelanda. Bien, es simplemente para que veáis cuál es esa fotografía de Euskadi en el mundo. En definitiva, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que la personalidad, la identidad, no una identidad confrontada, sino coexistiendo con otras identidades, la identidad no se puede plantear en disputa. Se puede amar lo que se es sin odiar lo que no se es, decía Kofi Annan. Y es la prédica que nosotros creo que debemos hacer desde un país pequeño. Stiglitz decía que los países que más se han beneficiado de la globalización han sido los que se hicieron cargo de su propio destino. Berriro Diot, los que se hicieron cargo de su propio destino. Eso explica que el mundo, ese mundo en el que desaparecen las fronteras, tiene menos jugadores en la plaza pública o tiene más. Nacemos, Naciones Unidas, 1945, con 51 miembros. ¿Sabéis cuántos son hoy? Bueno, el último dato, hoy somos más, bien, 193 miembros. 193 miembros. Bueno, ¿qué va a ocurrir en los próximos años? Que va a haber más jugadores. Alguien dirá, bueno, pero eso ocurre en el ámbito del mundo, pero en el ámbito de una zona integrada, social y económicamente, bueno, económicamente, socialmente, la Unión Europea, ¿qué te voy a decir? ¿Verdad? Bueno, alguien puede decir, bueno, pero eso es en el mundo, en la Unión Europea, una Europa integrada, fronteras, ¿a dónde vais? ¿Los catalanes o los vascos o los bretones o no sé quién? Pues mirar, estos son los jugadores en la plaza pública. Antes de Primera Guerra Mundial, 20. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos éramos? Inmediatamente después, 26. ¿Cuántos somos hoy? ¿Cuántos vamos a ser en el futuro? Pues ahí nos jugamos. Euskadi esté o no en el mundo. Hoy no estamos aquí. Aquí no estamos. No estamos aquí. ¿De acuerdo? Bien. Y esto nos deriva a la importancia de estar o no munduko plazan. Ikusten ez dana, ez baita existitzen. Lo que no se ve no existe en el mundo y en la vida. No se puede amar, benigno, alegría. Decía, no se puede amar lo que no se conoce. Efectivamente, no se puede amar lo que no se conoce. Si nosotros no nos reconocemos en ese mapa mundial, es imposible que nos amemos.
va a ser desamor lo que vamos a tener en lugar de amor a nuestro propio origen. Y sin embargo, de nuevo, en este caso ya no con Stiglitz, sino con otras y con otros pensamientos, tenemos estas reflexiones. Si tenéis que trabajar en temas de identity and economics, aquí tenéis una referencia mundial. Esta chica maravillosa catalana, Montserrat Guibernau, que dice, intrínseca a la globalización es la dialéctica entre lo global y lo local. Estamos asistiendo a una falsa dialéctica. Alguien, cuando públicamente decimos, no, es que yo me siento ciudadano del mundo, yo soy ciudadano global, la cultura que abrazo es la universal, yo no abrazo la cultura tal o la cual o la vasca o la otra, como si acaso lo global fuera algo más que el sumatorio de lo local. Dice Berit Rullen, lingüista de la Universidad de Stanford con la que trabajamos, dice, para finales del siglo XXI, de las algo más de 5.000 lenguas, culturas, pueblos que hay en el mundo, apenas quedarán 500. Dice también, porque es amigo nuestro, que la nuestra va a persistir. Yo tengo mis dudas. Y yo me pregunto, aunque solo sea desde un punto de vista cuantitativo, esa cultura universal que reivindica el falso progresismo será más rica a finales de este siglo con 500 culturas, lenguas, pueblos, que hoy con algo más de 5.000. Cada vez que desaparece una cultura de un pueblo, por cierto, el saharaui está a punto de hacerlo, ¿verdad? Con la aquiescencia de todos nosotros, la cultura universal no se hace más rica. Es mentira, se hace más pobre. De hecho, todos los que estamos aquí hemos visto en los últimos 50 años, los que los tenemos, hemos tomado conciencia de las crisis de la deuda rusa, argentina, de todas las crisis económicas habidas y por haber. Y sin embargo, han pasado desapercibido la desaparición de 1.000 culturas, lenguas, pueblos a lo largo de los últimos 50 años. Hemos de aprender a leer, porque si no, nos lo creeremos todo. Y de nuevo, la formulación esta termina con esta reflexión, que hacía muy acertada, por cierto, el Papa Francisco, porque habla de las figuras geométricas, y entonces cada uno tiene que poner dónde estamos en esa figura geométrica, ¿no? Él dice, la globalización que enriquezca es como un poliedro, todos unidos, pero cada cual conservando su identidad. Por cierto, habló de esto y en estos mismos términos ante el Parlamento Europeo, pero aquello no fue excesivamente noticia. Sin embargo, añadía, la globalización mal entendida, la actual, es como una esfera. Todos los puntos son iguales, todos equidistantes del centro. ¿Y qué somos nosotros? ¿Somos poliedro? No. Somos esfera. Y por tanto, tenemos que decidir si queremos ser esfera o queremos ser poliedro. Es muy sencillo. Este es el debate que creo que hay que formular desde el punto de vista socioeconómico y territorial como país. Bien, ¿qué hemos aprendido nosotros? ¿Qué hemos aprendido nosotros en este falso mundo en el que empezamos a trabajar? Pues que, curiosamente, aunque parezca contradictorio, la única manera de aparecer en la agenda global, tener un sitio propio en la sociedad global, es mediante una respuesta local. Erantzun lokala izan behar dela. Y esta respuesta local, desde nuestro punto, tiene esta fórmula matemática detrás, que es I más D más I más K. Aquí es donde nos jugamos todo. Creo que detrás de conjugar este polinomio es donde se pudiera dar una respuesta a que efectivamente Euskadi tiene una presencia propia en el mundo, ni mejor ni peor, propia. Y por lo tanto, y a partir de ahí, si avanzamos en esa respuesta local, desde un punto de vista socioeconómico, no político, has dado no sé cuántos datos de mi carrera, yo soy arqueología desde un punto de vista político, soy arqueología, yo fui lehendakari de esta comunidad, no del pueblo vasco, el pueblo vasco es más que la comunidad vasca, yo fui lehendakari de esta comunidad en la Edad Media. Desde un punto de vista más académico, yo creo que aquí están las claves. Nosotros en los años 80 hicimos el Made in, había que hacer las cosas entonces. Empezamos mal, empezamos tarde. Cuando el mundo hablaba de economía en los años 70, con la crisis energética,
La crisis energética, la crisis del petróleo, ¿verdad? Nosotros hablamos de política porque teníamos que hablar de política y empezamos toda la estructuración económica 10 años más tarde, 15 años más tarde de lo que se comienza en nuestros países vecinos en Europa. Había que hacer las cosas. Bueno, éramos copiadores, nuestra gente era muy inteligente, salía a las ferias por el mundo, traía las máquinas en la cabeza y entonces, bueno, aquello nos permitió poquito a poquito aprender a competir y marcarnos el primer objetivo que nos marcamos en los años 80, principios 90, que fue la convergencia en renta. Estábamos muy atrás, ten en cuenta que si hoy estamos en torno a 120, cuando entramos en la Unión Europea de la mano del Estado español, en 1986 apenas ya alcanzábamos 89, 88, 87% de la renta media europea. Hicimos razonablemente bien, con muchos errores, pero razonablemente bien el Made in. Después nos dimos cuenta que no servía solo con copiar, que había que hacer las cosas y había que hacerlas bien, y entonces tenían que ser pensadas, teníamos que desarrollar un sistema propio de ciencia, tecnología e innovación. Nacemos en los años 80 con un nivel de inversión en I+D escalofriantemente bajo, no llegaba al 0,3% de nuestro Producto Interior Bruto. Fijaros que por aquel entonces España estaba en el 0,9%. Hoy estamos hablando del 1,4%, en el caso español nosotros estamos hablando del 1,87%, aunque hemos retrocedido del 2,12%. Luz roja, hay que recuperar inmediatamente ese espacio. Esto nos permitió marcarnos un segundo reto en los años 90, que fue aprender a competir y a cooperar. Incorporábamos la idea de la cooperación y esto nos hizo que nos planteáramos no ya la convergencia en renta, sino la convergencia social, empleos y salarios en relación con la media europea. Y esto a su vez nos permitió avanzar también en la tercera fase que definimos a comienzos del siglo XX, que fue aprender a innovar en cooperación, que es el espacio en el que todavía estamos desarrollando nuestra actividad. Bueno, hicimos razonablemente bien, con errores, muchos, claro, estas dos etapas. La etapa actual es una etapa más complicada, porque entonces jugábamos en tercera división. Teníamos una palanca de transformación poderosísima para el pueblo vasco, que es la supervivencia. A veces parece que solo estamos dispuestos a reaccionar si tenemos por delante la necesidad de sobrevivir. Y claro, hoy eso ya no es nuestra palanca de transformación. Yo estoy convencido, en el centro estamos convencidos, ¿verdad? Miren, que es el desarrollo humano sostenible. Por lo tanto, no solo la agenda económica, pero la agenda social y cultural, pero la agenda medioambiental. Las tres agendas integradas que te hacen muy difícil la toma de decisiones, pero mucho más fácil la implementación de las decisiones. Hoy el mundo está, con todos los gobiernos y las agencias internacionales, llenos de acuerdos que están en el cajón porque no se han podido desarrollar. Y no se han podido desarrollar porque no se ha tenido en cuenta la triple dimensión de la agenda, porque no se han debatido previamente con las personas, con los territorios afectados. Por lo tanto, este es el escenario en el que estamos hoy. Es el made and thought but for. Es decir, curiosamente, el nuevo tiempo nos permite algo que no nos había permitido el anterior, y es pensar esencialmente en las personas. Decía Abraham Lincoln, government of the people, by the people and for the people. Esta es la máxima, ¿verdad?, en la que tenemos que jugar hoy. Y por lo tanto, una razón práctica es esta agenda. Es la agenda. Estamos convencidos de que esta es la agenda del desarrollo humano sostenible, en el sentido de que la nueva estrategia para la competitividad basada en la solidaridad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Voy a ver si soy práctico. Lo que ha ocurrido es que en el mundo en el que estamos, porque aceptamos el marco del capitalismo neoliberal, hay una mesa fundamental, que es la económica, la de la eficiencia. Y lo que sobre aquí, lo pasamos aquí. El reparto no se produce en origen. Pasamos a una segunda mesa, menos importante, que es la mesa social. Y el futuro, en nuestra opinión, debe de marcar un cambio de marco. Las dos cosas deberán ser debatidas y decididas en esta mesa. No se puede hablar de competitividad sin hablar de solidaridad, no se puede hablar de solidaridad sin hablar de competitividad. Cuidado cuando hablamos del capitalismo, porque aceptando ese marco no es lo mismo vivir en Minnesota
que en Estocolmo. En Lisboa que en Berlín. En Madrid que en Edimburgo. Por tanto, esa especie de negación que tenemos acerca en la situación actual no se puede hacer nada es mentira. En la situación actual se deben hacer muchas cosas. Termino con esta reflexión. Empezaba con Mafalda y termino con Mafalda. A veces echamos la culpa abajo, ¿no? Pues no. Mafalda se pregunta, el país está ahí esperando, ¿le digo que se siente o qué? Bueno, pues esto es. Vale, eskerrik asko. Mila esker, Juan José Ibarretxe jauna. Es cierto que seguimos respondiendo a inercias y a la hora de leer o presentar el currículum, la vida y la trayectoria de las personas, solemos destacar el semblante y la trayectoria política e institucional. Y esa ha sido también mi tendencia, pero también como reconocimiento y porque forma parte de la historia de este país, no solo de la comunidad autónoma vasca, Euskal Herrikoa baizik baita. Y estábamos hablando, y la mencionó como arqueología política, el semblante, y es cierto, pero a mí ahora, pensando así en alto y pidiéndole permiso, me gustaría destacar que ojalá ya desde hoy, o sé que en muchos espacios se comparte, y a futuro, esa arqueología también, este presente, esté lleno de reconocimientos y trayectorias a las vidas, con responsabilidades sociales y políticas, y que entre ellas también se encuentre la que hoy le dedica más tiempo, atención y cariño, que es al cuidado de su ama. Y nos ha comentado antes de empezar a lo que se estaba dedicando y me ha llamado la atención, pero en el momento de la lectura sí que agradezco tener esta oportunidad para compartiros que es de reconocer que tanto como el ámbito político, el ámbito de cuidado sea ya política también, en la que estemos todos cuidándonos, cuidando a nuestros mayores, cuidando a las nuevas generaciones y cuidándonos entre todos. Y agradecer a su ama especialmente porque él le ha dicho que le gustaría y que estaba invitado a estar aquí. Y eta baimena eman dizu, está horrela da, y le ha dado su permiso, así que doblemente agradecida. Bueno, tenemos ahora un tiempo, vamos bien de tiempo, para entablar un diálogo. Así que animaros y vamos dando un turno de preguntas. Nor animatzen da, también a las personas que están conectadas online. Bai. A Ramón. Es una pregunta dificilísima. Yo recuerdo que cuando era el Lehendakari, en activo, se hizo un informe importante sobre los costes de la dependencia de Euskal Herria en el aspecto económico y cómo la falta de recursos decisionales propios no permitía estar en los ejes de lo que eran los que se utilizaban para una economía que era distinta, más basada en el turismo, en los servicios, menos en la industria, y por lo tanto ello mismo era una razón de más para pensar en disponer, digamos, de más soberanía, de menos dependencia y de más recursos decisionales para estar en Europa. ¿Sigues pensando que esto es así? ¿Se ha agravado? ¿Estamos en una situación? ¿Hemos mejorado? No, claro que sigo pensando. De hecho, un curso de verano de la Universidad del País Vasco, de la que soy hijo, legítimo, el año pasado trató esta cuestión, precisamente sobre el epígrafe del coste de la dependencia obligada o de la dependencia libremente aceptada, porque son cosas bien
son cosas bien diferentes. En su momento, nosotros pretendimos darle la vuelta al marco. El marco era y es debatir acerca de la independencia. ¿Qué sería de una Euskadi dependiente, de una Cataluña dependiente? Claro, eso no lo sabe nadie. Da igual que se lo preguntes a Stiglitz o al último profesor o profesora de cualquier escuela de primaria. Elucubrar sobre qué pudiéramos ser, sin tener la posibilidad de serlo, te lleva a debates en términos catalogados en términos de aventura, en términos de descrédito, ¿verdad?, ante los medios de comunicación y ante la dificultad que tenemos de leer, a creernos todo. A creernos todo. Entonces nosotros tratamos de darle la vuelta a ese marco con más voluntad que acierto. Y dijimos, no vamos a debatir acerca de lo que pudiéramos ser. Porque nadie tiene razones. Yo me considero agnóstico, creo que hay las mismas razones para pensar que nos fuera bien que nos fuera mal. Razonablemente esgrimidas, estoy hablando. Y la cuestión que nosotros presentamos es, debatamos acerca de qué supone la dependencia en el mundo actual. En la medida en que la independencia absoluta no existe, ¿verdad? ¿Qué supone la dependencia? ¿Qué supone tener la misma dependencia que tiene cualquier otro país europeo en relación con la Unión Europea? ¿O qué supone tenerla en segundo grado? Primero de Madrid y después de Bruselas. ¿Qué supone tenerla, para no hablar en términos globales, en términos de política industrial, en términos de política social, en términos de modelo educativo, universidad y formación profesional dentro? ¿Qué supondría para este país, por ejemplo, tener capacidad de regular el conjunto de la formación profesional, para mí determinante en relación con el empleo y las políticas de empleo, no troceado como lo tenemos hoy, solo con un ámbito autónomo muy reducido en el ámbito reglado, sino también con la ocupacional y la continua? Ese fue el ejercicio que hicimos. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué ejercicio hicimos? Un ejercicio en términos de que si el autogobierno lo que había supuesto era bienestar en muchísimos de los capítulos en los que lo habíamos recuperado, ¿qué pasaría si tuviéramos posibilidades de poder incrementar nuestro autogobierno para solventar esos problemas que nosotros habíamos observado en las diferentes políticas, inmigración, berdintasuna, industrial, ahorro, políticas fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros intentamos, repito, con más voluntad que acierto, decir, no, el debate no es sobre la independencia. El debate es sobre qué supone ser dependiente y qué supone ser dependiente en segundo grado. Voy a poner un ejemplo. En aquella Edad Media en la que yo fui lehendakari, nosotros prácticamente estábamos de acuerdo con todas las armonizaciones fiscales que pretendía Europa y veíamos que el Ministerio de Hacienda español estaba absolutamente en contra. O que en el ECOFIN nos defendía la persona que nos llevaba a los tribunales por una modificación del impuesto de renta personal o de beneficios de sociedades. Eso fue lo que analizamos. Analizamos el coste de la dependencia, en términos reales, no para hablar de grandes cuestiones. Lo que pasa es que, nuestro intento pues, fue dilapidado, como otros tantos, ¿verdad?, con los debates mediáticos que lo podían todo. Detrás de este planteamiento, pues fíjate qué acusaciones, ¿no? Estás con los verdugos, no con las víctimas, estás defendiendo los postulados de ETA, tan solo lo que quisimos es lograr un cambio de marco, porque sabíamos que el cambio de marco era el cambio social. Sin cambio de marco no hay cambio social, y nosotros pretendimos darle la vuelta, hacer que el debate no fuera un debate sobre una cuestión que nadie conocemos cómo pudiera ser, que era la independencia, para centrarnos en aquellas cuestiones que sí conocíamos, y eran los análisis de dependencia materia por materia, sección por sección. Eso fue lo que hicimos. Bai, Miren. Gracias por la muy inspiradora charla. Eskerrik asko. Yo quería preguntar una cuestión relativa un poco a la situación mundial, ¿no? Han aparecido los países modelo, podemos decir, por innovación, desarrollo humano, etcétera,
claro, los de siempre, Noruega, Suecia, Estados Unidos, etcétera, y queremos parecernos a ellos, entre comillas, ¿no? Tenemos que cambiar muchas cosas para poder parecernos a ellos, pero ¿realmente es eso lo que queremos? Porque, claro, si vemos todos esos países y los contrastamos con la huella ecológica mundial, ¿qué pasa? Que esos países tienen una huella ecológica tremenda, es decir, eso lo estamos consiguiendo a costa de recursos de terceros, que no me voy a extender a explicar, porque todos sabemos lo que es la huella ecológica. Entonces, ¿realmente queremos parecernos a ellos, a Noruega? ¿O cómo tenemos que hacer? Creo que es muy difícil, pero ser consciente de esa contradicción me parece interesante. Sí. Sí, miren, tienes toda la razón del mundo. Es que no tenemos indicadores universales ni podríamos tenerlos. Es decir, la felicidad, ¿es posible medir la felicidad? Porque estas mismas, las escuelas del pensamiento neoliberal utilizan estos datos para decir, no nos vengáis con historias. Estos países son felices porque tienen mayor Producto Interior Bruto personal. ¿De acuerdo? Ya veis que los argumentos dan para todo. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que tampoco, desde mi punto de vista, las agendas de felicidad o de bienestar tienen que ser necesariamente locales. Y la agenda para el desarrollo humano sostenible, detrás de la historia de los objetivos, que está muy bien, no puede ser medida así. No, porque probablemente el diseño de objetivos que yo haría sería diferente de los 17 y probablemente tendría que atenderlos a mi sociedad, que mi sociedad entendiera y definiera. Es decir, yo creo que esos modelos hay que hacerlos a nivel local. Creo que uno de los más graves problemas que tenemos, que no nos permite cambiar el marco, es que estos datos son globales, son universales. Y por lo tanto te dicen una parte, pero no te dicen el todo. Si además a estos datos les añade, sobre todo, estoy hablando del índice de desarrollo humano, que es, desde un punto de vista de agencia internacional, lo más completo que tenemos. Lo más completo que tenemos, si consideras completo un índice de desarrollo humano que no tiene en cuenta el sistema de democracia, es decir, hay países que no tienen democracia y que aparecen con índices de desarrollo alto, de desarrollo humano alto, y dices, pero, qué barbaridad. Segundo, la igualdad entre mujeres y hombres. Se habla de ello, pero no hemos sido capaces aún de incorporarlo. Y tercero, la sostenibilidad, es decir, que evidentemente estos índices están desarrollados en Occidente para países que vivimos de unos consumos, de una hiperutilización de las energías que hoy estamos escudando detrás de esos acuerdos, ¿verdad? Ese mercado persa de compras, de emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede decir que el índice de desarrollo humano refleja realmente la felicidad o el desarrollo humano a nivel global? No. Es más, creo que un índice de desarrollo humano que no contenga, además de las cosas que contiene, esperanza de vida, por tanto, asociación a los sistemas de salud, cultura, educación, en términos de formación de las personas y renta per cápita, pero claro, se puede hablar de desarrollo humano sostenible si no incorporas también conceptos de gobernanza, democracia, conceptos de igualdad y conceptos de sostenibilidad. Hay que modificarlo. Ese marco también hay que cambiarlo, ¿eh? Y este debate tiene que producirse, pero ya veis que este debate está absolutamente escondido. Nadie hace este debate. Este es un debate precioso para los economistas en el mundo. Debiera serlo, al menos, para nosotros, ¿verdad? Desde aquí. Lo digo por la importancia que eso pudiera tener, quizás, al hilo de la pregunta, para Echegoune en el futuro. Me parece que esta es una cuestión bien interesante sobre la que se pudiera y se debiera profundizar. La reforma de las estadísticas. Tener en cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos con las estadísticas, perdonadme la extensión, es que hemos medido los parámetros que ha querido un mundo, que es el Producto Interior Bruto, el consumo, la producción, básicamente, asociados directamente a la competitividad. Sin darnos cuenta que, como decía Kennedy, poco antes de ser asesinado, por cierto, Robert Kennedy, que hubiera sido un buen presidente, lo creo firmemente, pero estuve ilusionado con Obama, luego me llevé una decepción, que 15 dará pasatu verdugo, pero él dijo, sí, en la Universidad de Kansas, dijo Robert Kennedy, en aquel año fatídico, dijo, no, si el Producto Interior Bruto, una pregunta, pero si el Producto Interior Bruto nos da todo, todas las razones, excepto las razones por las que la vida merece la pena ser vivida, ¿no? Kunders, cuando presenta en el Congreso de los Estados Unidos el Producto Interior Bruto,
habla ya de las limitaciones. Lo que pasa es que los discípulos hemos destruido a los maestros en tantas ocasiones. Pero decía, cuidado con este índice, porque las guerras incrementan el Producto Interior Bruto, los huracanes incrementan el Producto Interior Bruto. Lo vimos después, presidentes en Estados Unidos que ganaron su presidencia haciendo guerras. Afortunadamente creo más en la humanidad desde que alguno las perdió por hacerlas, ¿verdad? Es decir, que hay que preparar los sistemas estadísticos, que no tenemos los sistemas estadísticos preparados para analizar la parte B, la parte del desarrollo humano sostenible. No tenemos, es decir, somos capaces de tener el Producto Interior Bruto de la semana pasada, pero estamos con los datos de sostenibilidad y de bienestar social de hace 3 años. Jokin Alberdi, HUko irakaslea eta garnika oratuzeko kidea. Bueno, solo una pequeña reflexión, pregunta sobre 2 ideas que han estado ahí flotando en tu presentación, ¿no? La idea del I+D+I, que le hace falta la K, la cultura, ¿no? Y bueno, ahí vivimos una sociedad pues mucho más diversa, ¿no? En la que cada vez tenemos la sensación de que se está quedando también mucha gente más atrás. Entonces, pues bueno, también esa K, en esta nueva realidad, pues cómo la manejamos, ¿no? Y la otra gran idea que hablabas era la de la competitividad combinada con la solidaridad, o que tenemos que pasar ese esquema. Yo me acuerdo mucho del recientemente fallecido y querido amigo Arcadio Oliveres, que decía que a veces pues hay oximorones, que son oximorones, ¿no? Entonces, que esto igual podría ser como un poco oximorón. Y bueno, esto me lleva también a pensar, pues bueno, un tema que va a aparecer en la sesión de hoy, seguramente en la segunda parte, y mirando más a Euskadi, ¿no? Y es si este modelo público-privado, ¿no?, que llevamos tantos años poniendo en marcha, si es una combinación de esos elementos, si realmente está funcionando, o planteo de otra manera también. Pues bueno, me gustaría saber, yo sé que esto es igual un poco comprometedor para ti, pero ¿qué opinión tienes igual de las políticas públicas que desde el gobierno vasco se están desarrollando en esta última década, o en estos últimos 3 lustros, ¿no? O dicho de otra manera, si esos planes que tienen para nuestro territorio, para Euskadi, las administraciones públicas, realmente, pues bueno, en esta pregunta tuya que nos hacía de Noraguas, si realmente nos llevan por el buen camino, o ¿cuál sería tu opinión? Empezando por el final, cuando he dicho que soy arqueología desde el punto de vista político, lo he dicho no solamente en términos teóricos, sino prácticos, ¿eh? No me habéis visto seguramente en ningún medio de comunicación, porque en ningún medio de comunicación he salido hablando esencialmente de política, ni de políticas públicas, desde minutos antes de dejar de ser Lehendakari. La última entrevista la hice con el Deia, estando todavía en Ajuria Enea, ¿verdad? Y me acuerdo que la última pregunta fue, bueno, ¿y cuánto tiempo vas a tardar en convertirte en una persona normal? Yo dije, bueno, ayer dije en el Parlamento que me da el mismo sol y la misma lluvia. ¿Cuánto se tarda en coche de Gasteiz a Llodio? 45 minutos, pues eso voy a tardar, ¿eh? Y me marqué un principio, a partir de ahí, no dar consejos, y menos aún dar consejos públicos. Tienen mi teléfono y, por lo tanto, el que quiera me puede llamar, y además pues, mi email, etcétera, etcétera. Pero me planteé que realmente si algo de verdad odio es las personas que cuando están no saben estar y cuando se marchan tampoco. Nosotros intentamos muchas cosas, algunas las solucionamos y otras no, ¿eh? Nuestro balance, pues si tomábamos 10 decisiones al día, cuando tomábamos 3 buenas, era un éxito clamoroso, ¿no? Hay que intentar buscar ese balance. Nosotros intentamos muchas cosas, también esa presencia, la contestación a la pregunta, ¿verdad? La que hemos hablado antes, de la dependencia, el tener una posición propia en el ámbito, sin hacer daño a nadie, en el ámbito europeo y en el ámbito mundial. Lo intentamos, pero no lo conseguimos, ¿no? Por tanto, no estoy de verdad capacitado para dar consejos a los actuales rectores, porque cuando yo estuve en la política pues intentamos muchas cosas, ¿verdad? Y muchas de ellas no pudimos o no supimos resolverlas, por lo tanto
Es mejor estar razonablemente calladito en relación con esas cuestiones. La K, que es la primera parte de tu reflexión, es muy importante entenderla como un conjunto de narrativas, de valores, que se expresan en el concepto de empresa, pero también en el concepto de escuela, que se expresan en el ámbito de la economía productiva, pero también en el ámbito de la economía social, que se expresa en el ámbito de la red pública, pero también en el ámbito de la red privada, de voluntariado en torno a los objetivos que nos marcamos como país desde un punto de vista social y político, ¿verdad? Es decir, la K es un conjunto de narrativas, de valores, que te ofrecen la posibilidad de tomar determinadas decisiones y no otras. Nosotros, por ejemplo, estamos entre los proyectos de investigación que estamos realizando en el mundo, también tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues, por ejemplo, nosotros entramos en el estudio de los valores de MCC. Cuando tú hablabas con alguien de MCC, te decía, ¿por qué hicisteis esto? No, pues esto. No, porque lo hicimos, ¿verdad? Lo hicimos. Cuando en verdad esto se ha intentado en muchos otros lugares en el mundo y no había salido adelante. Cuando Michael Porter, que es un hombre de concepción liberal, a pesar de que hoy lidere en el mundo el Social Progress Index, desde Harvard University, claro, él había errado el tiro en otros muchos lugares en el mundo tratando de buscar ese espacio de competencia y cooperación al mismo tiempo. Y sin embargo, ¡boom!, toma aire y dice, wow, ¿por qué aquí es posible que no ha sido posible en otro espacio? Este espacio donde estamos, aquí al lado, Gary, cuando le preguntaban en el 10º aniversario del Guggenheim, le dijo, oiga, ¿cómo puede ser que esto salga en Bilbao? No sabemos ni dónde está y no salga en Dubái. O haya fracasado Venecia. Y él dijo, no, porque había un elemento cultural detrás que nos permitió incluso superar las graves crisis que pasamos desde un punto de vista político para probar el proyecto, también artístico, con los artistas locales, etcétera, etcétera, etcétera. Se produce un debate que al final genera un proyecto de éxito. En definitiva, que pensamos que las decisiones no tienen una base cultural, pero lo tienen. Lo que sí cambian, en relación con esa segunda parte de la pregunta, la parte que me queda, es los valores. Los valores en una sociedad no son siempre los mismos. Cuando nosotros incorporamos el análisis en términos de MCC, nos dimos cuenta que no era de por sí, sino porque había una serie de valores que tenían su importancia. Ahora estamos trabajando en gastronomía. ¿Por qué la gastronomía? Habría que preguntarse por qué en la montaña. O en otros tantos campos, ¿verdad? Pero veíamos y decíamos, ahí va, mira, tenemos una serie de valores. ¿Por qué las crisis dentro del modelo? Porque, claro, tú hablas hoy con los actuales y dices, nosotros tenemos los mismos valores. Sí, pero quizás en orden diferente. El orden de los factores, que en matemáticas no altera el producto, socialmente sí. ¿Me explico? Por lo tanto, no sirve con decir, estos fueron los valores que nos trajeron hasta aquí. La K tiene movimiento continuo y tiene movimiento propio. Movimiento que se deriva de la propia identidad de la sociedad vasca durante miles de años, pero también de las nuevas identidades que se asocian a tu proyecto, no que se integran. Porque probablemente uno de los elementos que tengamos que cambiar de cara a valorar la K en el futuro es el concepto de integración, cambiarlo por el concepto de inclusión. Porque la integración parece que es la integración en algo más grande, en el que buscas una dilución de lo propio. Y nadie quiere realizar su proyecto de vida con la cultura del otro. Puede hacerlo, asociándose a la cultura del otro y sumando de la suya, pero no con la cultura del otro. Entonces ahí tenemos nuestro desafío, que es un desafío probablemente menor y podemos aprender de otras cosas que están ocurriendo en otros países, ¿verdad? Alemania tiene un 13% de turcos. Noruega tiene un porcentaje altísimo de portugueses o andorranos. Bien, todas esas cosas tendremos que tenerlas en cuenta de cara a cómo incorporamos esa K, por ejemplo, en lo que creo que es uno de los grandes objetivos como país, y es la escuela inclusiva.
Es de tesis doctoral, esas preguntas son... Bai, David. Me ha gustado mucho esto que acabas de decir, de que el orden de los factores sí que altera el producto. Sí. Y yo creo que me vas a permitir que lo vuelva a llevar a mi terreno de la sostenibilidad, porque yo creo que muchas veces uno de los problemas que nos estamos encontrando en la actualidad es esta idea de que evidentemente, efectivamente tenemos muchos retos, pero cuando los ponemos en el mismo nivel, nos complica muchísimo la toma de decisiones. Y entonces sí, tengo que conseguir reducir las emisiones de CO2, pero a la vez tengo que conseguir esto, a la vez tengo que conseguir esto, a la vez tengo que conseguir esto, y al final la solución no acaba de entender algo que yo tenía muy claro y creo que encaja muy bien con esta lógica, y es esta idea de jerarquía, también de objetivos. Entonces, entiendo que no vamos a ser capaces de construir nada si no entendemos la jerarquía en la que, en primer lugar, está el medio natural. O sea, si no somos capaces de respetar los límites que nos impone el planeta, a partir de ahí no podemos establecer nada más, ¿no? Entonces, ligando esto, por ejemplo, con lo que estabais comentando antes con Miren, el tema de los indicadores. A mí me gustó mucho hace muchos años, Bob Sutcliffe iniciaba el curso de Goa, no sé si se acordará, Alfonso, hablando de esto de los indicadores del desarrollo humano y demás, y simplemente haciendo un pequeño cambio en el que incluía, además de la esperanza de vida, la educación y la renta, las emisiones de CO2 per cápita, te cambiaba completamente el ranking de países. Porque lo ha dicho, Miren, es que está muy bien. Claro, y lo has dicho tú, el marco hace que los que diseñan el marco imponen en ese criterio de Naciones Unidas, además por el poder que tienen dentro de Naciones Unidas, que tampoco tenemos por qué olvidarlo, imponen unos criterios donde lógicamente aparecen arriba. Estados Unidos nunca va a aceptar un indicador en el que Estados Unidos aparezca en los últimos puestos mundiales, pero basta incorporar por ejemplo, simplemente las emisiones de CO2 per cápita para que te cambie completamente la balanza, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, a mí me parece, y además porque veo que el tiempo corre, no lo has dicho tú, los límites al crecimiento del informe Meadows del año 70, es que hemos perdido ya muchísimo tiempo en esto, pero es que el problema que yo veo como no llegamos y seguimos enmarañados todavía de alguna manera en lo mismo por no entender algo tan sencillo como esto, ¿no? No sé qué opinas, o igual es que yo también vengo de... Pues mira, en la práctica nosotros trabajamos con la recuperación de lenguas asociados pues, a lingüistas y investigadores de la propia universidad, ¿no? Y entonces recuerdo que Miren Azcárate, con la que estuvimos trabajando por una parte en tema quechua, ellos estaban mirando, nosotros no nos damos cuenta, pero a veces sí hemos sido una referencia en determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, la recuperación de lenguas es uno de los elementos que dentro del desarrollo humano sostenible tiene una importancia capital. Ellos han tomado en cuenta ya en Latinoamérica, pero en Okinawa también, que la recuperación de sus lenguas está directamente asociado a la capacidad de consecución de desarrollo humano sostenible o no. Entonces, ¿con qué se encontró? Y, por ejemplo, ahora recuerdo ahora mismo que trabajando con lengua mije en México, ¿verdad? Se encontró con una cuestión muy curiosa, y es que todos los análisis que se habían hecho de los coeficientes de inteligencia reflejaban que prácticamente el 90% de los indígenas tenían unos coeficientes de inteligencia absolutamente bajísimos. Claro, ¿por qué? Porque estaban hechos con el prejuicio o con las características propias del mundo occidental. Quiero decir que eso sin duda es así. En la práctica nosotros nos hemos encontrado con esas cosas. Y nos hemos encontrado, en relación con lo que decías, es que muchos de los análisis, los proyectos de investigación que hemos estado realizando, ha sido que efectivamente, manteniéndose los mismos valores, sin embargo, cambiados en su orden, esto han supuesto gravísimas crisis en sociedades o en empresas o en grupos empresariales. Sin ninguna duda, no daré detalles acerca de estas cuestiones. Con el euskera, por ejemplo, hablando de nosotros, es decir, hablando de nosotros mismos, nos hemos dado cuenta que una parte sustancial del déficit que hoy tenemos de kaleratzea, gere hizkuntza, da batez ere, gure objektiboak, helburuak aldatu indirela, ordenaz. Eta orduan, birplanteatu egin behar ditugu gauza horiek, tenemos que replantearnos permanentemente estas cuestiones.
y en relación con la pregunta anterior, claro, es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, aspectos como la alianza público-privada, que fueron determinantes en el pasado, en qué medida juegan hoy, de manera diferente en el ámbito educativo o en el ámbito sociosanitario, ¿no? Que son los dos grandes debates que yo creo que tendremos en el futuro. Es decir, yo estoy absolutamente convencido que Europa nunca podrá ser una referencia en el mundo por sus 500 millones de clientes que tenemos, o porque el euro se vaya a convertir en una moneda de reserva. No. Yo estoy absolutamente convencido que el papel de la vieja Europa en el nuevo mundo se va a dar como consecuencia de que sepamos demostrar al mundo que somos capaces de tener un espacio económico relativamente sano, pero que no olvide a agentes en la cuneta, ¿no? Y eso va a hacer que se tenga que replantear todo el esquema de alianza público-privada en ámbitos fundamentales como son la educación y el espacio sociosanitario. Ya una tercera parte de la vida la tenemos fuera de la actividad profesional, pero con unas necesidades de cobertura en el espacio de farmacia, de salud, de sociosanitario enorme. Sí, yo quería meter otros elementos así para pensar. Uno me parece que es el tema de la vejez, que una sociedad cada vez más envejecida, además no creo que haya que prolongar la vida por prolongarla, ¿no? Pero también esta pandemia ha demostrado cómo, pues no sé, hay un tema muy candente, muy problemático, y ya sé que no es fácil solucionarlo, porque es verdad que cada quien quiere también vivir su vejez de una manera. Pensamos en las residencias, pero tampoco pensamos en la gente, en las mujeres sobre todo, porque es muy femenina la vejez, que vive sola en viviendas, en áticos, en sitios que no puede salir. Bueno, pues así, ese es un tema que me parece que es interesante para plantearlo como problema, o sea, que está ahí. Y otro es el de la desigualdad de las mujeres y los hombres en los salarios, que es impresionante cuánto más ganan los hombres que las mujeres. Y es verdad que las mujeres se están súper preparando, tienen unas carreras muy importantes, pero no sé si es un tema generacional o viene también por el tipo de trabajos que realizan las mujeres, que está muy ligado a los servicios, a los cuidados, que los salarios serán más bajos, supongo. Y no sé, yo creo que son dos aspectos de la realidad que además me parecen casi más solucionables que el tema medioambiental y que son como que se escapa de nuestros espacios de decisión, o sea, no sé. Bueno, por ahí. Bueno, es lo que antes planteabas tú, ¿no? Los objetivos, ¿verdad? Y cómo los abordamos. Bien, en relación con la primera cuestión que me has planteado, hay que tener cuidado porque cuando el Fondo Monetario Internacional, aquel que decía qué importa que a las personas les vaya mal si la economía va bien, el último informe o el primer informe que saca sobre el envejecimiento le denomina coste del envejecimiento. La ingeniería lingüística es determinante en el mundo actual. Si tú adjetivas con coste a cualquier concepto, ¿qué estás incorporando? ¿Coste qué es? Es penalidad, es recorte. No hemos tomado conciencia. Eso hizo que Peter Drucker dijera, es curioso, porque el riesgo de morir demasiado pronto hizo que los planes de seguros fueran uno de los negocios más prósperos en el siglo XX. Curiosamente, el negocio de morir demasiado tarde va a ser un espacio fantástico para los fondos de pensiones. No sé si tenía o no razón, pero no sé si tenía, en la importancia política que quiero decir que tienen. A mí me parece que no se puede denominar coste al hecho de que tengamos no solamente más vida, sino de que podamos tener mejor vida, pero en un mundo. Tener en cuenta que África todavía, si ponemos las expectativas que hay a 50 años en relación con las expectativas de vida, veríamos que el mapa de África y de algunos otros lugares en el mundo se tiñe de rojo. Yo no creo que sea una desgracia que una tercera parte de nuestra vida está fuera
de nuestra vida activa esté fuera de nuestra vida profesional. A mí me parece fantástico. Yo entro en unos meses en esa fase, estoy ya gozando de cosas fantásticas. Lo que sí hará es que tengamos que replantearnos, ¿verdad?, lo que antes comentaba, el espacio sociosanitario completamente, y que en el espacio sociosanitario que hasta ahora ha vivido de la voluntariedad, de la generosidad o de los acuerdos puntuales con las administraciones públicas, va a tener que tener una estructuración diferente. Yo creo que sí, que eso es lo que viene. Pero me parece que es positivo que tengamos una tercera parte de nuestra vida, de la vida activa, fuera de nuestra vida profesional. ¿Y la segunda cuestión que me habías dicho? Ah, sí. Bueno, pero es que tienes razón. Es que la diferencia salarial va a ser una de las grandes acusaciones que vamos a tener los hombres dentro de muy pocos años. Alguien pudiera escudarse en que nosotros estamos un poco mejor. No, es decir, aquí se nos da en el seno europeo las diferencias y la brecha salarial es todavía muy alta, por encima de un 20%, y según los datos que se han emitido por parte de las instituciones vascas, nosotros estaríamos en torno al 16-17%, lo cual también es absolutamente insoportable. No creo, sin embargo, que haya objetivos más fáciles o menos fáciles. Yo no creo que es la facilidad lo que nos debe hacer avanzar en los objetivos. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la igualdad entre mujeres y hombres es un aspecto que incidiría, como ha comentado el director de EH-UNE, de manera enormemente importante en otros aspectos como son la sostenibilidad o como son el concepto del desarrollo humano sostenible. De hecho, creo que la desigualdad que se produce en general, no solamente en términos de brecha salarial, que hemos visto más de 200 años, ¿no?, si seguimos así, la desigualdad que se produce entre mujeres y hombres está incidiendo activamente en no permitirnos ese cambio de marco. Porque si tú tienes fuera del diseño de tu propio país a una parte muy importante de tu propia sociedad, es muy difícil que puedas definir objetivos, no solamente en esa materia, sino para el conjunto de la vida. Creo que muchas cosas cambiarían en el ámbito de las políticas públicas, de las políticas de empresa, de las políticas de ahorro, de las políticas de familia, de las políticas de salud, etcétera, etcétera, si realmente tuviéramos una sociedad equilibrada. Bai, eskerrik asko, Juan José Ibarretxe, muchas gracias por estar aquí en esta presentación, la primera presentación del seminario de hoy, Pensar el territorio. Territorios en conflicto, el proyecto, conflicto en clave de vida, y una mención comentada y explicitada por Juan José Ibarretxe, una vida que merece la pena ser vivida. Habitar es un bonito verbo y yo creo que ensancha sus posibilidades, porque es un verbo que nos sitúa en un entorno, en un territorio, más allá de interpretaciones y también significados administrativos, incluyo cultura, nos localiza en un lugar en el que es posible la vida. Y sitúa también nuestro conocimiento de esta vida con un enfoque local, concreto, cada cual en su territorio, pero también hoy y en esta globalización que vivimos a nivel global. Una vida que merece la pena ser vivida con un enfoque, ya hemos dicho también, de sostenibilidad. Hemos hablado de bienestar, un bienestar más allá de la interpretación y las mediciones del Producto Interior Bruto, sino bienestar, tal y como se explicita, estar bien, que nos acercaría también a términos de felicidad, estar bien con una misma y con las demás personas con las que somos. Una propuesta y un objetivo tiene el proyecto también, y habla en términos, además de bienestar,
en términos de justicia social y ya, inevitablemente, de justicia ambiental y justicia, diría, también epistémica, para abrir la mirada y el conocimiento a otras formas de entender nuestro habitar el mundo. Ahora ya, de la mano de Andrea Schefter, vamos a dar inicio a la segunda mesa con temas de educación y de economía social y solidaria, otras maneras de entender también la economía. Eskerrik asko, eta... Bakarrik esateko, que no os lo toméis como una falta de cortesía, ¿verdad? Pero como María ha comentado, me integro a una de las cosas más difíciles. He hecho algunas difíciles, las cosas más difíciles que he hecho, probablemente la más difícil que he hecho en la vida, la más enriquecedora también, porque estoy aprendiendo todos los días, que es el cuidado de Amacho. A eso me dedico, aparte de estas cosas, a eso me dedico en cuerpo y alma, y tengo permiso hasta las 11:30. Así que, me he dicho, vete hijo, pero bueno, tampoco te pases. Vale, bueno, un abrazo. Bueno, aurretik arbitu egin behar dugu apurtz bat dana, pandemien kontuen gaitik. Bitartean, lehengo, edo bigarren mai hau, haien izenburua da gizartea, aniztasuna eta kohesioa. Sociedad, diversidad y cohesión. Eta itxasok garbitzen da bien bitartean. Bueno, ja, laster ongi etorri ematen dutzeko Arantzari, Arantza Fernandez de Garaialdai eta Carlos Askuntzari. Orduan, mesedez, ez ere. Itz pare bat, hori buruz, Arantza Fernandez de Garaialde, Andereño erriteratua, 40 urtez ibili da eskolako lana eta jartuera sindikalean, txantakatzen, eta bestalderik gaur egun, ja, jubilatua, Bilbon Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataforman aktivista edo militantea da. Bestaldetik Carlos Askuntze, 2005-etik Riazeko Euskadi Ekonomia Alternatiba eta Solidarioen Zarreko koordinatzaile gisa lan egiten da. Eta aurretik bebai egoako sentsibilizazio arloan lan egin zuen. Bere lanagaitik, Riazetik, bebai, ekonomia solidario banku, etikoa eta gizarteratze enpresak bultzatze dabil, eta hainbat plataformatan parte hartzen dugu. Adibide bat, San Francisco hainbat hiritargo militante moduan, mugimendu hiritaren ibiltzen da. Azteko, eskatzen dutzat Arantzari, gainera lehen aipatu zen bebai neuri batean, zubi bat egin dugu neuri batean Juan Jose Ibarretxek eskola aipatuz. Eta orduan, Arantza, bakoitzak eduki du 15 minutu, eta gero badago une bat, partekartzeko galderak, refleksioak. Momentxo bat, bebai, erdaraz egingo dut, zen eta bebai. Arantza es maestra ya retirada de jubilado. Durante 40 años ha compartido tanto el trabajo en la escuela como también su
su actividad como sindicalista. Hoy en día es sobre todo activa en la plataforma en la defensa de la escuela pública de Euskadi. Carlos Ascunce es coordinador de la Red de Economía Social y Economía Alternativa y Solidaria. Anteriormente también ha trabajado en el área de sensibilización del Instituto de IGOA y desde REAS pues, se están impulsando a través de diferentes plataformas, tanto la economía solidaria como la banca ética y también empresas de inserción. Él también es militante, activista en diferentes movimientos ciudadanos, por ejemplo, en el barrio de San Francisco de Bilbao. Le pido primero que empiece a Arantxa, zuk Suitza. Bai, esker. Bueno, eskerrik asko Gernika gogoratuz eta EHU guneri, ezta, gonbiteagatik. Bueno, galdera da zer eginkizun du hezkuntzak gizarte gisa ditugun erronkei aurre egiteko orduan. Nik hitz egingo dut hezkuntza sistema formalari buruz. Jakinda, sistematik kanpo badaude hainbat eragile hezitzaileak direnak. Familia eta beste horren beste. Baina hezkuntza sistema formalera mugatuko naiz. Kohesioa bilatzen dugu bere erabakien jabe den subjektu sozial bat eraikitzeko. Bere oraina eta bere etorkizuna erabakiko duena. Eta pertsona anitzez osatutako subjektua bilatzen dugu. Horrekin batera, berdintasunezko gizartea lortu nahi dugu ere, aberastasuna justuan banatzen duena. El sistema educativo por sí mismo no puede garantizar la cohesión social. Lo mismo que no puede acabar con la precariedad o con la pobreza. La juventud cada vez tiene más formación, pero eso no le permite esquivar ni las consecuencias de las crisis económicas ni romper las reglas del mercado laboral. El ejemplo más ilustrativo de esto sería el de las mujeres que tradicionalmente tienen mejores resultados académicos y, sin embargo, la brecha salarial ahí está y ahí sigue, ¿no? Incluso sin salir del propio sistema educativo, hay una relación constante, significativa y positiva entre el ISEC, el índice socioeconómico y cultural de cada persona, y los resultados académicos que consigue. ¿De acuerdo? Hala ere, zer egiterik badago eta zergatik dago, zeren eta lehen ere aipatu da. Kohesioari begira oso garrantzitsua da aurre egitea diskurtso xenofoboei, misoginoi, aparofoboei. Diskurtso hoien oinarrian garrantzia handia dute ezjakintasuna eta zientifismoa. Hezkuntzari egozten zaio horren kontra borrokatzea, hain zuzen ere formazio akademikoa izatea, ezagutza zientifikoa eta bar zentzu horretan zeregina badu horren kontra borrokatzeko, eta beste aldetik ere hezkuntza sistema unibertsala izanik ere desberdinen arteko bizikidetzarako gune privilegiatua izan beharko lukeen, beti ez da. De manera que el trabajar a favor de la cohesión social pienso que sería uno de los retos más importantes del sistema educativo, entendiendo la educación como un bien colectivo, lo mismo que la sanidad o lo mismo que otros. No son procesos individuales donde yo estudio mucho, tengo mucho éxito y subo, asciendo en la categoría social o tal. Bueno, voy a ser muy sistemática, ¿vale? Gero galderak edo izango dugu gero. Orduan, urrengo zera da, hezkuntza sistemaren kohesioa sustatzen duten faktoreak edo kohesioaren alde egiten duten faktoreak. ¿Qué cosas ayudan a la cohesión social dentro del sistema educativo? Pues el que sea un sistema que escolarice a toda la infancia y adolescencia. El que sea un sistema que acoge y que tiene en cuenta a todas las personas que se escolarizan, que busca el éxito académico para todas y que brinda servicios educativos suficientes y de calidad para todos y todas y cohesionadores, y que es un sistema además que garantiza la convivencia en la diversidad. ¿De acuerdo? Atalizata joango naiz. Ikasle guztientzako hezkuntza sistema hasierako urteetan, 0-2, 0-3 tarte horretan, behar dugu doakotasuna eta behar dugu plaza nahikoa. Horrek kohesioaren alde zergatik egiten du, zeren eta azkenak
sisteman sartzeko azkenak dira pobreenak, bale? 3 urtetik aurrera 100% dago eskolan. Hortik behera ez daude guztiak, eta kanpoan daudenak dira batez ere dirurik ez daukatenak. Goiko etapetan derrigortasuna eskolaratzen dugu, zeren eta eskolaratzeko azkenak ere pobreenak izan dira. Hori, DBH-ren ezarpena eta bizi izan dugunok, hori ikusi dugu, eta ikusi ditugu ere zelako erresistentziak egon diren. Sektore jakin batzuk eskolaratzeko. Izek basuena dutenak, hoiek izan ziren azkenak. Hoien barruan, por cierto, neskak. Pero bueno. Bestaldetik, hezkuntza sistema guztiontzak plaza nahiko urteetan eta noski presentziala, ez? Egungo pandemiak azaleratu du zelan areagotzen diren arazoak, hezkuntza presentziala ez denean. Zeren eta baliabide gutxiago dituztelako eta teknologia gutxiago erabiltzen dutelako eta etxebizitzetan baldintza okerragoak dituztelako sektore aulenak. Bueno, ume guztiak barne hartzen dituen hezkuntza eskaintza eta arrakasta akademikoa guztiontzat prestakuntza zientifikoa eta gaitasun kritikoa bermatuko dituen kurrikulum integratzailea. Queremos un currículum con un tronco común lo más amplio posible. Estamos hablando de personas en formación, de gente adolescente. No podemos pretender un currículum estrecho donde enseguida empieza a sobrar gente y a caerse y a coger vías alternativas. Buscamos currículums donde pueda haber inclusividad, donde pueda haber opcionalidad y donde quepa todo el mundo. Estamos hablando de una enseñanza obligatoria hasta los 16 años, ¿de acuerdo? Lo digo por la LOMCE, si os acordáis, que los 2 últimos años de la obligatoria ya los desviaba tal. Bien. Un currículum o un sistema que toma en cuenta los conocimientos de todo el alumnado que viene. El alumnado que viene y no conoce ninguna de las 2 lenguas oficiales de aquí, sabe otras cosas. No podemos pretender que la escuela enseñe todas las lenguas de todo el alumnado que está, pero tiene que recoger de alguna manera, tiene que entender ese alumnado que está aquí y que le estamos viendo. El año pasado oí a un hombre comentar: mi hijo estudia en euskera, le enseñan cultura vasca. No, perdón, esto no está aquí. Pero bueno, tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? Recibirlo, saben algo y para aprender más tienen que aprender a partir de lo que saben. Este es el tema. Bueno, euskaraz gaitasun egokia izatea derrigorrezko hezkuntza amaitzean bermatu behar da, guztion eskubidea delako, eta gainera euskara bizirik irauteko hitz egiteko guztiok jakin behar dute. Zelan hitz egingo dugu bestela euskaraz, tarte handi bat uzten baldin badugu euskarari gabe ezten. Eske imposible da, bueno. Sexismoa ere borrokatzea ezinbestekoa da, bai ezarritako genero estereotipoak gainditzuz, norberak proiektu akademiko, pertsonal eta laboralak garaditzan, eta baita ere ikastetxeetan bizikidetza duina ziurtatzeko, ez? Laikotasuna ere pentsatzen dut ezinbestekoa dela, ikasgeletako metodologiak eta dinamikek ere garrantzia dute, eta baita hezkuntza premia berezi ematen zaion trataera. Izan daiteke integratzailea edo izan daiteke segregatzailea, garrantzia du. Hezkuntza zerbitzuek ere garrantzia handia dute, eskola jantokiak guztiontzat izan behar dute, eta pentsatzen dut doakoak izan behar dutela. Tuvieron mucha importancia los comedores escolares a la hora de incorporar a los sectores más desfavorecidos a la escuela. Sigue teniendo mucha importancia ahora en la alimentación, sí, en la nutrición de los sectores más desfavorecidos, pero además quiero subrayar una experiencia que se lleva en algunos centros públicos y que se intenta extender, que es Gure Platera, Gure Aukera. Es la cocina in situ, es la compra en sitios de cercanía, es más allá del propio centro, es cohesión de lo local, del desarrollo local, etc. El transporte pienso que debería ser mucho más restrictivo de lo que es. Apostamos por escuelas de cercanía, donde solo hubiera que trasladar a la gente que vive en entornos muy dispersos. Esto hoy en día no es así. La enseñanza privada mueve cientos de chavales cada día y eso a la vez obliga a la pública a mover a otros chavales porque se han quedado en sitios deslocalizados. Frente a esto está la interesantísima experiencia de Caminos Seguros a la Escuela, donde
el alumnado queda en ciertos sitios y va caminando junto, y esto también es cohesión para el entorno. Las personas de los comercios de tal son como vigilantes, son colaboradores, y esto transforma también no solo el centro, sino la calle. Tendríamos también las actividades extraescolares que tendrían que ser también por lo menos accesibles a todo el mundo, pueden hacer también bastante a favor de la cohesión, también de la cohesión de las familias en la medida en que podrían fortalecer las relaciones entre ellas, etc. Estas actividades extraescolares hoy en día están en manos de las asociaciones de familias y un poco dependen del poder adquisitivo de cada cual, ¿no? Bien, hirugarren puntua, berdintasunezko bizikidetza aniztasunean bermatzen duen hezkuntza sistema. Bueno, ona litzateke gizartean dagoen aniztasun osoa ikastetxe guztietan egotea, hori ez da posible, zeren eta biztanleria auzokata banatuta gaude ere egoera sozioekonomikoaren arabera. Hori jakinda, eskatuko genuke gutxienez ikastetxe bakoitzean jasotzea bere inguruan duen aniztasuna. Hori ez da gertatzen inondik inora ere. Pentsatzen dugu hori ona, orduan ikasleak alderantziz zailkatuta daude, eta ez da hori jasotzen, ezberdintasuna handiak daude ikastetxeen artean. Esta segregación es mala y pensamos que es mala para todo el alumnado. El estar en centros en los que solamente hay personas que se parecen mucho a ti en cuanto a tu estatus socioeconómico, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hace? Obstaculiza la interacción entre diferentes, dificulta también habilidades sociales, las capacidades socioemocionales para empatizar con personas diferentes y además un poco también corta el conocimiento del medio. Si todas las personas son como yo, si todas las que conozco son como yo, pienso que todo el mundo es como yo y tiene mis mismas condiciones. De manera que esto que se suele llamar el privilegio de no convivir con determinado tipo de alumnado, esto más que privilegio también se le puede llamar ignorancia y creo que es bastante más exacto. Hay que pensar además en el mensaje envenenado que estamos dirigiendo a la infancia cuando les estamos colocando en centros segregados en función de su situación socioeconómica o de lo que sea. Les estamos diciendo, tú sí, pero con ese, con esa, no. Esto es muy serio y yo creo que esto hay que pensarlo mucho. Segregazioak oztopoiek ezartzen dizkie ume guztiei, baina gizarte maila baxueneko umiei oztopo gehiago gehitzen dizkie. Zergatik, zeren eta hor ikasleen arteko trukearen bidez egiten den ikaskuntza txikiagoa da, baldin eta orokorrean dagoen ezagutza txikiagoa bada. Eta gero bestaldetik itxaropen akademikoak eta profesionalak ere murriztu egiten dira, ez baldin badago itxaropen altuko inor nire taldean edo nire eskolan, ezta. Horren bestez, hezkuntza sistemari esleitu nahi dizkiogun gizarte kohesioaren balio partekatuen eta aukera berdintasunaren sustapena zalantzan jartzen dira oso. ¿De dónde viene la segregación? Bueno, hay centros que segregan por sexo y que además están, ¿cómo se dice? Subvencionados, no es subvencionados, es concertados, perdón, euskaraz dituta punta. Están concertados. Bueno, esto estadísticamente es muy poco significativo, pero yo sí creo que es muy ilustrativo de qué sistema educativo tenemos, ¿no? Que hasta eso lo concierta. El resto de segregación básicamente es una segregación por estatus socioeconómico. Durante años hemos tenido una segregación muy fuerte en función del modelo lingüístico que se escogía. Esto también iba ligado al acceso a la formación y a las opciones que se saben. Quiero decir, personas que venían de fuera se decían, no, tú vete a la porque así menos problemas y tal. O sea, se estaba disfrazando de elección una cosa que era más bien imposición, que el propio sistema estaba dirigiendo al alumnado a distintos modelos lingüísticos en función de su situación. Ahora, por ejemplo, hablamos de discriminación en función de la situación socioeconómica y también del origen. Esto es verdad. Lo que pasa es que de las personas de origen extranjero, de cada 10, 9 son de nivel medio o bajo y 7 son de nivel bajo, si dividimos la sociedad en 4 estratos económicamente, ¿de acuerdo? O sea que... Orduan, kokapena eta zenbait ikastetxek izan ditzaketen ezaugarri bereziak alde batera utzita, korrelazio argia dago ikastetxeen titulartasunaren eta eskolatzen dituzten ikasle motaren artean.
irakaskuntza pribatuak Nafarroan eskolatzen ditu 38%, eta EAEn iaia 50% DBH arte. Estatu espainolean bataz beste 31% da. Beraz, Nafarroan 38%, 31% bataz bestekoa, baina Europa osoan EAE gainetik bakarrik daude Herbeherak eta Erresuma Batuak, pribatuaren presentziari dagokionez. Aldi berean, ikerketa ugarik salatzen dute EAEko ikasleen segregazioa oso altua dela. Eta ukaezina da izek basuko ikasleak, bekadunak edo Euskal Herritik kanpoko jatorrikoak sare publikoak eskolatzen dituela hein handi batean. Ikasleen erdia baino gehiago ez duen arren. No es lo mismo correlación que causalidad. Pero, en este caso, desde luego no es casualidad. ¿Por qué escolarizan distintos segmentos los centros públicos y los centros privados? Pues porque hay determinados mecanismos en manos de los privados que hacen que elijan a su alumnado. ¿Cuáles son? Bueno, pues son las cuotas, que como sabéis son ilegales y sin embargo se cobran. Hay un estudio Garlic B2B que lo explica bastante bien, porque los servicios, los precios de los servicios no están tasados, de manera que aunque tú tengas becas, te puedes encontrar con que tú estudias en un colegio privado y entonces el precio que tienes que pagar es más alto que la beca y entonces no te llega. Pasa lo mismo con los libros de texto, hay un sistema de préstamo en los públicos que en los privados apenas se utiliza. Hay capacidad también de mentir sistemáticamente en los procesos de matriculación, diciendo que ya se ha acabado el plazo o que ya tal, y entonces ya no tienes sitio. Y hay también sistemas de desviar, de dirigir al alumnado que no se desea, de dirigirlo a la red pública. Además de eso, los propios baremos y la propia zonificación hacen que el alumnado se dirija mayoritariamente en función de su situación a un tipo de centros o a otro, no siempre voluntariamente. Es fácil que te pase que tú quieras ir a un centro público, pero como tu nivel socioeconómico es medio o es alto, no tengas sitio y te tengas que ir a la privada. Esto pasa. Entonces, aurrera noa, bai, segregazioari aurre egiteko lehen pausua litzateke arazoa dugula aitortzea, eta gero aldatzeko neurriak ezarri, planifikaziokoak, matrikulaziokoak eta praktika txarren kontrola. Bai. Aurreko hamarkadako murrizketen ondorioz, baita pandemiaren eskutik ere zerbitzu publikoen defentsaren inguruko kontzientzia handitu egin dela uste dunik. Euskal Eskola Publikoaren aldeko mugimendua aspalditik dator, oso plurala da, eta guztiontzako tokia eta lana dauka. Beraz, familia elkarteak daude, tokiko plataformak, sindikatuak eta bar. Denok gara importanteak behar dugun hezkuntza sistema eraikitzeko, zeinek nire ustez honako ezaugarriak eduki behar dituen. Tiene que ser presencial, tiene que ser enseñanza obligatoria, de calidad, con un currículum integrador, con una pedagogía progresista, digamos, o avanzada. Tiene que ser una educación integral, laica, feminista, euskaldun y pública, porque contra la segregación no basta solo dar más medios a quien menos tiene, sino que contra la segregación hace falta convivencia. Y hace falta convivencia en los centros, no convivencia entre centros, que unos segregan y otros no se saben. ¿Vale? Un año. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arantza. Bueno, zuri pasgotzut hitza, Carlos. Bye. Bueno, egunon, lo primero, como no, agradecer a las amigas y amigos de Gernika Gogoratuz la invitación. También veo mucho amigo y amiga entre el público y a mi lado, lo cual, bueno, te pone también un poco más nervioso, ¿no? Porque sé que sois gente que seguro que tenéis que hacer muchísimos aportes a estos temas, ¿no? Yo ayer a la noche en el Teleberri vi una noticia, bueno, podían ser muchas, pero vi una que me conectó un poco con el inicio de lo que yo quería contar hoy, que era la cosa esta del primer viaje turístico espacial, no sé si visteis, ¿no? De esas 4 personas. Y claro, cuando queremos hablar de desarrollo, de alternativas de vida, de felicidad, que sale antes, de bienestar, de anhelos, claro, uno ve esas cosas y se pregunta, bueno, pues ¿qué anhelos tenemos? ¿Dónde ponemos
los esfuerzos. Claro, es un ejemplo que te vale para hablar de todo, te vale para hablar de ecología, para hablar de investigación, de desigualdades, ¿no? Y claro, pues eso te conecta un poco, ¿no? Y ves la dificultad real que tenemos para definir exactamente lo que entendemos por desarrollo, por alternativas de vida, por bienestar, me da igual el término que empleemos. Hubo otra noticia, pero esa me atrevo menos a desarrollarla, porque seguro que sería más polémica, que era lo contenta que se pone la gente con la ampliación al 60% de la entrada de las personas en los campos de fútbol, ¿no? Pero bueno, como sé que eso en nuestra tierra generaría más polémica que otra cosa, no la cito. Pero quería empezar por ahí, ¿no? Con ese interrogante, ¿no? Claro, cuando hablamos de estos temas nos encontramos con que falta una definición compartida, ¿no?, sobre lo que entendemos precisamente pues, por desarrollo, por vida buena, por bienestar, así como por cuáles tienen que ser o pueden ser las estrategias para impulsarlo, ¿no? Y no solo que no exista esa definición compartida, sino que obviamente hay propuestas, estrategias, visiones muy contrapuestas, muy contradictorias, y unas tapan de alguna forma a otras, o no todas tienen las mismas posibilidades de salir a la luz y de desarrollarse. Y esto pues, plantea, yo creo que una realidad muy, muy complicada, porque nos tenemos que preguntar qué contenidos debe tener lo que consideramos por desarrollo, por bienestar, por vida buena. ¿En qué consiste todo eso? ¿Qué es lo común? ¿Cómo se integra la diversidad en ese bien común? Tan importante como definir esos contenidos es preguntarnos también quién define esos contenidos. ¿Quién dice lo que es la vida buena? Las grandes empresas, los poderes corporativos que decíais antes con la investigación esta del territorio, los gobiernos, la gente, pero ¿qué es la gente? Y tan importante como los contenidos o los sujetos también es la pregunta sobre la oportunidad. O sea, ¿qué posibilidades tienen realmente los proyectos alternativos de llevarse a cabo, de llevarse adelante? No quiero ser con esto pesimista ni negativo, sino que nos demos cuenta de la gran importancia que tiene precisamente el celebrar este tipo de foros, los esfuerzos en investigación, todo lo que se hace en el ámbito de los movimientos sociales por generar espacios donde realmente podamos definir esos contenidos del bienestar, podamos generar sujetos activos, fuertes, potentes, que posibiliten esas transformaciones y que promuevan pues, la posibilidad de llevarlas a cabo, ¿no? Obviamente existen esas visiones alternativas, algunas hemos estado viendo, existen movimientos alternativos, desde luego quienes estáis en esta sala lo sabéis bien, pero también es cierto que no tienen la relevancia ni la posibilidad de desarrollarse como tienen pues, esas visiones hegemónicas que nos ha traído el capitalismo neoliberal, que no solo nos impone lo que tiene que ver con las decisiones económicas y políticas, sino que también ese capitalismo neoliberal ha impregnado la propia cultura social, nuestras propias condiciones de vida cotidianas. Insisto, yo creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta a la hora de hablar de estos conceptos de desarrollo, de buena vida, de alternativas de vida, etcétera, y sobre todo a la hora de pensar en el alcance y en la posibilidad que tenemos de generar propuestas alternativas. Porque yo creo que también a la hora de señalar esas propuestas que lo voy a hacer, que son las que modestamente desde la economía social y solidaria, o más exactamente desde Reas Euskadi, hacemos, para poderlas hacer también hay que ser capaces de pensar en qué coyuntura, en qué contexto se pueden desarrollar y desplegar, ¿no? Y muy brevemente, solo por citar algunos rasgos, creo que es interesante señalar pues algunas tendencias que tienen que ver con lo que vivimos hoy y sobre las que se supone debieran actuar nuestras propuestas alternativas. La primera es la de la idea de la fragilidad de la vida, ¿no? Tanto desde el punto de vista ecológico, que no voy a insistir porque ya lo habéis hablado y todo el mundo lo conocemos, como también desde el punto de vista social, es decir, tanto desde el punto de vista de que somos seres y personas ecodependientes, como desde el punto de vista de que somos interdependientes a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Esto de la fragilidad de la vida es algo que ahora está muy en boga, obviamente, porque lo hemos sentido cerca, pero también es curioso cómo hay tantos títulos, tantos libros que se están
fijando precisamente en esa fragilidad, y no solo desde el punto de vista medioambiental, científico, sino muchas veces desde los ámbitos de la filosofía, la antropología, etc. Vivimos también tiempos de incertidumbre, de inseguridad y de precariedad, ¿no? Los conflictos locales y globales, la falta de perspectivas. Vivimos también, en tercer lugar, un proceso tremendo de mercantilización de cada vez más esferas de la vida. Quizás esto no sea solo un rasgo, sino sea la causa precisamente de otras características de lo que está sucediendo, y que tiene que ver con otro rasgo, que es la pérdida del peso de lo público y de lo común frente al mercado, ¿no? Quizás Joaquín, cuando hablo de ese entente público-privado, en realidad se refería a esto, ¿no? Al peso que ha obtenido el mercado frente a lo público, y cómo la estrategia pública viene por mercantilizar muchas veces los propios servicios públicos o las propias políticas, ¿no? O la pérdida de peso de lo público y de lo común, ¿no? O la pérdida de valor de lo político. En fin, sobre esos rasgos y sobre esa sociedad y ese mundo, cada espacio con sus características, actuamos. Desde REAS, desde la economía social y solidaria, planteamos 7 grandes estrategias para afrontar esa transformación socioeconómica que creemos que es necesaria. Son estrategias que obviamente son más fáciles de nombrarlas que de desarrollarlas, son muy generales, son muy globales, pero bueno, es también el tiempo que tenemos. La primera de ellas, y es muy obvia, es la estrategia de garantizar todos los derechos humanos, sociales, culturales y económicos de todas las personas. Creemos que eso es lo más prioritario. Cuando hablamos de la defensa de la vida, estamos hablando de esos derechos. Y, por lo tanto, de priorizar los recursos, las estrategias, las políticas, los instrumentos que sostengan esos sistemas básicos de protección social, que garanticen esas vidas, ¿no? Sea la educación, la salud, los servicios sociales, la inclusión, etc. Fijaros que sin esos derechos es imprescindible plantear el promover oportunidades y el reforzar esas capacidades, ¿no? Ese enfoque de capacidades del que tanto hablamos también en esos modelos alternativos de desarrollo. Esto parece grandes palabras, pero ahora se avecina una reforma de la ley de la renta de garantía de ingresos, una nueva ley de empleo aquí en el País Vasco. Es posible que haya determinadas reformas sanitarias, o debiera haberlas, y educativas. Está todo el tema de la accesibilidad a los servicios sociales y a la protección y a los servicios públicos en estos tiempos de no presencialidad, especialmente para las personas más excluidas. Esas reformas medio hechas sobre el llamado trabajo de hogar, etcétera. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de garantizar derechos. La segunda tiene que ver con impulsar una nueva organización social de los cuidados. Fijaros qué palabra, ¿no? Todo el mundo hablamos hoy en día ya de los cuidados, pero es indudable que los cuidados deben pasar al centro del debate cultural, social y, por supuesto, político. ¿Eso qué significa? Ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados, de qué niveles diferentes de cuidados estamos hablando y, sobre todo, de qué responsabilidades existen en la provisión de esos cuidados. Responsabilidades que en unos casos tienen que ser públicas, en otros casos probablemente comunitarias y en otros casos pertenecen al terreno del reparto de tareas entre hombres y mujeres en el hogar, etc. Bueno, pues aquí hay todo un melón, pero es una estrategia indudable. Una tercera estrategia es la de la transición ecosocial. Aquí no voy a decir nada porque hay personas que sabéis más que yo. Bueno, pues ya hemos hablado de huella ecológica, eficiencia energética, movilidad sostenible, gestión ecológica y sostenible de los residuos, limitación del consumo, etcétera, etcétera. Pero sí que aquí me gustaría decir que transición ecológica es algo que todos y todas tenemos que incorporar en nuestras vidas, en nuestros proyectos, pero hay algunos y algunas que lo tienen que hacer mucho más, que son los y las responsables, las grandes empresas, en estar en la situación en la que estamos. No todo el mundo tenemos la misma huella ecológica ni producimos el mismo carbón. La cuarta estrategia tiene que ver con impulsar un cambio en el sistema productivo que coloque la vida en el centro, comenzando por compatibilizar lo que son las tareas productivas y reproductivas, algo que, como decía Juan José Ibarretxe al principio, probablemente sea imposible sin cambiar el marco del capitalismo.
el marco del capitalismo hace incompatible esa conexión entre producción y reproducción. Estamos hablando de horarios, estamos hablando de valorización de trabajos, estamos hablando de reparto de trabajos, estamos hablando de quienes hacen un tipo de trabajos y quienes hacen otros, etc. También cuando hablamos de cambio del sistema productivo, estamos hablando de producir bienes y servicios útiles. También algo bastante incompatible con el capitalismo, porque la mayoría de la producción que el capitalismo realiza o es dañina en algunos aspectos, en muchos aspectos ambientales y sociales, pero además es inútil. Consumimos mayormente cosas que no son necesarias o son inútiles. Desde luego, un cambio que promueva pues una economía circular, una economía más directa, etc. La quinta, pues promover una estrategia basada en el soporte y valorización de las cadenas económicas locales y sostenibles, tanto desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista social. Apostamos por economías de proximidad, de circuitos cortos, de producción, comercialización y consumo, que generan pues, mayor cohesión social. Hablamos, obviamente, desde la economía solidaria, de producción local, de financiación alternativa y ética, de esos circuitos cortos de comercio, de ese consumo crítico, consciente y transformador, y promoviendo con ello pues, esas soberanías económicas, energéticas, alimentarias, culturales, tecnológicas, etcétera, que tanto nos son necesarias para construir estos modelos. Ya la sexta sería pues, apostar estratégicamente, como no, por el desarrollo de una economía social y solidaria. La economía social y solidaria es un ámbito muy difuso, es muy amplio, es muy abierto, no es un modelo acabado, tiene muchas contradicciones, no tiene todas las respuestas, pero al menos sí tiene un carácter preformativo, prefigurativo de lo que podría ser una economía postcapitalista diferente, o al menos también tiene un conjunto de prácticas que son diferentes, alternativas a lo que comúnmente se hace en el capitalismo. Desde luego estamos hablando de actividades económicas impulsadas por iniciativa social al servicio del bien común, como la banca ética, cooperativas de generación, comercialización y consumo de energías renovables, iniciativas de agroecología y soberanía alimentaria, comercio justo, gestión sostenible de residuos, tecnologías abiertas, bueno, pues todo el catálogo de donde nos situamos la economía social y solidaria. Y ya para acabar, y es la última estrategia, y en realidad quizás sea la condición para que se puedan desarrollar las anteriores, es la de avanzar hacia un modelo de gobernanza más abierto, distribuido, deliberativo y corresponsable. Es decir, que el poder esté en la gente, que haya herramientas e instrumentos donde la gobernanza sea más abierta, es decir, llegue a más personas, a más agentes que puedan participar en la toma de decisiones, distribuido en diferentes agentes y espacios, deliberativo, es decir, con capacidad de que nuestras opiniones tengan peso en las decisiones, y corresponsable, obviamente, ¿no? Bueno, pues estas son modestamente las 7 propuestas que hacemos. Ya digo que son grandes palabras y que habría que hablar mucho de ellas. La verdad es que nos gustaría que fuesen las grandes estrategias que se apoyasen para construir esa resiliencia y esa transformación que nuestras sociedades y nuestros sistemas políticos y económicos necesitan, pero creemos que, al igual que pasó en la anterior crisis del 2017, no parece que vayan por ahí las salidas y tampoco parece que vayan por ahí las propuestas políticas de reconstrucción como son los Next Generation. Bueno, pues sin más, espero que estas propuestas sumen a lo que decía al principio, a esa idea de generar estos espacios de participación, de generación de pensamiento y prácticas alternativas, pues bueno, para construir esos cuerpos y esos territorios que habitamos pues, con una forma más justa, más solidaria y más equitativa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arantza eta Carlos. Carlosi, bueno, elementu asko ipini deuz mai gainean, eztabaidatzeko, orain bat daukagu une bat, 20 minutuko une bat, eztabaidatzeko, galdera planteatzeko. Ahora, bueno, muchas gracias a Carlos y Arantza.
Ahora vamos a tener unos 20 minutos para debatir. Nos han puesto sobre la mesa bastantes elementos para dialogar, para debatirlos. Pues os invito a la participación. Ya tenemos una primera pregunta aquí al final. Izquierda. Hola, bueno, yo tenía una pregunta para cada una. Para Arantxa, simplemente que aclares una afirmación que me ha llamado la atención o me gustaría saber más, y es por qué las personas pobres son las que llegan más tarde al 0 a 3. Razones. Y luego, para Carlos, hay un tema que a mí me interesa muchísimo y en el que encuentro muy poca información. Y yo estoy segura de que hay muchos debates por ahí que tú tienes que conocer. Es el tema del cuidado comunitario. O sea, si pudieras darnos como unos rasgos de ese cuidado y luego, bueno, es interés personal, ¿dónde encontramos material para pensar de ese tema? ¿Qué cosas se han avanzado ya? ¿Dónde están? Esas dos cosas serían. Bai, eskerrik asko. La situación es muy distinta, del 0 a 2 y 2 y 3. En las aulas de 2 años está escolarizado el 94%, creo, de los niños y niñas. Es porque las aulas de 2 años, eso aquí, en Navarra mucho menos. En la comunidad autónoma, las aulas de 2 años están dentro de los centros de infantil y primaria, entonces se ve como una cosa muy normalizada y van. ¿Qué es lo que pasa? Que se cobra. En los centros privados se cobra un poco por sistema, digamos, y en los centros públicos también hay muchos centros donde ha habido una práctica de cobro de cuotas. ¿Por qué? Porque la ratio de profesor por aula es mala, es de una persona para 18 criaturas, 18 personas, de las cuales pues unas cuantas llevan pañal, tal, incluso garantizar la seguridad a veces es un poco complicado, y entonces lo que ha sido una práctica muy extendida ha sido por parte de las asociaciones de familias, a invitación de los propios centros, ciertamente, contratar a personas para que ayuden dentro del aula. Y a esas personas se les pagan con lo que pagan las familias. Entonces, si alguien no paga, no pasa nada, pero se intenta que la gente pague. Y esta es una práctica que está un poco desapareciendo porque, claro, el otro recurso, ¿cuál es? El otro recurso es que el propio centro ponga profesorado de más ahí, más del que le han adjudicado para el aula de 2 años. Esto se va haciendo cada vez más. Ahora bien, cuando empezaron las aulas de 2 años, encontrábamos centros que tenían, por ejemplo, 5 aulas de 2 años, recuerdo un caso muy concreto, y a partir de los 3 años se iban, la mayoría de los alumnos iban a otros centros y se quedaba solamente una línea. En ese centro solo un profesor, o sea, solo un grupo por cada nivel, y en 2 años 5. Si el centro tiene que garantizar que esas 5 aulas de 2 años están bien atendidas, pues es que el resto del centro está desangelado, está desamparado, ¿de acuerdo? Entonces, es una mala práctica a la que tampoco era fácil encontrar alternativas. Eso hace que haya gente y que todavía hoy poca, pero no se incorpore a las aulas de 2 años, sino que espere a las de 3 años, porque tiene la seguridad de que ahí no le van a cobrar. El 0,2 ha tenido más evolución. El 0,2... El sector público, se llama Haurreskolak, cobra cuotas y hay becas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay becas, tú primero adelantas el dinero y luego te llega la beca. Te llega la beca a lo mejor el año siguiente y era bastante dinero. Ahora han cambiado un poco el método, hay distintas cuotas, hay tramos según ingresos y también hay gente que no tiene que pagar. ¿Qué pasa? Se tiene que enterar de eso, de que eso es así, que no siempre se entera, y además tiene que tener plaza, porque claro, un obstáculo es la cuota y otro obstáculo es la falta de plazas. Hay baremos y los baremos priorizan normalmente familias donde los 2 progenitores trabajan o si es monoparental, tal. O sea, hay obstáculos ahí y por eso llegan más tarde. Vale. Gracias, Isabel. Bueno, la verdad es que no hay demasiado ni investigado ni escrito. Precisamente uno de los proyectos que tenemos ahora en mente desde REAS junto con algún otro colectivo es hacer un poco un análisis de este tema, ¿no? Del tema de qué parte de los cuidados se pueden organizar comunitariamente. Porque ya de entrada te adelanto que ya hay un debate primero que es, bueno, qué cuidados deben ser asumidos por
como decía antes, pues por el hogar, qué cuidados deben ser asumidos, deben o pueden ser asumidos por la comunidad, cuáles, si es que deben ser algunos, por el mercado y cuáles por las instituciones públicas. Y ahí hay debates y posiciones muy diferentes. También es cierto que esos debates se producen aquí, en nuestros entornos y tal, pero tienen una escala y una característica diferente cuando se discuten, por ejemplo, en países del sur, donde la reivindicación de lo comunitario adquiere casi un papel ante la ausencia de lo público, ¿no? Eso para enmarcar un poco. Cuando hablamos de cuidados comunitarios en la economía solidaria, lo enmarcamos en lo que llamamos economías comunitarias, que es, en qué medida podemos resolver necesidades que existen en la comunidad de forma participada, en forma de apoyo mutuo, de organización comunitaria. Y a eso además llamamos economía. Eso generalmente no se le llama economía. Nosotros y nosotras sí, porque creemos que toda resolución de necesidades, de cualquier forma que se haga, es economía, ¿no? O la economía busca de alguna forma resolver las necesidades de la gente. ¿De qué estamos hablando? Hombre, pues lo más reciente que ha existido han sido las redes de solidaridad ante la pandemia, especialmente cuando el confinamiento, que ha sido una experiencia, yo creo que enorme, grandísima, pero que ha quedado también un poco secuestrada en los medios de comunicación por esas otras redes de carácter institucional que han tenido muchísimo menos peso y muchísimo menos integración en lo que es el día a día y en el territorio y en lo próximo y en el barrio. Bueno, esas experiencias de apoyo mutuo dentro de esta pandemia yo creo que han sido interesantísimas. Es una forma de cuidar a tus vecinos y vecinas, especialmente aquellas que tenían más dificultades, y pienso, porque soy optimista, que ese tipo de experiencias pueden hacer que surjan redes, digamos, más permanentes, ¿no? Porque lo que sucede también con estos movimientos es que surgen, se acaba el confinamiento y tal, y parece que desaparece. Pero pues por ejemplo, en nuestro barrio de San Francisco teníamos 140 personas listadas, identificadas, con qué tipo de tareas podían hacer, y las tenemos ahí, y están dispuestas a activarse en el momento que sea necesario. Eso es un tipo de cuidado comunitario. Claro, luego están, y a veces también resultan polémicos, a veces la discusión sobre ellos, pues los grupos de crianza compartida, ¿no? Aquí no se ven tantos, pero en Cataluña, por ejemplo, dentro de las redes de economía solidaria y demás, pues sí que hay bastante movimientos de estos grupos de crianza compartida, grupos donde se pone en común el cuidado de personas mayores, formas de cuidarnos a través de herramientas como son los bancos del tiempo o las redes de trueque, organización del consumo de forma compartida a través de los espacios de consumo entre los barrios. Hay un montón de propuestas. Como digo, yo creo que están todavía insuficientemente estudiadas, investigadas y tal, están insuficientemente reconocidas y son tan diversas y tan plurales que también es a veces un poco difícil de sacar ahí algunas conclusiones, ¿no? Pero desde luego para nosotros y nosotras sí que es una apuesta muy importante. Insisto, no sustituyendo las responsabilidades que están en el ámbito de lo público y las responsabilidades que están también a veces en el ámbito de lo personal e individual o en el hogar, pero sí en lo que tiene que ver con construir nuevas formas de organización social, porque tiene ese doble valor, el proporcionar cuidados y, por tanto, resolver necesidades y asumir que los cuidados no son individuales, sino son colectivos, en este caso de un barrio, de una comunidad, pero, por otro lado, también tiene la virtualidad de crear redes, de crear espacios de conexión que no es la familia tradicional, no es solo el grupo de amigos y amigas tradicional, sino que son otro tipo de formas de articulación y de relación social que son o pueden ser interesantísimos, sobre todo para afrontar también el futuro, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario sobre esto que estáis planteando, no porque tenga una respuesta a lo que tú dices, sino porque con lo que has dicho me parece que es un elemento fundamental en la construcción de una alternativa y que se corre el peligro de
hacerlo muy estrecho, muy pequeño este problema, con un concepto de comunidad que es el que ya tenemos, cuando precisamente un replanteamiento nuevo de los cuidados nos obligaría a pensar qué nuevos tipos de convivencia necesitamos hoy para que eso sea posible de solucionar, ¿no? No creo que, o sea, estoy mucho, ¿no?, de que de hablar de una especie de equilibrio entre uno y otro, que no es un problema de equilibrio, es un problema qué es lo mejor y lo que hay que hacer, y en función de eso tendremos que reorganizar nuestro. Bien, esto es un poco utópico, pero me parece importante hacer ese planteamiento, porque yo creo que ahora hay una tendencia a instrumentalizar demasiado este problema, ¿no? Por ejemplo, hay iniciativas, las ciudades compasivas, suena muy bien, pero al final no es verdad, no estamos cambiando nada, ¿no? O, por ejemplo, bueno, ¿cómo aceptamos con tanta facilidad la subcontratación de los servicios sociales, ¿no? Y toda la problemática que hay, ¿no?, con las trabajadoras, ¿no?, de las residencias, lo que sea, en que aceptamos normalmente que estén mal pagadas, porque no hay un sentido de exigencia social, ¿no?, de compromiso con lo que está ahí pasando. O sea, quiero decir, sin más, ¿no?, creo que realmente el tema de los cuidados es mucho más importante de lo que a primera vista parece, porque es tal vez, al igual que la sostenibilidad, un elemento que pone en cuestionamiento nuestro concepto de lo que es realmente hoy la sociedad que necesitamos, ¿no? No es un problema compasivo, es un problema mucho más de repensar qué queremos hacer con nuestras sociedades. Nada más, como comentario. Sí, y de organización social, se me ha olvidado, claro, otro ejemplo de organización comunitaria de los cuidados son las propuestas de vivienda compartida, de vivienda cooperativa de cesión en uso, que en Euskadi, curiosamente, es uno de los espacios donde menos se están desarrollando. Hay 3 o 4 proyectos, además todavía ninguno ha empezado, pero bueno, en Cataluña y en otros sitios está muy adelantado, y en Europa también, ¿no? Pero en ese sentido, Alfonso, en ese sentido que no es con la compasión o con el sentido de cuidar a otra persona que está peor que tú, sino autoorganizarnos cómo queremos vivir una vida, y obviamente las vidas que vivimos tienen que partir de los cuidados, ¿no?, entre las personas. Bai, nik zentzu horretan, ni Gernikatik nator, eta, uste dut, pandemiarekin ainagerian geratu ziren hainbat gauza, hitz egiten ari garena. Ez que oso nabarmen geratu ziren, ze behar izan genituen, ze utxune genituen, eta nabil maila lokalean ere, ez? Eta denbora hau pasata gero konturatzen gara administrazioa edo zerbitzu publikoak ez direla gai izan, ez? Horren inguruko hausnarketa bat ere egiteko. Ja ez martxan jartzeko mekanismo berri batzuk, ez? Bai, indartu dira zerbitzu batzuk, jarri dira, baina ez da egin inolako hausnarketa bat, ez? Nabil Gernikari buruz, oso lokalean, ez? Udaletxeak, administrazio publikoak, zelako, ez dakit, geldi egon da, ez? Oso geldi, ez? Eta beste mailan herritarrak egon gara, ez? Eta zaintza sareak aipatzen zenituen, eta han ere sortu zen, nik uste dut nahiko lan ona egin zuela. Uste dut ezinbesteko izango dela, eta igual bigarren zatian, ez? Urdaibaira goazenean, eredu bezala, zehazkenean edozein tokitan aplikatu daiteke logika nahiko antzekoa, dinot sareen inguruan, ez? Herritarren artean, sortu beharko ditugun sareen inguruan, ze hainbat eta hainbat pertsona gaude eremu desberdinetan lanean, alternatibak sortzen, eraikitzen, baina uste dut administrazioaren norabidea ikusita, ez dela berria, baina hor dago ere, eta momentu honetan ze puntutan gauden, bai jasangarritasun aldetik eta beste arlo batzuetan ikusita, ez daukagula nire ustez denbora asko, ez? Uste dut, hor lanean gaudenon artean puntu amankomunak identifikatzea eta benetan proiektuak edo administrazioari ere nolabaiteko talka bultzatzea ezinbestekoa dela. Eta gero guen gemari buruz hitz egingo dugu, alternatiba ekonomikoi buruz hitz egingo dugu, baina ez bagara herritarrak gai, eragile desberdinak gai, alternatiba horiek eraikitzeko eta benetan administrazioari esateko onarte, uste dut oso zaila izango dela,
agintari politikoek beste norabide bat hartzea. Hori da, horixe. Bueno, Sara, ez dakit, zer ikusia bateko? Bai. Vale, si no, por traducirle un poco a Carlos la pregunta de Andrea, ella ha puesto el ejemplo de Guernica, porque viene desde Guernica. Y para resumirlo un poco, Andrea? Si no, hablaba como que en Guernica, por ejemplo, durante la pandemia... Bueno, sin más que la pandemia... Sí, bueno, sin más que en la pandemia creo que ha sido muy evidente, ¿no? Muy evidentísimo todo lo que ya se llevaba diciendo mucho tiempo, pero bueno, y la Administración creo que no ha estado a la altura. No ha estado a la altura y sigue sin estar a la altura. Ya no en poner mecanismos que puedan solucionar los problemas tan evidentes, sino es que ni siquiera está haciendo esa reflexión, me parece a mí, de manera real, si no es para un poco cubrir expediente. Entonces, me parece que las ciudadanas, desde nuestras organizaciones, que creo que son bastantes, y además creo que tenemos muchísimos puntos en común, ¿no?, para ir creando alternativas, pero no solo crear alternativas o proponerlas aquí ahora en esta charla, sino realmente llevarlas a cabo luego en nuestros territorios. En este caso pues sería Urdaibai, luego ya hablaremos, pero me parece que sí que tenemos fortalezas como para empezar a plantear alternativas y llevar a la Administración a otro punto, ¿no? Pero para eso realmente tenemos que empezar a tejer esas redes que igual ya existen a un nivel, pero hay que llevarlas a otro. Un poco eso. Sin nada que decir, totalmente de acuerdo, claro. Bai, hezkuntzan adibidez, zer dela eta ez gara exigentiagoak administrazioarekin, ez da? Nik uste dut hor, batez ere lehen haurtzaroaren zaintzan pisu handia dutela aurriritziak eta kulpabilizazioak eta lakoak. Nik bizi izan dut, aurrera pausuak eman diren bakoitzean, hau da, aurre hezkuntza hedatzen joan den heinean, aldi berean, aldiro sortu dira horren kontrako erreakzioak. Ni lanean hasi nintzenean, aurre hezkuntzan bakarrik maila bat zegoen, 5 urtekin sartzen ziren umiak eskolatan. Gero hasi ziren 4 urtekin, gero 3 urtekin, gero 2 urtekin. Olako pauso bakoitza eman denean, sortu da olako korronte bat esan ez umiak hobeto daudela etxean, umiek amarekin egon behar dutela, beste ez daki zer, beste gauza alternatiboak, ez daki hori nolabait oztopatzen. Nik uste dut, eta horrek nik uste dut sentiarazten ditula emakumeak errudun, nolabait adierazten zaie gainetik kendu nahi dutela, beraiena den erantzunkizun bat, eta hori nahiko isilik egon da. Beti hori 0-3 urtekoentzako zerbitzuen aldarrikapena oso apala izan da beti. Eta nik uste dut horren kontra jokatu duela beti diskurtso horiek, banatzen direnak, edo ez beste alternatibak badaude, edo ez amatasun lizentziak luzatu behar dira, bueno, bai dana egin behar da, baina pertsonei aukerak eman behar zaiela. Eta aukerak izateko, hautatu ahal izateko, posibilitateak egon behar dute, eta plazak egon behar dute, eta bartabar. Eta nik uste dut hor, hori ez dela kasualitatea, hor kontrako diskurtsoa egon da. Feminismoaren astapenetan, haurtzaindegiak eskatzen genituenean, esaten zen, eski 5 urte bete arte umiak amarekin egon behar du. Osea, ez da kasualitatea, ez da bakarrik ezin dugula edo ez da garela kapaz, ez da berdin gertatzen da. Eskolaz kanpoko ekintzak hasi ziren edatzen, ez asko, baina, bueno, eskolaz kanpoko ekintzak dira, guraso familia elkarteek sortu behar duten ekintza. Horretarako guraso elkarte potente bat behar duzu. Eskola guztietan ez dago horren beste jende liberatuta edo ordu batzuk emateko prest, ezin dutelako. Prekarioak baldin badira ezin dute. Orduan, horrek, baina garai baten ezarri zen figura bat, irakasle bati aukera ematen zitzaion ordutegia aldatzeko eta esparru horretan ardurak hartzeko. Eskola zabalik mantentzeko, arratsaldeko ordutegiak amaituta gero, beste 2 orduz zabalik egoteko tal kual. Hor zabaldu zen bide bat, oso interesantea da. Ze hor zabaltzen zaizu bide bat umiei aukera gehiago emateko, bertan egoteko, etxeko lanak egiteko edo irakurtzeko nahi duzuna.
Eta aldi berean aukerak eman aldiezu ere familiei bertan elkartrukatzeko beraien esperientziak eta sozializatzeko, hain arautua ez den heinean, hor esparru bat sortu alda. Bueno, pues hori, 2011ko murrizketekin bertan bera geratu zen, desagertu ziren figura horiek, eta jazta, betiko isildu dira, ez amaitu da. Orduan, ez dakit batzutan etxita ote gauden, edo ondino ez ote dauden esparru batzuk non suposatzen da ardura norberarena dela, edo familiena, edo, eta ez garen hau sartzen esanez, aber mesedez. Ez zaintza egoera batzuk jasanezinak dira, batez ere adinekoen kasuetan, ez da, baina, karo, ematen du, ateratzen bazara kalera esanez, ezin dut gehiago, eta hau ezin da holan, esaten ari zarela, ez duzula zure ama maite, edo olako zerbait dago. Bueno, nik jarri nuke mahai gainen galdera bat Arantzari. El gobierno vasco prevé para el 2024 la nueva ley de educación. Según tu opinión, ¿qué debería modificarse o plantear esa ley para remediar en parte, por lo menos, o en gran medida, según los problemas que has puesto sobre la mesa? Este proyecto de ley quiere basarlo en un supuesto acuerdo educativo de 2018. En ese acuerdo creo que están hasta ahora la administración de entonces, el PNV y las patronales de la privada. Los sectores de la pública se fueron, las asociaciones de familias de la pública se marcharon. Es un supuesto acuerdo que habla de la convivencia, del trabajo público-privado y de donde resulta que pretenden integrar en la propia gestión las aceras, obstaculizando el tráfico, molestando a todo el mundo y obligando al resto de criaturas a desplazarse porque resulta que ya no tienen una escuela pública cerca, sino que tienen que ir a una más lejana. Con esto hay que terminar. ¿Contra esto de qué se está hablando? Se está hablando del derecho de las familias a elegir. Este es un derecho que es relativo, no lo digo yo, lo dice el Ararteko. Hay un derecho a manifestar las preferencias por un centro, pero ese derecho no se puede poner por encima del derecho colectivo a la educación sin segregación, igualitaria e equitativa, tal y cual. ¿De acuerdo? Entonces, esto, además de que no es un derecho absoluto que esté por encima de todo lo demás, es un derecho que solo pueden ejercer determinadas personas. En realidad, casi nadie va al centro que querría ir. Es más, la mayoría de los centros probablemente no son como querríamos que fuesen. Yo creo que si planteáramos a la población, vamos a quedarnos cada cual, vamos a planificar de diferente manera, de manera que no estén
centros ubicados en medio de un barrio absolutamente marginal, sino que estén un poco compartiendo barrio marginal con no marginal, de manera que puedas mezclar a la población y que todos los centros sean entornos agradables y soportables. Probablemente la mayoría de la población estaría a favor de esto. No tengo fórmulas mágicas, pero desde luego creo que la situación que la orientación tiene que ir más por lo que he comentado al principio. Poner proa hacia ahí, hacia luchar contra la segregación, planificar de otra manera y controlar las malas prácticas de la privada. No tenemos falta de legislación. Legislación tenemos la Escuela Pública Vasca, tenemos el decreto de conciertos, tenemos un montón de legislación. No necesitamos tanto legislar como pensar y cambiar el rumbo y poner a las administraciones al servicio de la mayoría de la población y no de los lobbies que más presión puedan ejercer en un momento o en otro, que me temo que es lo que está pasando. Bueno, eskerrik asko, Arantza eta Carlosi. Une hau amaitu da. Orain bat daukagu denboratxo bat hankak luzatzeko, komunal joateko, 12etan hueltatuko gara ona. Nik uste dut, bueno, hitz pare bat izateko, argi geratu da betiko kontue, marko zein neurri batean lehen da bizi, markoa aldatu egin behar da beste guztia aldatzeko. Hor ez da baita horretan gabiltz, eta nik uste dut horren bitartean, bai egin beharko genuke zer, baina hor dago dilema bat. Ahora tenemos hasta las 12 para extender un poco, hacer un paseo y al servicio o lo que haga falta, y volvemos para las 12. Para terminar, para decir un par de palabras, pocas, pero creo que también en este debate, en esta mesa, ha vuelto a surgir el debate hasta qué punto habría que dar prioridad a cambiar ese marco que de alguna forma determina todo lo demás, pero entre tanto, mientras no tengamos esas fuerzas para cambiarlo, algo tendremos que hacer, y ahí está un poco nuestras cuestiones dilemáticas. Pues nada, nos volvemos a ver a las 12 aquí.
bueno, mintegiarekin jarraituko dugu, ez? Eta, hirugarren mahai honetan, programan aurreikusita daukagunez, gatazkan egoeran dauden lurraldeak, Urdaibaiko biosfera erreserbatik alternatibak izango da jorratuko dugun gaize, eta horretarako bloke bitan, baina 3 islari izango dugu, ez? Lehenengo eta behin, Roberto Bermejo eta Miren Onaindia, ez? Eta bigarren bloke txoan izango dugu Ramon Zaio, ez? Eta galdera, bueno, galdera da, galdera orokorra, ez? Mintegi honetan egiten ari garen galdera, ez? Nola erantzun erronka globalei tokian tokiko erantzunen bidez eta inorratzean utzi gabe, ez? Hori da pizka bat danoi galdetu dieguna, ez? Eta horren inguruan, gaurko saioa giratzen ari da, horreri bueltak emoten ari gara. Kasu honetan bai Euskaditik eta bai Urdaibaitik, ez? Eta mai honetan pizka bat gehiago zentratuko gara Urdaibaien, nahiz eta horrek ez du gura esan, guzela jorratuko Euskal Herriko kontuak, eta globalizazioarekin kontaktor dagozen gaize nola eragina duten. Más o menos decía, no voy a repetir lo mismo, que vamos a comenzar con la tercera mesa, ¿no? de territorios en conflicto, alternativas desde la reserva de la biosfera de Urdaibai, y que vamos a tener los ponentes divididos como en 2 bloques. En este primer bloque vamos a tener a Roberto Bermejo y a Miren Onaindia, que los voy a pasar a presentar a continuación, y en la segunda parte vamos a tener a Ramón Zaio. También os adelanto que los debates los dejamos para después de las 3 intervenciones, pues un momento para los diálogos. Lo queríamos hacer también en círculo, porque también hay alguna dinámica, pero bueno, por protocolo COVID pues no podemos mover las sillas, entonces pues no lo vamos a poder hacer en círculo, también para que el debate fuese un poco más interactivo. Decía también pues que si les hemos planteado una pregunta general, que era cómo pensar desde lo local respuestas a retos globales sin dejar a nadie atrás, pero para este bloque también teníamos pues otras preguntas, ¿no? Les hemos hecho unas preguntas a las personas que van a intervenir con la intención pues, de favorecer el debate, ¿no? A Roberto pues, le preguntábamos más sobre las alternativas que tenemos o que se conocen para impulsar una economía de bienestar sostenible. Y a Miren le preguntábamos más sobre qué se entiende por bienestar en la reserva de biosfera de Urdaibai. Y bueno, estos son un poco los ejes sobre los que nos van a hacer la intervención primera. Decir que Roberto Bermejo, que es el primero de los 2 intervinientes, de las 2 personas intervinientes, es catedrático de la Escuela Universitaria, ingeniero industrial, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor honorífico de Economía Sostenible de esta universidad. Es miembro de COPOL, el Grupo de Investigación sobre Economía Ecológica y Ecología Política, y bueno, también es miembro de GOA y fue miembro también de Baqueas y autor de numerosos libros, una de las personas más reconocidas académicamente y en el activismo, ¿no? en la economía ecológica, en el ecologismo. Y bueno, para mí es un doble placer, porque antes de empezar le decía que fue profe mío allá por los principios de los 90, y seguramente muchas de las cosas que nos contaba entonces, pues hoy están todavía, si valga más, pues de más actualidad, pero bueno, hoy ya nos lo contaba hacía mucho. Creo que en su intervención nos va a conectar los problemas y las alternativas globales, las respuestas a la crisis de la civilización en este momento post-COVID, también nos lo va a conectar con esos problemas y esas alternativas comarcales, ¿no? Las iniciativas de desarrollo sostenible e incluyente que puede haber en Urdaibai, y seguro que su intervención va a ser muy, muy interesante. Bueno, la presentación de Miren la hago ya también, ¿no? Es catedrática de Ecología en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, docente en la titulación de Biología, así como pues, bueno, participa en un montón de másters y de doctorados. De hecho, es la directora del Máster en Medio Ambiente y Sostenibilidad de la UPV, de la Euskal Herriko Unibertsitatea, en la que también
Con Guernica Goratús hacemos alguna pequeña colaboración y ha sido profesora visitante también en varias universidades, miembro del Consejo Científico del Comité Español en el programa MAB UNESCO de Reservas de la Biosfera y desde enero del 2008 fue presidenta hasta el 2012 de este espacio. Y bueno, y en el caso de Miren, pues bueno, seguramente nos va a poner pues, muchas de las cuestiones que también estamos analizando en el proyecto de Territorios en Conflicto y que nos están saliendo en los procesos participativos que estamos haciendo en Urdaibai, ¿no? Pues algunos de los problemas y algunas de las alternativas que pueden tener que ver, no sé exactamente lo que vas a decir, pero con los jóvenes que no pueden acceder a la tierra para llevar adelante sus propuestas campesinas o agroecológicas. También tenemos el tema del Guggenheim como alternativa económica. Tenemos también un montón de problemas de contaminación y de problemas de abastecimiento de agua. Tenemos también muchos problemas de monocultivo del eucalipto. Seguramente pues, serán algunos de los problemas que Miren nos puede explicar mejor y seguramente que Miren nos puede ofrecer algunas alternativas. Sin más, pues les doy la palabra. Roberto, tú primero. No me había dado cuenta, mirando el texto. Vivimos en un planeta muy complejo en el momento actual. Hay una crisis de civilización, no lo dice Roberto Bermejo, lógicamente, sino es una evidencia por una serie de razones que voy a desarrollar muy brevemente. En primer lugar, el mundo es cada vez más complejo y la complejidad creciente genera problemas. Es la causa por la cual han desaparecido todas las civilizaciones antiguas. Cuanto más complejo, menos capaz eres de conseguir cambios. Eso es lo que plantea Joseph Tainter, que es el antropólogo pues, más reconocido de este tema. La complejidad genera, al mismo tiempo, conectividad tremenda. Un sistema muy complejo y, al mismo tiempo, genera fenómenos no fácilmente previsibles. Y eso lo estamos viendo. Y, por lo tanto, el mundo, los estados y las ciudades, lo que sea, es cada vez más vulnerable. Entre los problemas que tiene el mundo, aparte de la hiperconectividad, que, bueno, habría que decir que en 2014 un organismo que se titula, o no sé si sí, la Agenda Global, el Consejo de la Agenda Global de Sistemas Complejos, dijo que eran previsibles por esa hiperconectividad diferentes fenómenos, pero el primero que citó fue epidemias, y las epidemias se han producido. Otros ejemplos de la complejidad más actuales es, por ejemplo, el atasco del barco de Maersk en el Nilo. Y bueno, un barco se atasca, no pasa nada, no. Pues todos los puertos asiáticos colapsados. La falta de semiconductores está generando un problema a la producción de coches y de otros aparatos en la Unión Europea y en otras zonas del mundo. Y ya en concreto ayer la Unión Europea dijo que iba a crear una iniciativa para producir en la Unión Europea semiconductores.
Y la Unión Europea, cuando vino la crisis económica o la crisis del coronavirus, pues se dio cuenta que le faltaban 9 elementos sanitarios necesarios, imprescindibles para atacar el virus. ¿Y esos dónde estaban? ¿Dónde se producían? La inmensa mayoría en China, en India y luego en un grupo de países en algunos de los elementos. Por otro lado, estamos ante un cambio climático y yo creo que este es el problema mayor que tenemos en el mundo en este momento. Bueno, no he querido hacer transparencias porque en poco tiempo que tengo me liaría más. Esta es la curva, la podéis ver, de la dirección a la que van para arriba las emisiones de CO2 y lo que deberían hacerse para obtener 1,5 o 1,5 y 2, sí, lo he puesto aquí también. Es decir, es un desvío continuo y por lo tanto pues, es un problema enorme. Ya está generando, todo el mundo lo ve, problemas terribles y se está moviendo, empieza a moverse bastante rápidamente, por lo menos en la Unión Europea y ahora parece que también en Estados Unidos, en la línea de atajar este tema, de no ir muy lejos en el calentamiento, que está muy claro. La Unión Europea acaba de editar la ley del cambio climático, en la que pretende parar pues, lo más rápidamente posible este proceso. Por otro lado, hace no mucho el Foro Económico Mundial nos dice, o se hace una pregunta en realidad a sí mismo, ¿cómo anda el mundo? Y dice, sin control. Es decir, estamos en una nave moviéndonos por el espacio, pero no hay un acuerdo mundial para decir, bueno, vamos a ponernos las pilas y vamos a ir resolviendo los problemas. No, no hay nada de eso. ¿Por qué no se produce ese acuerdo, diríamos? Pues porque en realidad las potencias mundiales son en alguna medida una repetición de las luchas de los imperios antiguos. Parece que nada ha cambiado en esa línea. Y en este momento tenemos el enorme problema de China. China en este momento es el enemigo del resto del mundo. Y un hecho concreto también se produjo ayer. Ayer, a bombo y platillo, salieron en las televisiones los presidentes de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Australia, diciendo que iban a crear un ejército, sobre todo en el mar. Hablaban de submarinos y no, tampoco explicaron mucho, pero ¿qué es lo que pretendían? Atajar a China. Está dirigido ese acuerdo de armarse, y posiblemente es Estados Unidos el que les va a armar, sobre todo con submarinos a nosotros, y es que hay conflictos muy fuertes con China. Y China además ha incumplido un acuerdo del G7 de hace no mucho de parar el cambio climático en 2050, es decir, conseguir la neutralidad climática. Y China ha dicho no, que es en el 2060. Por lo tanto, se sale de las normas de juego y aparte de eso China no reconoce ningún ente mundial de Naciones Unidas, el Tribunal de la Haya, cualquier ente que regula y que da veredictos sobre conflictos entre países. No aceptan nada de eso. Y es muy curioso que China
una vez que los talibanes han ganado la guerra, pues inmediatamente ha ido a hablar con ellos y pues les va a ayudar a que sigan existiendo y que se mantengan. Bien, a nivel del Estado español, lo que estamos viendo es una aplicación del Pacto Verde de la Unión Europea, es decir, creación de una economía sostenible en el tiempo más corto posible, porque tenemos que atajar demasiados problemas. En este momento, la transición, como es el PNIEC, que es el plan que tiene el gobierno, sobre todo de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, es un desarrollo sostenible en la península, bueno, en España, y aprovechar un montón de potenciales que tiene este país, sobre todo porque es uno de los países del mundo con mayor insolación. Y eso le permite producir energías renovables, sobre todo fotovoltaica y solar termal, en grandes cantidades. Y también puede producir y va a producir hidrógeno para el resto de la Unión Europea. ¿Por qué hidrógeno? Hidrógeno es el elemento central de la alternativa a los combustibles fósiles. En primer lugar, ante unas energías renovables que son, diríamos, no fiables, en el sentido de que no les puedes dar al botón y decir, bueno, dame electricidad, sino que según el sol, según el viento. Bueno, por otro lado, también, no solo es eso, sino que la eólica terrestre tiene ahí un potencial muy grande, pero sobre todo en el mar, la eólica flotante. A partir de 60 metros de profundidad se están construyendo parques de ese tipo que son enormes, por lo tanto van a producir mucha electricidad. Parece ser que con estas condiciones el Estado español se va a convertir en una especie de proveedor de hidrógeno al resto de la Unión Europea, que hidrógeno muy barato, lógicamente. El hidrógeno, aparte de ser un elemento que almacena energía, al mismo tiempo es un productor, diríamos, de un combustible. Es un combustible y vamos hacia... es la única alternativa que hay para el transporte sostenible. Se está ya ensayando en aviones, en barcos, y hay camiones de hidrógeno, hay coches de hidrógeno, hay trenes en líneas no electrificadas, como ocurre en Alemania, 1/3 de las líneas no son electrificadas, pues lo que hacen es poner máquinas con lo que se llama células de combustible, que al final son motores que producen electricidad, pero sin catenaria, no necesitan la catenaria. 5 minutitos. Bueno, no vamos mal. Gracias. En esta actividad industrial que se está produciendo, lo que aparecen frecuentemente numerosas empresas vascas. Está Gamesa, bueno, Gamesa Siemens ahora, pero bueno, es productora
una gran productora, la cuarta del mundo de aerogeneradores, Sener, que ha desarrollado o ha creado numerosas centrales termosolares, es decir, con cilindros parabólicos y otros artilugios, producen una enorme cantidad de calor que se produce energía, ¿no? Y aparte de eso, está en la CAF, está Irizar con autobuses eléctricos, está el grupo Antolín, que también va por ahí, CIA Automotive, Ingeteon. Son empresas que tienen un vuelo muy fuerte y que van a desarrollar tecnologías sostenibles, indudablemente en esta línea. Ahora planteo en estos 5 minutos, muy rápidamente, qué pasa en Euskadi, diríamos, cuáles son las políticas, si hay alguna política del gobierno vasco, o ha habido a lo largo del tiempo, de desarrollo sostenible. Bueno, en primer lugar hay que decir que Euskadi tiene un desarrollo industrial terrorífico, uno de los peores del mundo. Históricamente estoy hablando. Hubo un momento que la ría de Bilbao murió y el Labra, la bahía, era en un momento determinado, en la década de los 60, 70, la bahía más contaminada por la industria del mundo. Yo, que mi vida la he desarrollado de niño en Erandio, lo he visto. En Erandio nos gaseaban a las 10 de la noche las empresas químicas. Las retortas de los altos hornos de Vizcaya se echaban en el Abra. Tienen cemento y por lo tanto cementaron toda la superficie y las playas del Abra. Bueno, una auténtica barbaridad. Pero pues ese es el desarrollo que ha tenido. Hacia 1970 se hicieron unas jornadas en Sarrico sobre ecología. Y trajeron a un hombre que era líder mundial en la lucha contra la contaminación y todo lo demás, ¿no? Barry Commoner. A este hombre, tenía numerosos libros publicados, le dieron una vuelta por la ría y lo que dijo es: este es el museo de los horrores ecológicos. Esa es la realidad del país. En este momento, pues también hay que contar las industrias químicas, el lindano, eso que lo echaron por todos lados. Eso obligó a crear IOVE, una empresa pública, para hacer frente a esos problemas. Y en Euskadi, por último, la energía, pues siempre ha sido energía convencional, petróleo, etc. No ha habido ninguna iniciativa y además incluso cuando fue el lehendakari Patxi López, pues le comieron el coco en Texas con el fracking. Y no hace mucho pude enterarme que el fracking se podía buscar, por ejemplo, en Urdaibai, que no había ningún problema. La ley lo permitía. Esta es pues, la realidad, ¿no? El desarrollo de las energías renovables, pues hay 2 parques significativos y, por lo demás, pues hay muy poco. ¿Por qué? Porque ha habido una oposición a la eólica. El parque mejor que podía haber habido es el de Loiz, pero Iberdrola puso unos molinillos que ya eran viejos en el momento en que se instalaron y ahora con los modernos se podría multiplicar por 10 la producción eléctrica de Euskadi. No se ha querido
o no se ha considerado que, bueno, tengo la mascarilla, yo no sé lo que me pasa, pero se me baja, no han considerado la fotovoltaica porque Euskadi no tiene apenas sol. Sin embargo, Alemania, que es el líder de fotovoltaica, tiene un grado de insolación semejante al de Alaska y no pasa nada. Goyener está ahora promocionando de forma muy rápida la fotovoltaica. Se está moviendo, pero en este momento yo no conozco, posiblemente, a lo mejor por ignorancia, una política estratégica del gobierno vasco que diga, bueno, en energía vamos a ir por aquí y por allá. Lo que sé es que hacen muchas carreteras y que les interesa muchísimo la alta velocidad. Ayer, con esto acabo, me decía un amigo que vive en Napata que le pasa la sobra del tren de alta velocidad al lado. Vivía en un caserío maravilloso, en una zona maravillosa, y ahora tiene desde las 5 de la mañana hasta creo que eran las 8 o las 9 de la tarde, noche, cientos y cientos de camiones echando unas planchas de cemento armado. Y está muy bien, y eso supone una cantidad de CO2 descomunal. Lo dejo aquí. Creo que no es fácil, ¿no? Porque hay muchas, es un poliedro con muchas aristas, ¿no? Pero en cualquier caso, quiero comenzar, si os parece, por proponeros un pequeño ejercicio de 3 minutitos en el cual vamos a concentrarnos en la atención de una cosa muy simple, súper simple. O sea, como simplemente el hecho de que estamos aquí, respirando, estamos viviendo y estamos compartiendo. ¿Vale? Entonces, pues os pido esto. Vale. Entonces, os voy a proponer que os sentéis cómodamente con los pies en el suelo, si podéis, con la espalda pues más o menos recta, con las manos puestas cómodamente, si queréis, en las rodillas o como os sea cómodo. Cerrar los ojos, también si os parece bien. Y nos vamos a concentrar. Nos vamos a concentrar en una cosa tan sencilla y simple que hacemos todo el rato, que es respirar. Inspiramos y expiramos. Inspiramos y expiramos. Podemos poner atención en cómo entra el aire por las fosas nasales, cómo hay un pequeño flujo, pequeño movimiento del cuerpo y después expulsamos el aire después de que ha recorrido todo el cuerpo y ha provisto de oxígeno a todas nuestras células. Podemos concentrarnos en nuestro estado aquí, ahora, sentados tranquilamente. Sabemos que estamos compartiendo esta experiencia con otras personas y queremos llegar a una situación que simplemente prestamos atención a una cosa simple. Tan simple como estar aquí, calmadas, calmados, y poder estar al mismo tiempo con atención en lo que está sucediendo alrededor, con atención a una música que tenemos de fondo, con atención a otros sonidos o ruidos que seguramente podemos apreciar, y siendo conscientes, simplemente siendo conscientes de que estamos aquí, respiramos, estamos vivas, estamos vivos. Solamente haciendo una cosa sencilla y además involuntaria, no tenemos por qué controlar cómo respiramos, simplemente observar, observar. Hacemos ahora una respiración más profunda, inspiramos con profundidad, expiramos, otra vez, inspiramos, expiramos y una última vez. Inspiramos, expiramos y estamos en un momento más o menos de calma al que podemos volver a lo largo del día si nos acordamos que hemos estado en este momento.
Sabemos que con una cosa tan fácil y sencilla podemos conseguir una calma, un relativo bienestar y podemos conseguir, además, compartir una experiencia sencilla con las personas. Cuando queráis, podéis ir moviendo los dedos de las manos, los pies, volver a una situación inicial, más o menos. Podéis abrir los ojos y cuando abramos los ojos nos miramos y decimos, hemos compartido 3 minutos de bienestar. Eskerrik asko. Bueno. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues respondiendo a esta nada fácil pregunta, bueno, primero quiero dar las gracias a María y a David como representantes de las instituciones organizadoras, Gernika Gogoratuz y Archigune de la Universidad del País Vasco, por haberme invitado y darme esta oportunidad de haber yo también reflexionado sobre el bienestar. Porque cuando me dijisteis, y habla de bienestar, yo dije, bueno, pero si yo siempre hablo de los ecosistemas, del agua, de los bosques, y entonces pues me hizo reflexionar a mí misma y bueno, pues leer algunas cosas que igual en la vida académica no había leído, ¿no? Entonces, ¿cuál es la...? Bueno, entonces, la palabra bienestar es muy difícil definirla, bueno, como muchas palabras importantes de la vida, ¿no? Pero bueno, si vamos a bien y a estar, pues realmente lo que es bienestar es estar bien. Euskeraz ongi izatea, ¿es? Orduan, en el diccionario de la Real Academia Española pone que son todas las cosas necesarias para ser feliz. Yo he puesto todo lo necesario, porque lo de las cosas ya me parecía muy instrumentalista, muy materialista, pero es de verdad que está así definido, como todas las cosas necesarias para vivir, que sería todo lo necesario, ¿no? Entonces, bueno, el tema del bienestar tiene, como decía yo antes, muchas aristas que son relacionadas con aspectos ocupacionales, emocionales, económicos, intelectuales, ambientales, y hay muchos índices para medir el bienestar. Esta mañana lo hablábamos, hay ya el índice de bienestar económico, el PIB, ya desde Robert Kennedy dijo que medía todo menos lo que de verdad hace que la vida merezca la pena vivir, o sea que ya es una cosa interesante, pero después han salido muchos índices para medir tanto el desarrollo humano, pero antes también hemos visto que no son unas clasificaciones que quizás tengamos que tener como modelo, pero en fin, hay muchísimos índices tanto de desarrollo, está la huella ecológica desde el punto de vista ambiental, uno de los más globales, quizás la huella de carbono, la huella ecológica del agua, índice de felicidad mundial y los objetivos de desarrollo sostenible que de alguna manera quieren, pues no sé, quizás integrar o incluir todo lo que puede estar relacionado con la sostenibilidad. Entonces, en todo este mare magnum de índices, aunque claro, es muy difícil medirlo todo a la vez, claro, sin embargo tendríamos que encontrar una manera, creo yo, pues quizás el ir hacia un desarrollo sostenible global es una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, es igual, ya paso yo, si no. No, ¿era este? Sí. Ah, sí, creo que sí. Entonces, esta mañana lo comentábamos, y esto es una gráfica en la que contrasta aquí el índice de desarrollo humano, de menor a mayor, y aquí la huella ecológica per cápita. Digo per cápita porque si es por país es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, China per cápita es muy baja o India, pero sin embargo el país es muy grande porque son muchos habitantes, ¿no? Entonces, la huella ecológica per cápita mayor estaría aquí y el índice de desarrollo humano mayor estaría aquí. Aquí tendríamos que tener los países que están en desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque tendríamos un índice de desarrollo humano alto y una huella per cápita, ecológica per cápita baja. ¿Qué supone tener una huella per cápita baja? Que no tenemos una explotación a terceros países, es decir, que no dependemos de
injusticias sociales y de explotaciones ambientales y de contaminación en terceros países. Entonces, aquí no tenemos a nadie. Ningún país se encuentra en el desarrollo global sostenible. ¿Y qué tenemos en los países que están en un desarrollo humano muy alto y huella ecológica muy alta? Bueno, aquí están un poco los colores de las grandes regiones mundiales, y lo que tenemos es Estados Unidos y bastantes países europeos, que están todos por esta zona, con una huella ecológica alta, relativamente alta, y también con un desarrollo humano sostenible alto. ¿Qué tenemos en la otra esquina? Pues tenemos países de África y también países asiáticos que tienen un índice de desarrollo muy bajo y también tienen una huella ecológica baja. Claro, pero con esto, la idea esta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de tener un desarrollo humano sostenible que no deje a nadie atrás, desde luego, con esto estamos dejando a todos estos atrás, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer en principio esta gráfica parece buena porque precisamente pone de manifiesto la relatividad de los índices y también esta contradicción tan difícil, ¿no? Tan difícil de conseguir, que es el desarrollo humano. ¿Cómo vamos a hacer otro tipo de desarrollo que no necesite tener una huella ecológica tan alta, que no necesite explotar ambiental y socialmente a otros países, ¿no? Entonces, también para ver esta evidencia, ya lo ha comentado esta mañana David, de los nueve límites planetarios que lo que definió ya, se definió ya científicamente, 4 de ellos están ya, este sería el límite, 4 de ellos están ya sobrepasados, que son la biodiversidad, el cambio climático, el nitrógeno y me parece que era cambio de usos de suelo. Entonces, esto quiere decir que ya estamos más allá de los límites del planeta, que en el 72 decía Meadows, en el informe de límites del crecimiento, ya en el 72 decía Meadows, estamos yendo más allá de los límites del planeta y estamos en el año 2021 y seguimos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando para que este mensaje no solamente no cale en las administraciones, sino que no tanto tampoco en la sociedad? Bien, también, bueno, otra de las cosas es que se han degradado los servicios de los ecosistemas y, por lo tanto, tenemos que decir que no es posible este crecimiento continuo que hace que la huella ecológica sea cada vez más grande para los países más desarrollados. Es imposible no solamente porque hace injusticias ambientales y sociales, sino porque no se puede mantener. El planeta es finito y es limitado. Entonces, ¿cuál es la solución a este consumismo que nos hace creer el mercado de consumo y la propaganda nos hace pensar que la felicidad, que el bienestar está en tener muchísimas cosas, en tener dinero en el banco, en tener pues, coches y viajar mucho, y etcétera, etcétera? Entonces, la cuestión es, primero, conectar el día a día de cada persona con el impacto que esto tiene en el medio ambiente. Yo creo que esto nos cuesta mucho hacer. O sea, podemos decir que el cambio climático es un problema tremendo y tal, pero a ver, y cuando yo me compro una ropa o como en un determinado sitio o voy de vacaciones, ¿qué impacto tiene esto en la situación global, ¿no? Este link creo que falta bastante por hacer, ¿no? Y en el día a día que estamos aquí, pues seguramente también, ¿no? Pues ¿por qué tenemos botellas de plástico de agua encima de la mesa? Bueno, esto ya entiendo que puede ser por razones de la organización debido al COVID. Bueno, pero quiero decir que hay cosas del día a día que son microdecisiones que seguramente no nos planteamos y no conectamos cómo nuestras actividades de cada día influyen en esto, ¿no? Bueno, hay algunas propuestas como la austeridad voluntaria y esto bueno, tiene una serie de discusión entre los filósofos porque esta austeridad debe ser voluntaria o debe ser una especie de condición social, incluso de las propias administraciones. ¿Se entendería esto como una limitación a la libertad o no? ¿O resulta que esto es necesario para poder seguir teniendo libertad? Ahí hay un debate muy interesante, ¿no? En cualquier caso, sí que la austeridad o este freno del consumo incontrolado es necesario, ¿no? Y como utilizan algunas campañas de cooperación internacional, el eslogan que es sencillo y yo creo que muy bueno, vivamos sencillamente para que los demás puedan vivir, ¿no? Y entonces tenemos que encontrar esa fórmula, pero sobre todo esa fórmula en nuestro día a día, en nuestras decisiones diarias. No quiero decir con eso que la responsabilidad de estas cuestiones sean solo individuales, por supuesto que no, pero sí que tiene que haber una red de concienciación ciudadana que de alguna manera es la que puede presionar a las administraciones y a los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ya una vez dado esta introducción sobre bueno,
lo insostenible del modelo actual de consumo, que además implica una serie también de valoraciones sociales, ¿no? Resulta de que el que tiene coche más grande tiene más amigos, o la chica que compra más ropas a lo largo del año es más guay, en fin, cosas de esas que encima son imposiciones sociales, ¿no? O sea que estas cuestiones implican muchos aspectos sociales, de relaciones, etc. Bien, entonces, en base a todo esto, creo que debemos de evaluar el concepto de bienestar y las relaciones entre las personas y las relaciones con la naturaleza. Yo creo que las relaciones con la naturaleza y las relaciones entre las personas están muy relacionadas, porque implica una relación de cuidado, de sensibilidad, de emoción, muchas cosas que yo creo que están relacionadas. En cualquier caso, quiero apelar a un concepto que es el concepto de las políticas del buen vivir de los indígenas latinoamericanos, que os sonará, que inspiran soluciones innovadoras frente a los desafíos ambientales y sociales del antropoceno. Entonces, es paradójico que yo vaya acudiendo a unas filosofías o teorías que no son occidentales. O sea, parece que los occidentales somos siempre los que más sabemos, los que más soluciones tenemos y los que mejor planteamos todo, ¿no? Bueno, pues esta filosofía, cosmovisión del buen vivir, que todos conoceréis porque incluso ha sido incluida el concepto del buen vivir en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, por eso se ha hecho quizás más, ha puesto más en las agendas internacionales, pues esta filosofía del buen vivir, que seguramente sería muy interesante discutir, más largo, pero yo creo que el resumen es que esta filosofía pone en el centro a la naturaleza, es una cosmovisión biocéntrica, no es una visión antropocéntrica. Es decir, una visión biocéntrica implica que la base es la biosfera, la base están los recursos naturales, los territorios de determinadas comunidades. Esto nos valdría para el caso de Urdaibai como el territorio de la reserva. Sería una visión biocéntrica, biocéntrica en la cual la persona es parte del territorio de la naturaleza, no está fuera del territorio, como sería una visión antropocéntrica que dice qué hago con esto, que me lo apropio, lo gestiono de determinada manera, ¿no? Entonces, esta visión biocéntrica lo que propone es el bienestar más allá de la acumulación material y del individualismo. En fin, sería un poco más largo explicarlo, pero es un poco esta visión de poner en el centro el propio territorio. Me decía una persona de un pueblo de la Amazonía ecuatoriana, me decía, nosotros tenemos oro en las montañas, pero no lo quiero, yo no quiero el oro, que lo dejen ahí, que nos dejen disfrutar de nuestros ríos, de nuestras aguas, de nuestras montañas, etc. Es un poco la idea, esto sería un poco exagerado, pero sería un poco la idea del biocentrismo, ¿no? de reflexionar en cuanto a la importancia de los propios recursos que tenemos en un territorio y de explotarlos para el propio beneficio de la comunidad. Es la comunidad la que tiene que decidir cómo gestionar esos. Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, como quería aterrizar un poco en Urdaibai, que es también lo que se pide en la pregunta, pues teniendo en cuenta esta visión de que el territorio es la base y, por supuesto, la base para las personas, que viven en ese territorio. En una reserva de biosfera lo más importante son las personas y en todos los territorios, pero en fin, en la reserva de biosfera está así definido, ¿no? Entonces voy a hacer voy a poner tres cuestiones sobre la mesa, que no son tres soluciones ni nada, pero son tres cuestiones a plantear sobre la mesa, ¿no? Una de ellas es el paisaje como bien común, es la defensa del territorio como cuidado de lo común, porque muchas veces no solamente el suelo privado, que también la mayoría del suelo, tanto en Vizcaya como en Urdaibai, es privado, y eso no quiere decir que se pueda hacer lo que quiera, pero sobre todo el espacio que es público, ahí tendríamos que estar controlando qué se está haciendo en ese espacio, ¿no? Entonces, el paisaje como bien común, porque hay una utilización del paisaje como recurso que no se gasta porque encima si una persona disfruta del paisaje o va a pasear, o ahora es que es tan famoso lo de los baños de bosque y todo esto, pues se utiliza ese recurso paisaje y encima no se gasta, y encima si lo compartes con una persona no lo tienes que repartir, sino que hace que pueda ser más interesante la utilización, ¿no? Entonces yo creo que hay que mantener y recuperar el suelo público, y aquí tenemos el problema de
el problema de los agricultores y agricultoras de Urdaibai, que tienen muchos problemas de acceder al suelo agrícola, y yo creo que esta es una de las claves de los problemas con relación al territorio de Urdaibai, el tema del suelo accesible. Hay experiencias muy interesantes de agroecología, como lo que antes ha comentado de gure aukera, gure platera. Hay muchas alternativas de producción ecológica, también hay catering ecológico, como el de Hortutika Agora. Bueno, hay muchas alternativas interesantes que yo creo que tendrían una potencialidad tremenda si hubiera más facilidad de acceso a las tierras, o sea, al suelo, digamos, utilizable para agricultura y ganadería. Luego está el tema forestal, que ¿qué os voy a contar? O sea, el tema forestal precisamente está un poco, digamos, sustituyendo a suelos que pueden ser agrícolas o que pueden ser agrícola-ganaderos o que pueden tener otros usos, ¿no? Entonces, en el tema forestal también hay alternativas muy interesantes como Kolore Guztietako Basoa, pero son alternativas que son alternativas sociales que están ahí presionando, pero que necesitan, yo creo, coordinarse con otras alternativas importantes. El tema de lo común, que yo antes decía, es porque las plantaciones de pinos y de eucaliptos sí que se plantan sobre terrenos privados, pero es que resulta que el agua que absorben, como el caso de los eucaliptos, que es enorme, el paisaje que transforman, una serie de cuestiones no pueden ser propiedad del privado que está plantando, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión muy importante y es la apropiación de una parte del territorio que es pública, ¿no? Como por ejemplo el disfrute del paisaje. Y luego también está el tema del forestal, quería decir algo más, pero bueno. Bien, y luego está el tema del turismo sostenible. Aquí, bueno, afortunadamente se ha firmado la Carta del Turismo Sostenible. No sé si nos va a conducir a mucho, pero sí que por lo menos se ha firmado la Carta Europea de Turismo Sostenible. Y esto al menos ha dado origen a una cosa, creo yo, muy interesante, que es que se pongan en contacto diversas agencias como Urremendi y otras que están en esa actividad del turismo, ¿no? Entonces, yo espero que esto pueda ser positivo, pero sobre todo lo que está siendo ya positivo es que se coordinen todas, bueno, muchas de las organizaciones que están participando en este tema del turismo. Segunda cosa, o sea, la primera sería, esto quería recordar, y para animarnos un poco, que en los años 70, cuando se hizo aquella planificación en Urdaibai para desecar la marisma y para construir una serie de playas artificiales con aparcamientos, casas, etcétera, esto es son unos planos que son de una planificación del año 77 de Saint de Sagun Busturialdea, se llamaba en aquel momento, y además hay una película que la podéis ver en la web sobre este tema que se llama Udazkena Busturialdean. Bien, pues aquí había un plan que desecaba las marismas y hacía un puerto artificial, le llamaban el proyecto de playas artificiales y se llamaba Plan Especial de Aprovechamiento de la Ría de Mundaka. Entonces, me quería fijar en esta palabra aprovechamiento porque para esta idea del desarrollismo de esa manera, ¿no? Que desaparecen, no es que desaparezcan, esas zonas públicas pasan a ser de uso privado con una serie de beneficios para unos pocos, ¿no? Mientras que la población de allí o otra población que puede ir de otros sitios se queda sin ese disfrute. Quería incidir en la palabra aprovechamiento porque es un concepto de este tipo de desarrollo en el que si no hay nada ahí parece como que no se aprovecha, ¿no? Es como los montes, que cuando hablas con los forestalistas te dicen, sí, pero es que, ¿cómo van a estar los montes ahí sin aprovechar? No, pues bueno, es que es otra forma de aprovechamiento, ¿no? Es una forma de que, por una parte, las poblaciones del territorio tendrán algo que decir y, por otra parte, este tipo de planificación pues puede ser, lo es para determinadas personas que se van a beneficiar, muy pocas, con relación a las personas que viven en ese territorio que tendrán algo que decir, ¿no? Pero bueno, quería deciros que anima un poco saber que esto se paró todo y que en el año 84 se declara la reserva por UNESCO y que mal o peor o mejor o algunas cosas podemos criticar, pero creo que podemos estar bastante contentas y contentos de que por lo menos tenemos una situación bastante controlable y tenemos también una estructura de gobernanza que, aunque con muchos fallos, existe una estructura de gobernanza de la reserva como territorio, ¿no? Bien, entonces, segunda cosa que quería poner sobre la mesa es la necesidad de un diálogo transdisciplinar,
porque todos los temas al final están relacionados. Creo que esto se ha comentado también aquí a la mañana. La salud, el medio ambiente, bueno, ahora con el COVID se ha puesto de manifiesto no solo la importancia del contacto con la naturaleza y zonas abiertas para la mejoría física y psíquica de las personas, sino también cómo la mala gestión del medio ambiente puede dar lugar a la expansión de las pandemias. Entonces, al final, es una salud, lo que podemos llamar salud global, no solamente es salud de que tengas bien los parámetros de la sangre, sino que es una salud global en el sentido de que está el medio ambiente, las relaciones sociales, la economía, la gestión, etcétera, relacionada. Entonces, es importante esto y es importante hacer una gobernanza participativa en la que las personas del territorio tengan algo que decir. O sea, yo creo que en Urdaibai es una cosa curiosa porque los cauces, en teoría y sobre el papel, están establecidos. O sea, hay un patronato, hay un consejo de cooperación, podría funcionar. No ha funcionado por una serie de razones, pero yo creo que tenemos todavía la oportunidad de oro, yo creo que en Urdaibai sí hay una oportunidad de oro, de que esta gobernanza participativa se pueda hacer. Y sobre todo porque hay potentísimos movimientos sociales, entre ellos Gernika Gogoratuz, y otros movimientos que pueden hacer eso, que pueden coordinarse entre ellos y exigir al patronato. Yo creo que falta un liderazgo, o como se quiera llamar, por parte del patronato y sobre todo una labor que creo que tendrían que hacer, que es de incluir todas estas alternativas sociales que ya existen y por lo menos potenciarlas y creo que, no sé si liderarlas o no, pero al menos sí dar empujes, ¿no?, a todas estas iniciativas. Y sobre todo los jóvenes. Quería decir que, bueno, hace poco me tocó hacer un informe sobre el estado de la reserva que pide UNESCO cada 10 años, en el que algunos participasteis, y veía que hay un movimiento de jóvenes que no se ve, es un poco invisible, pero que están como esperando que se les pida, ¿no?, que se les pida, no, que se les llame, que se les pregunte. Y creo que esto lo tenemos muy abandonado. Y creo que sería también una cosa a potenciar. Y por último, la tercera cosa que creo que pongo sobre la mesa porque me parece muy importante es el diálogo de conocimientos. El poner en contacto no solamente en diferentes disciplinas y no solamente a nivel transdisciplinar, es decir, las administraciones con las organizaciones sociales, con la universidad, etcétera, sino también un tipo de diálogo que tenga en cuenta a las personas del territorio. En las comunidades indígenas se habla mucho de... En las comunidades indígenas se habla mucho también del diálogo de saberes, ¿no?, del diálogo de saberes. Los indígenas que saben, pues no sé, de las plantas medicinales o determinadas cosas. Entonces, yo creo que este diálogo de conocimientos en nuestro territorio, que no tenemos esta situación indígena, creo que estaría, para mí, sería el hablar con las personas del territorio que están a pie en el día a día, ¿no? Y eso es lo que entiendo yo como diálogo de conocimientos, que es muy importante y nos puede enseñar muchas cosas. Y os quiero leer una cosa que dice, una declaración que dice, que también es de esta publicación del año 77, la misma publicación, que hace también Sain de Sagon Bustialdea, que dice, un pescador en Mundaka, y dice, sobre el proyecto de playas artificiales: no necesitamos playas artificiales. Las que tenemos son beneficiosas para todo el mundo. Lo natural siempre es mejor que lo artificial. Entonces yo leo esto y me quedo pasmada porque digo, este pescador de Mundaka me ha enseñado lo que es la sostenibilidad en una frase. Es que es verdad, porque es que no necesita playas artificiales porque las de ahí las puede disfrutar todo el mundo. Las que vengan no las podremos disfrutar todos. Y además dice, lo natural es mejor que lo artificial. Bueno, pero quiero decir que esto de saber lo que opinan las personas del territorio no es solamente porque teóricamente hay que hacer participación, sino porque realmente aprendemos y realmente creo que podemos llegar a consensos que al final son mucho más importantes a la hora de aplicar acciones. ¿Ya he acabado de tiempo? No, acabo. Entonces, creo que es importante, hay un concepto de ecología de saberes también, pero en fin, y tener experiencias directas con las personas que están trabajando, por ejemplo, en lo de Gurotuteka ahora, que están trabajando en Gure Platera Guraukera, una serie de cuestiones muy interesantes que hay en este momento y que conozcamos cómo se hace un tomate
hasta que llega nuestra ensalada, ¿no? Porque aunque parece que todavía esto ya no, sí hay niños que no saben que la leche no sale de los tetrabrís, sino que sale de las vacas, ¿no? Por ejemplo. Y luego, por último, quería llamar la atención sobre la importancia de recuperar las sensaciones, las emociones, sobre el reconectar con las cosas sencillas, que parece que las emociones están como, o las tenemos como apartadas porque eso no es científico. Entonces, yo creo que hay cuestiones muy relacionadas con la sostenibilidad, con el desarrollo de las personas, con el desarrollo humano sostenible, que están muy desarrolladas, que están muy relacionadas con las sensaciones y con las emociones, con disfrutar de las cosas sencillas, con aprender no solamente cuestiones memorísticas o aprender leyendo un texto, sino aprender emocionándonos, pues porque ha habido un hecho o un contacto o un link ahí que nos ha hecho emocionar, ¿no? Y entonces quiero acabar con una frase de Francisco Mora, que es un neuropedagogo, que dice: sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria. Y recordar, por último, la importancia esta de los baños de bosque de los japoneses, que surgió en los años 70, un poco como reacción a esta desconexión con la naturaleza que tenemos en las sociedades, ¿no? en las sociedades, las comunidades urbanas, y surge precisamente como la manera de volver a las sensaciones, ¿no? Ahora se está poniendo aquí o se está poniendo poco a poco de moda el tema este de los baños de bosque. Y bueno, ¿por qué no? Como una alternativa posible, creo que en Urdaibai tiene una gran potencialidad y de hecho creo que ya los de Urremendi están un poco mirando estas cosas, ¿no? Y bueno, pues nada más. Eskerrik asko. Bueno, sí, que es el que falta, claro. Bueno, eskerrik asko, Roberto eta Miren. Yo creo que Roberto nos ha dado esas pinceladas sobre la falta de respuestas globales ante la crisis civilizatoria, ¿no? Y bueno, y nos ha presentado pues esas alternativas energéticas, el papel de las empresas vascas y bueno, y también las no políticas del gobierno vasco en esta materia, ¿no? Y bueno, y también creo que ha sido muy interesante los aportes de Miren, ¿no? Sobre la transición del antropocentrismo al biocentrismo, ¿no? Y bueno, y cómo tenemos que repensar el bienestar en esas claves, ¿no? Y lo ha tratado de aterrizar en Urdaibai, ¿no? Y bueno, y ahí las ideas voy aprovechando estas últimas ideas de Miren, también pues para poder introducir a Ramón, ¿no? Ella hablaba del paisaje hábitat como bien común, ¿no? En Urdaibai. Ella hablaba de los diálogos transdisciplinares y también de los diálogos entre conocimientos. Y eso, pues bueno, como ya hemos interactuado también en otros espacios, pues señalar que concuerda mucho pues, con lo que estamos trabajando en el grupo de Urdaibai del proyecto Territorios en Conflicto, que esta mañana ha presentado María, ¿no? Con esa idea de conflicto capital-vida, ¿no? En la reserva de la biosfera, ¿no? Que nos pone en el centro pues, esta crisis ecosocial, también algunos megaproyectos, que de eso igual no hemos hablado tanto, pero podremos hablar también después. Tiene que ver también pues, con esa falta de liderazgo institucional y el poco protagonismo de la sociedad civil y de las voces que no escuchamos en lo que pensamos que tiene que ser el futuro de nuestra comarca, o tiene que ver también con todas esas alternativas potentes que ya existen, pero que, bueno, que necesitan de más articulación o que necesitan de mucho más diálogo entre las instituciones y lo comunitario, ¿no? Entonces coincide bastante. Bueno, pues en esa onda estamos en TC, ¿no? Y bueno, y aprovecho para presentar a Ramón, ¿no? TC en Urdaibai, pues bueno, también ha sido un proceso que llevamos 3-4 años, con infinidad de talleres, con los actores de la comarca, ¿no? En la primera fase tuvimos 3-4 talleres, en Bermeo, en Guernica, con jóvenes, con mujeres. Ahora, en esta segunda fase, hemos hecho una foto de la comarca, donde Ramón, con otras personas, con Rosa, que está ahí atrás, con
con Xavi, que hoy no ha podido venir presencialmente, ¿no? Gente que conoce bien la comarca, pues nos hicieron esa foto de la comarca, más allá de una foto de la comarca, porque como veremos ahora Ramón también nos va a hacer unas propuestas. Luego estuvimos reflexionando también en otros talleres cómo habitar el territorio. Hemos hecho otro taller de voces plurales, de voces silenciadas, esas voces que no escuchamos, y un taller final que tenemos previsto hacer a final de este año en esta fase del proyecto. Y todo ello acompañado de otro mini proyecto, lo menciono también, está ahí Sara, de Gerizpitatik Amaika Izpi, que es el de las voces silenciadas, porque según habíamos diseñado este proyecto, lo que nos dimos cuenta es que hay muchas voces excluidas, marginadas, de mujeres diversas, de la gente del mundo del ámbito rural, de los colectivos de migrantes, por ejemplo, ¿no? Que no están participando de esto, y entonces iniciamos una serie de procesos pues, para tratar de incorporarlas. Bueno, pues en todo este mare magnum de cosas que estábamos haciendo, también quiero colocar un poco la intervención de Ramón, ¿no? Porque Ramón pues ha escrito este libro, que todavía está a la venta, no tardará mucho, imagino, en estar en libre disposición. En la segunda edición. En la segunda edición, eso es, hay que acabar la primera, que es El declive económico de Busturialdea Urdaibai, y con los dilemas y con sus propuestas, ¿no? Que es un poco lo que nos va a presentar hoy, ¿no? Porque a Ramón le preguntamos eso, cómo impulsar el sector económico en el ámbito tecnológico y en la creación cultural de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, ¿no? Y sobre eso va a versar su intervención. Ramón es licenciado en Derecho y Economía. Ramón es además doctor en Ciencias de la Información y catedrático de la Comunicación Audiovisual en esta universidad, y en la actualidad pues, profesor emérito. Es autor de muchas obras. Zayo pues, ha publicado numerosos artículos sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, así como de corte sociopolítico. Además de haber dirigido pues, 12 libros, y este último pues, es el que nos va a contar, ¿no? Esto que es resultado pues, también del trabajo que está haciendo dentro del equipo de Urdaibai de Territorios en Conflicto. Cuando quiera, Ramón. Eskerrik asko gonbitagatik. Hitzaldia, Gernika Gogoratu zen proiektu baten baitan prestatuko liburuaren laburpena da. Bakarrik laburpen bat. Hitzaldia bi izati ditu. Lehenengoa azalduko dute zelan Busturialdea goinbeheran dagoela, eta hori azaldu nahi dute detaileraz, eta bigarrenean erronkak eta irteerak. Naturalmente, el punto de vista en el que me sitúo es un punto de vista más de economista, por un lado, pero también de práctica política, y no me sitúo en aspectos de la subjetividad, sino en aspectos que puedan ser compartidos por algunos agentes, probablemente no por otros, porque vivimos en sociedades de conflicto. De hecho, en los puntos de vista que se van a sostener, yo no creo que haya análisis de datos, sin más, sino análisis que tienen siempre referentes conceptuales detrás, y yo voy a decir cuáles son los míos, que naturalmente se han dicho muchísimos esta mañana, ¿no? Referentes como vivir de otra manera, mediante la prioridad del mantenimiento del entorno y las pautas medioambientales, de los que somos una especie que además debe favorecernos, debemos guardarla, la protección de los bienes comunes, la defensa de lo público, la ordenación razonable del territorio frente a los intereses privados, la provisión de una vida digna, el impulso igualitario y democratizador, la gobernanza participada, los espacios de autogestión, la solidaridad en los cuidados, la igualdad de género, la territorialización de las cadenas de producción, la solidaridad intergeneracional, la movilidad sostenible, el ahorro energético y de recursos, la revalorización del sector público como referente de políticas y el ejercicio de la soberanía colectiva en las dimensiones nacionales, democráticas, sanitarias, tecnológicas, culturales y energéticas. Dicho esto, que es una especie de carta de presentación de por dónde vuelas más o menos y qué es lo que quieres, habría que decir que también hay que asumir otros referentes, que son más pedestres, que están más a pie de tierra. Hay necesidad de argumentar en estos terrenos desde los valores añadidos de una comunidad, desde los equilibrios intersectoriales entre los distintos sectores que generan las economías, sea capitalistas, sea de otro tipo, sobre el crecimiento del empleo, sin empleo no hay bienestar posible, sobre la calidad contractual, porque si no hay abusos, sobre la implantación empresarial sostenible, también apoyada desde lo público, la ocupación suficiente, la productividad para no perder competitividad, los equilibrios demográficos, el nivel de renta, la tecnología,
Por lo tanto, esas partes que suelen estar más en los media y que nosotros no sacamos tanto a relucir en nuestros debates, creo que casar ambas perspectivas es el reto que tenemos para hacer propuestas convincentes y propuestas, por lo menos, que como yo soy muy desconfiado respecto a las instituciones, para tener, digamos, una idea clara de lo que es lo que se quiere, porque se podría hacer si se quisiera. Por lo tanto, ese es un punto de vista que me parece que puede ser útil a efectos prácticos. El declive socioeconómico. Yo creo que hay varios indicadores significativos de la estadística convencional que reflejan este declive económico de Busturialdea. Y algunos diréis, bueno, este señor ha utilizado índices convencionales. Pues sí, lo he hecho a propósito, precisamente para que sean incuestionables los datos de los que se parte, para que no se puedan luego reclamar que es posible otras políticas. Es decir, que si hubiera hecho un análisis en forma de análisis de la tasa de ganancia, análisis de la composición orgánica capital y otras que se podría hacer perfectamente aplicándolo al territorio, me hubieran cuestionado por razones de que ese método no es compartido las conclusiones. Como no voy a hacer ese favor, utilizo la estadística oficial de cara a sacar conclusiones que van en la misma dirección que si hubiera hecho otro tipo de modelo de análisis. Y en ese sentido, el PIB per cápita, del que tengo los mismos análisis críticos que aquí se han expresado, dice que está 22% por debajo de la CAP en 2018. Es decir, es la 18 de las 20 comarcas en las que se reparte la comunidad autónoma en el ranking. Por tanto, está en una posición más bien baja de PIB por habitante. Y se refleja también en que su PIB total pues es, digamos, más bajo en Vizcaya respecto a la población que supone en Vizcaya. Es un indicativo. Otro indicativo es la estructura del valor añadido bruto, que sería lo mismo que el PIB menos los impuestos indirectos. Nos damos cuenta que la estructura tiene un peso, digamos, significativo de la agropesca. Ahí incluiríamos también la producción en caladeros índicos, es decir, esa labor, de alguna manera, de extracción seguramente muy abusiva que se hace en los caladeros índicos, pero que suben el índice de la agropesca, puesto que las sedes están situadas en el territorio de la comarca. En industria de energía ha ido bajando, como se ve, del 26 al 19%, construcción otro bajón de 3 puntos a lo largo de 18 años, o en los servicios donde hay un incremento precisamente en sustitución de los ámbitos que se han ido dejando por un declive económico concreto. Comparativamente, si viéramos la estructura tanto de Vizcaya como en relación a Urdaibai, vemos como en Vizcaya la agropesca no supone significativamente nada, la industria es parecida a la de Urdaibai, la construcción es también algo superior y en servicios, digamos, es mucho más alto. Esta es un poco la visión. Pero ¿qué ha pasado? Que el peso de la industria antaño era mucho más alta. Desde 1996 a 2018, en 22 años, descendió 8 puntos en Vizcaya y 12,2 en Busturialdea. Es decir, cuando se dice, no, baja igual que en Vizcaya. No, ha bajado más que en Vizcaya. La comarca con 19,5% tiene una media cercana a Vizcaya, pero menor a la de la comunidad autónoma. Por lo que cabe seguir hablando de una comarca industrial, aunque en paulatina desindustrialización. Y esta es una de las fuentes de preocupación en la que insistiré bastante. Otro indicador es el declive en el empleo. Se ha estancado la población ocupada en Busturialdea en estos 17 años. Lo que afecta, y está afectada sobre todo por el descenso muy significativo de la población ocupada en industria. Y eso, que cuando hablamos de población ocupada en industria nos referimos tanto a la que trabaja en la comarca como la que está viviendo en Urdaibai, pero sin embargo trabaja fuera. Por lo tanto, es un saber que está todavía en esas personas, por más de que no lo pueden aplicar en su territorio. Y ahí nos encontramos que en Bermeo ha caído 18 puntos, en 18 años, 8 puntos la población ocupada en industria y en Guernica aún más, 14 puntos. La población ocupada sí, la estructura, como veis, es muy distinta. Antes hemos hablado de los valores añadidos y ahora de la población ocupada, como la diferencia entre la CAP y Busturialdea. En Busturialdea la agropesca supone 3 veces más que en la CAP, y eso que en la CAP Álava sube mucho el índice, digamos, sobre todo no por pesca, obviamente, sino por agricultura. En la industria es prácticamente similar, en construcción es similar y en servicios la CAP está algo más alta, aunque en el espacio Busturialdea ese crecimiento del 70,8 hasta el 75 es previsible en función de las decisiones políticas que ya se están tomando para que se vaya en esa dirección.
El peso de la población ocupada en la industria, como veis, es todavía superior en 4 puntos a la de Vizcaya, y 1 punto superior a la de Vizcaya, perdón, a la de la comunidad autónoma. Pero buena parte de esa población ocupada, insisto, trabaja fuera de la comarca. Y en cambio, eso quiere decir que hay una memoria industrial en las personas que trabajan, tanto las que tienen una tradición de trabajo como las que han estudiado, que van enfocados especialmente a la actividad económica industrial. Y ahí se ve cómo de los 21.680 personas activas, solo 11.000 empleos, 11.900 empleos eran en la comarca, según los índices más fiables al respecto. Por lo tanto, si es 56%, significa que el 44% se va todas las mañanas a trabajar fuera, especialmente de Guernica, pero también de Bermeo, aunque menos. La aerografía de las 100 primeras empresas de Busturialdea es solo hay una gran empresa, que sería Mayer, que está en Allanguis, aunque pegando a Guernica, 3 empresas medianas grandes, casi todas bermeanas, y el resto pequeñas y microempresas. En 2018 solo había 9 empresas con más de 100 empleos, 6 con sede en Bermeo, a través de las conserveras sobre todo, y Barsilá, una multinacional, y 3 en la comarca de Guernica-Aldea, es decir, Mayer con sus 2 divisiones, además de Losal y Ebaki. Las 20 primeras suponían así el 80% de la facturación. Queda, por tanto, que el resto de empresas solo absorbe el 20% de la producción. Es, por tanto, una sobreabundancia de pequeñas y un peso escaso de las pequeñas en lo que sería el PIB, que es ya muy micro. Es decir, nos encontramos medianas grandes, medianas, pero luego hay un vacío de pequeñas para que sean más microempresas que otra cosa. Y estas serían las empresas, que no voy a detenerme en ellas, pero como veis algunas son relevantes, como de Mayer o las empresas de Bermeo, una detrás de otra, todas conserveras, aunque ojo con Bermeo, cuando hablamos de Bermeo son las conserveras que tienen una producción industrial, más aparte está la pesca, en la que se contabiliza tanto la pesca de bajura, que es limitada comparativamente con Ondarroa y otros, pero sobre todo pesa mucho los atuneros congeladores que están en el Océano Índico, pero sus sueldos o su imposición, sus sedes fiscales están en Bermeo. Por lo tanto, se contabiliza aquí, y esto que le ha salvado a Bermeo, de que tiene un proceso fuerte de industrialización, le ha salvado a Bermeo, en el sentido de poder contar con un capital propio afincado que apuesta por otras actividades, además de las que hacen en el Índico. Cosa que no le ocurre a Guernica, donde todo su capital privado huyó en los años 80, espantado por atentados y otros, y no ha vuelto nunca jamás. Y, por tanto, hay un problema también de generación de capital privado de cara a proyectos industriales. El sector primario, tercer tema que querría tocar, en Busturialdea mantiene un peso específico superior a la media, lo hemos visto. Genera el 15% del valor añadido, pero tened en cuenta que estamos sobre todo hablando de esos caladeros del Índico que ocasionalmente pegan un rebote como el 2012 o 2017. Porque como población ocupada solo supone el 3,3% en el 2020. ¿Qué quiere decir? Poca población ocupada en porcentaje, sin embargo, una alta productividad, porque en el peso, en el valor añadido bruto es alto. ¿Quién lo hubiera dicho? Una alta productividad en el sector primario, pero sobre todo se debe a factores extractivos, de que lo saben muy bien en América Latina en qué consiste eso, ¿no? Hay más explotaciones agrarias, pero aquí vienen un poco los dramas de Busturialdea, que de haber tenido de acoger el 15% de la superficie arbolada de Vizcaya, cuando realmente su proporción es muy pequeña, el 4% de territorio, el 30% de los encinares está ahí y el 15% de los bosques atlánticos, pero también está allá el 20% de eucaliptos y el 14% de coníferas, que ya se han reinvertido ya los datos según me consta, ¿no? En las proporciones internas entre eucalipto y pino ya se han invertido, porque tras la tala de la banda marrón o por el riesgo que podía encontrar, uno pasea por el Manteo con mucha frecuencia y se encuentra que hay plantaciones automáticas autorizadas como son de eucalipto, a pesar de que, para mí, si no he entendido mal la cosa, tendría que haber una incontabilidad radical y, digamos, central entre tener eucaliptos y una reserva de biosfera. Yo espero que algún día le llame la atención de UNESCO a esta comarca para decir, esto no puede ser, porque ¿dónde está la reserva si está absolutamente rodeada primero de pinos y ahora de eucaliptos en sustitución? Eso, más que un baño, digamos, de monte, va a ser un baño, no sé, de ese polvillo desagradable que a veces suele haber en las zonas estas absolutamente resecadas, ¿no?
No se puede hablar tampoco de fuga de talento local. Dice, ¿hay fuga local? No, lo que hay es un reparto de otra manera, pero lo que sí hay que costar, y esto insistía mucho María el otro día, es la idea de que tenemos unos recursos humanos muy significativos con un nivel de cualificación, especialmente el femenino, en cuanto a titulaciones, que no encuentra, oportunidades en su comarca. Y sin embargo, pues esta es la otra reserva de la reserva. Es decir, que cuando se dice, ¿qué tiene la Industrialdea, la reserva? Bueno, pues lo que tiene es otra cosa tan importante o más. Es un vivero de conocimiento por sus, personas cualificadas, tanto femeninas como masculinas, pero también porque ha habido un repunte en el rejuvenecimiento por abajo por el hecho de la inmigración, lo que hace que respecto a Vizcaya, en las primeras edades, hay mayor rejuvenecimiento que en el resto de Vizcaya. Lo cual hay una oportunidad también de que se pueda repensar alrededor de los recursos humanos el futuro de los procesos económicos de la comarca. Y por eso también puede ser perfectamente un vivero de conocimiento que está esperando esas oportunidades, tanto en ciencia y tecnología aplicada, para eso hay pabellones, para eso hay sitios, para eso hay incluso reservadas zonas como en Muxica, un territorio enorme para poder implantar empresas de otro tipo a las de la industrialización anterior, sino una industria de tipo sostenible, y en el ámbito cultural, donde la comarca, de parte de tener, un nivel de euskaldunidad significativa y experiencias interesantes como las de Astra, pues tiene una proliferación de grupos musicales y coros, además de experiencias de pequeños conciertos que hacen que sea un hábitat natural la escucha y la acción musical. En Vizcaya, Busturialdea es la segunda comarca con más alta tasa de actividad femenina. Es decir, esto sorprende. Bueno, ¿y esto es bueno o malo? Pues bueno desde el punto de vista de las oportunidades que tienen las mujeres, pero malo también porque esa autonomización femenina, en la medida que también se sigue haciendo cargo de los cuidados, pues cabe cuestionar su carácter emancipador si además tiene que dedicarse a trabajos descualificados, a cuidados, y toda esa actividad, y al cuidado de los mayores en especial, porque también el índice sobre envejecimiento tan es más alto que la media de Vizcaya. Y además, como es una zona a la que vienen cada vez más personas de edad a residencias, pues su proporción entre el volumen de personas que tienen alta edad y las que están en su conjunto, pues resulta que es un punto mayor. Lo cierto es que la brecha de género es alta, pero ha descendido mucho, 20 puntos en unos 20 años, de tal manera que su diferencial es menor que el diferencial que hay entre hombres y mujeres en Vizcaya. La disposición en renta, el diferencial también es menos acentuado que en la comunidad autónoma y en Vizcaya, disposición, refiero, de renta de las mujeres. Tras la pandemia, la tasa de paro, que antes estaba en una zona bastante alta, ha descendido, pero es porque a otros les ha ido peor. Quiero decir que en el caso de Bilbao, Gasteiz, Kerraldea, ahí con los ERES especialmente y los ERTES, golpeó muy fuertemente, y salvo Bermeo, donde sí que ha empeorado la situación, ha habido un desplome temporal. Una cosa sorprendente, que a mí es una de las cosas que más me llamó la atención, es que no hay correlación entre los índices de PIB y renta personal disponible en la comarca. La renta personal disponible está en la media vizcaína, es la número 11 de las 20, a pesar que ya decíamos, es la 18 respecto a la CAP, en lo que se refiere a la producción per cápita. Y el índice está, casi en la media, 92 respecto a la CAE, y Guernica tiene un 97,7. Y en cambio, Bermeo era la 19 de las 20 pueblos de la comarca, está en un ranking muy bajo, cuando, sin embargo, en PIB per cápita era de las más altas. Hay contradicciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la gente no solo vive de trabajar, y también hay cada vez más rentistas, hay cada vez más jubilados, hay gente que opta por situar sus residencias en estos lugares, y las rentas de trabajo pues siguen bajando no llegan ya al 60%. Y el envejecimiento, el descenso bruto de la natalidad, los problemas de empleo y el crecimiento de pensionistas y rentistas están cambiando también el paisaje social. La desigualdad interna, pues aquello no es un paraíso. Entre las rentas más bajas y más altas, pues Busturialdea en un mal lugar en el ranking intracomarcal de rentas familiares. Está el puesto 19 sobre 20 en el índice que compara el 20% de familias con menos ingresos con el 20% de las que tienen más ingresos. E intracomarcalmente, además, las distancias entre los pueblos no son mejores. Y el diferencial entre el municipio de mayor renta
per cápita, de renta per cápita media, que sería Murueta por los chalés, no porque haya más producción, aunque también hay bastante producción, porque ahí se contabilizaba lo que producía Exteriores de Murueta, y el de menor pues era de 40 puntos. En suma, terminando esto del declive, es una foto negativa de Busturaldea, pero reversible, y se necesitan tratamientos estructurales, además de vendajes o apaños. Basándose en sus puntos fuertes, la reciente juvenilización con la inmigración, la alta cualificación, la fidelidad al territorio, la gente no se quiere marchar de allí, por lo tanto estaría dispuesta a apostar por su territorio, el hecho de la reserva, que es un activo y no un demérito, la escaldunidad, la tradición industrial y marina, los posibles cambios de paradigmas económicos sostenibles que ahora están, digamos, en el candelero, está a la espera de que haya decisiones en profundidad que se correspondan a la misma. Y la pregunta es, ¿estarán a la altura las instituciones? Pues aquí, entre nosotros, pues por el momento no se puede ser muy optimista. Este informe que os estoy diciendo aquí, que pensaba hacerlo en Vizcaya, a propuesta en las Juntas Generales, a propuesta de tanto de el Carrequín Podemos y H. Bildu La Limón, pues fue denegada. Es decir, no quieren oír hablar de los problemas de la comarca. Con lo cual ya es un no quiero hacer, es que no quiero ni oír para no tener que hacer. En este sentido, bueno, esa especie de ausencia de escucha activa y pasiva, pues realmente no nos coloca en una buena posición ni en un buen optimismo al respecto, pero por insistir que no quede. Segundo tema, he resumido todos los dilemas estratégicos en solo 6. Primero, yo no voy a dar las soluciones, aunque apunto algunas, para discutir, dialogar, prospectar, y ya no es cuestión de opiniones o ideologías, sino que los agentes se pongan de acuerdo, siempre que haya actitud positiva para acordar. Habría que apostar solo a actividades silvoforestales con madereras, que ya lo hacen, la pesca lejana más la bajura con conserveras, que ya se hacen, y servicios asistenciales y turísticos. Hoy en día este es el modelo que estamos teniendo, este. Y la pregunta es, ¿y la industria que está desmantelándose? ¿Y apostamos por la de alto o de bajo valor añadido? ¿Sobre qué áreas industriales vamos a pivotar? Explorar solo la industria alimentaria, que en Bermeo están en ello, o de la madera manufacturada, que es el caso de Goin o de Ebaki. ¿Qué industria tradicional y nueva en la época de la descarbonización y de la digitalización? Entonces, leyendo el plan territorial parcial de la Diputación de Vizcaya, que tardó 6 años en elaborarse, y ese era el producto, pues es muy preocupante, porque su modelo es este que apunto ahí arriba, y se parece un montón al que ha contado antes Miren, de las playas del año 77, que están en el plan de la Cámara de Comercio del año 72, que cuando hicieron aquella maqueta en Guernica, 72, franquismo, y donde venía ese plan horroroso, y que alguna gente de allí no tuvo otra ocurrencia que robarlo para expresar, no había otros cauces para expresar la indignación y el cabreo, y que aquello podía ser un problema serio, que finalmente no lo fue, porque es que toda la comarca estaba muy en contra de ese proyecto. Por tanto, ¿cómo puede ser que en plena democracia de 2014 haya un plan que rescata los conceptos que ya estaban en aquel plan, que sí desecaba las marismas, pero sí apostaba por el turismo, por los servicios sociales, servicios en general, y por llevar allí, este es un poco el detalle, la industria que no quisieran en Ezkerraldea ni en Bilbao? Este era un poco el concepto del año de la Cámara de Comercio 72. Bueno, no parece que hayamos mejorado tanto, porque el modelo en última instancia se parece mucho al de aquel. Y la pregunta es, ¿no le da a Busturialdea ventaja la digitalización, en la que se supone que la Unión Europea está en curso, la nueva alimentación, la transición verde? Habida cuenta que en la reserva está la reserva y, por otro lado, esta comarca con recursos humanos cualificados, pues por el momento no lo ven las instituciones, porque si nos fijamos en los proyectos de Neste Euskadi, no están en Osasunberri, no está en los data centers, no está en el I+D farmacéutico, ni en el Food Hub de Vizcaya o el Euskadi Basque Country Tourist Intelligence. O sea, nada de todo eso está. Lo único que están son el proyecto Guggenheim, que voy a referirme ahora, está, quizás en Asti puedan hacer algo, y van a arreglar un poquito el puerto de Bermeo. Y prometen que quizás pueda haber un plan a medio plazo de repensar a ver qué se puede hacer con la reserva de UDB. O sea, esto es lo que hay. Claro, y al mismo tiempo las empresas como Iberdrola, Sener, Petronor, Energía Renovable, Gestam y compañía,
no se les ha dicho, oiga, tienen un sitio adecuado para que la expresión marca verde fuera magnífica siempre que cumplan con que la marca lo es de verdad y responde al fondo. No ha habido invitación, se orienta más a otras comarcas esos proyectos de las grandes empresas privadas. Y luego la otra consecuencia es, ¿qué pasa con estos proyectos de Euskadi Next si resulta que no se aprueban los proyectos de pequeñas empresas en colaboración, donde es real que si estas empresas lo hacen va a haber demanda a las pequeñas y va a ser un bienestar colectivo? Se puede poner mucho en duda el lado social y el lado del distribuidor de esta apuesta por los grandes proyectos de las grandes empresas de Vizcaya como tal. La otra opción, aparentemente, que tampoco aparentemente es hiperecologista y que coincidiría realmente con este diagnóstico de Diputación Foral, sería déjenlo todo como está. La reserva se protege, se congela, a lo más un parque temático turístico, pero sin inversiones productivas. Y claro, la pregunta es, ¿y a costa del futuro para la juventud? ¿No necesitamos proyectos de desarrollo sostenible controlados? La comarca solo debe ser, porque no se quiere montar y construir nada, una residencia de buen vivir. Claro, ahí hay el otro dilema que se nos plantea. O más bien, habría que apostarse en dos direcciones. Por un lado, un futuro económico sostenible, incluida la industria de nuevo tipo, y luego pensar que con estos recursos humanos cualificados, pues hay varios vectores, por ejemplo, como un parque de polo tecnológico de industria limpia que podría ubicarse en la zona y para lo que sería absolutamente idóneo, pero por el momento no hay rastro ni trazas de que así se vaya a plantear. Segunda cuestión, y esto seguro que es polémico. ¿Qué supondría un Guggenheim Urdaibai? Miren, ya tiene experiencia que estuvimos hace muchos años en una charla hablando sobre el anterior proyecto Guggenheim Urdaibai, y donde, en mi opinión, yo estuve muy en contra. Y estuve en contra por el hecho, por dos factores. Uno era porque liquidaba un edificio emblemático queridísimo para la zona y para Vizcaya, y dos, porque no daba garantías de que aquello no se convirtiera meramente en un parque temático de turismo masivo disfrazado de digamos, Arlán o además ubicado solo en una zona y con presión sobre la desembocadura un poco de Oca, en la zona esa. Bueno, por eso, en el caso que se plantea ahora, lo han pensado, como aquello fracasó, parece que lo han pensado mejor y no tiene los problemas del fracasado proyecto Urdaibai. Primero, no se destruye un edificio, sino que se recuperan dos, el de Dalia y el de Murueta, que van a estar pronto, digamos, libre absolutamente, porque toda la producción ya se ha pasado a la ría. Y se acota más el espacio de uso para evitar un turismo masivo y se descongestiona. Es decir, que es una cinta que recorrería según lo que hemos leído. Pero, y bueno, vamos a hablar primero de los aspectos interesantes y luego los problemas que no son menores. Interesantes, bueno, podría generar empleo en el sector terciario, podría tener un efecto, como suelen tener estos efectos, y Bilbao lo ha experimentado, atracción de clases creativas que pueden ubicarse en la comarca. La razón puede ser una razón añadida, como está tan impresentable, en mi opinión ahora mismo, la reserva, puede ser una razón añadida para que se mejoren bastantes cosas, porque no pueden estar a la vista tanto eucalipto, tanto pino y tanta una ría que todavía es una ciénaga y con una agua contaminada si uno se va a bañar en San Antonio. Eso no es presentable si es que estamos hablando de la reserva de biosfera con un Guggenheim majestuoso a su vera. Situaría la comarca en el mapa de inversiones, significaría una marca prestigiosa para Busturialdea, podría mejorar el nivel cultural, permite compartir con otras gentes una reserva de las que somos guardeses y no propietarios. Bueno, todo eso, digamos, está entre los aspectos que podría ser interesante. Los problemas, ¿por qué es un proyecto secreto? Nadie conoce el proyecto. Solo a unos periodistas les han dado unas minucias. ¿Por qué no se pone a discusión pública de agentes responsables para que eso mejore y se haga así parte de la ciudadanía como un proyecto colectivo, mejorando lo que sea mejorable y eliminando todo aquello que sea desechable? ¿Y por qué no se abordarían los problemas que seguro que va a traer? Por ejemplo, el encarecimiento de la vida en toda la comarca donde se ubica. Subirá el precio de la vivienda, los costes de las cosas, la hostelería, ahora cambiará los hábitos sociales y todos esos efectos va a tener. ¿Cómo no tener un plan social para asumir simultáneamente un proyecto que palíe estas cuestiones? Por ejemplo, empleos, habida cuenta que los empleos preferentes que va a generarse en hostelería debajo del añadido, normalmente no van a ser para la gente cualificada de la comarca, sino gente que vendrá, digamos, a trabajar allí detrás de la barra. Y eso no es generar empleo en la comarca, eso es traer problemas de otro lado en todo caso y no para generar empleo
cualificado. Y además no le da salida a la gente de la comarca. Y por otra parte, se requieren condiciones imprescindibles de garantizar. Ese proyecto debe tener unas pautas clarísimas de respeto medioambiental, o sea, pero detallada en la minucia y de mejora de lo que hay. No apropiación privada del espacio común público que es el corte de la ría, que es de la ciudadanía. No pueden acotarlo y ponerle horarios, por ejemplo, y que aquello se convierta en una actividad privada. En ningún caso tampoco un turismo masivo afectando a la reserva, aunque en Guernica las cifras se están manejando y ya llega esa gente a Guernica, según los últimos datos que daban, sumando el conjunto de gente que va ahí, pero se trataría de descongestionarla. Compensación en vivienda protegida, es decir, tendría que haber un plan específico de vivienda porque la vivienda se va a poner por las nubes en esa zona y lo que queríamos era afincar a los jóvenes del territorio, no les damos empleo y encima además les robamos los lugares de residencia porque se le encarecen. O sea, esto no pensar que un proyecto así tiene efectos enormes y luego la participación. Bueno, los cauces actuales pues no son participativos, no existen. Y también, por otra parte, hay una mejora de viales que no se ha desarrollado. O sea, ¿cómo se piensa? Solemos tener proyectos talismán que parece que lo van a resolver todo y lo que pueden hacer a veces es empeorarlo todo. Por eso habría que poner el interrogante y, entre comillas, para saber al final eso cómo va a ser. Y la mejor manera para que fuera un proyecto colectivo es que haya una participación y se encaren los problemas derivados que ahí se deriven. Y, desde luego, por sí sola es una iniciativa insuficiente, pues no puede sustituir a un necesario plan integrador intersectorial de desarrollo económico sostenible para la comarca. Termino enseguida. ¿Por dónde vertebrar un salto también dentro de la agricultura y la foresta? Simplemente un dato. Choca que en Vizcaya se contempla por parte de Diputación la plantación pública de 1.000 hectáreas de roble en 5 años, bienvenido sea, mientras que el crecimiento de eucalipto a costa del pino va a ser de 3.300 hectáreas año. Aquí algo no cuadra. Es decir, que el eucalipto, por más de que se planten más robles y cada uno pongamos un arbolito en la esquina, pues va a seguir dominando el paisaje y desecando y destruyendo no solamente donde se ubica, sino también toda clase de acuíferos que pasan por al lado. Cuarta pregunta, ¿cómo profundizar en la política de igualdad social, puesto que hay más desigualdad que en otras comarcas, y de género? Pues aquí los criterios sociales en la planificación están presentes. Por eso la economía no es un asunto de los agentes económicos, es un asunto de los agentes sociales, económicos e institucionales. Y digamos, yo lo dejo ahí para la estructura que se supone que debería asumirlo. Quinto tema, y el capítulo educativo, que no está presente para nada en ningún modelo de los que las instituciones están manejando. Pues cómo adaptar la FP y los estudios de posgrado especializados. Guernica-Aldea y Bermeo tienen oportunidades o posibilidades de ser lugares, digamos, para posgrados especializados, o en temáticas donde temas de paz o transición verde, está la cátedra UNESCO y está Guernica-Goratús y otros, sería un lugar indicadísimo para que los posgrados universitarios pudieran tener estas sedes descentralizadas especialmente. ¿Cómo reordenar el desorden institucional? Y termino con esto, y el ninguneo de la sociedad civil. Porque es verdad que ahora, desde hace muchos años, me contaba María, pues se reúne en este foro alrededor del patronato, pero el nivel, digamos, de influencia en las decisiones es, vamos a decirle, limitado. Es decir, que las decisiones ya vienen preparadas, gestionadas desde arriba, y el planteamiento es más como sorteo, esa especie de lugar de paso por el que tiene que ir este informe, que no cómo participa esta gente, en que conjuntamente instituciones, sociedad civil y agentes políticos y sociales definen el territorio. Eso sería una gobernanza participada. Y por eso yo creo que hay una triple moral de primero enseñar, luego despotricar. Enseñar, digo, las ventajas de la reserva, se despotrica desde el punto de vista de los privados, de los inconvenientes que eso tiene, y luego, digamos, se toman decisiones que formalmente son formalmente intachables, pero en la realidad vemos que la reserva no está mejorando, que la economía se va deteriorando, y el resultado 20 años después pues está siendo, digamos, limitado. Y eso que el PADAS fue un magnífico instrumento que indicaba por dónde debería ir, pero no han querido ejecutar por disidencias interinstitucionales, por líos entre partidos, pero sobre todo porque han impuesto digamos, ciertos modelos de desarrollo del territorio, su impronta, al mismo tiempo que los forestalistas han conseguido que en los planes digamos, de forestales o de reordenación del territorio cada vez se tengan más en cuenta sus intereses y, por ejemplo, no se prohíba en una reserva se planten más eucaliptos.
aplicando una moratoria a este respecto, ¿no? Y por eso, como las instituciones, ya que le pusieron obligaciones a la comarca para proteger la reserva, tienen una deuda con Busturialdea por las restricciones que otros no tienen. Y, sin embargo, esas deudas no se han pagado ni en infraestructuras, y solo se encara unir dos pequeñas instituciones que son Equimenac y Bearrincha de cara al empleo, pero a lo mejor, y termino con esto, sería posible pensar en una mesa social de diálogo permanente, con un plan de choque a corto, con un plan estratégico a largo, en una agencia de desarrollo comarcal en sentido estricto y con participación social, y junto con una incubadora y un centro de iniciativas empresariales para, digamos, menear una comarca que no esté solo en decisiones que se toman muy lejanas y que hasta el momento han dejado a la comarca, digamos, apartada de los grandes ejes estratégicos de desarrollo de Vizcaya, que en este caso tendrían que ser inevitablemente sostenibles. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Ramon, hau eskualdeko beherakada ekonomikoa hain argi eta zenbakiekin erakustearren, nola bebai ez dago zen ja proiektu solventeak edo gure eskualdeko etorkizunerako, ez? Eta, baita, zure proposamenak edo ze aukerak ditugun azpimarratzearren, ez? Nagusiki, azpimarratzen, aktibo natural, kultural eta sozial batzuk ditugula, eta hortik abiatu beharko garela gauzak aldatu nahi dugu, ez? Eta azkenez, bai proposamen zehatz hori egiten duzulako, ez? Nola behar dugun plan estrategiko adostua, ez? Eragile ezberdinetan adostua dana, edo mai sozial hori gure eskualdeko etorkizunean pentsetako. Ahora vamos a incorporar a las dos personas que habéis participado antes a la mesa, ¿no? Y entre las tres, mientras nos sentamos, dos ideas con las que podríamos abrir el debate, ¿no? Yo creo que tenemos ese tema presente, el de las tensiones entre la limitación de algunas iniciativas para el desarrollo territorial y los intereses de iniciativas privadas o público-privadas, y sobre todo con las primeras presentaciones, con las limitaciones biofísicas y sociales que tenemos en Euskadi, que tenemos en la comarca de Urdaibai. Pues nos podríamos hacer una gran pregunta si es posible llegar a un proyecto común de convivencia entre las diferentes posiciones, ¿no? Que era un poco también lo que Ramón apuntaba en esta parte final. Y luego también, también está flotando, ¿no?, en las últimas intervenciones, esa idea de cómo superar la confrontación entre diferentes maneras de entender la vida o de ver los modos de vida y del desarrollo, más allá de las disputas concretas que se agudizan con la falta de relación entre la sociedad y las administraciones, ¿no?, que también en la última parte de la presentación de Ramón ha aparecido, ¿no? La idea sería, o la pregunta sería, si podemos acordar una propuesta de bienestar y vida para el futuro de Euskadi, para el futuro de la comarca, y si tenemos capacidades para llevar adelante ese cambio, ¿no? Si podemos hacer operativos estos cambios que está Ramón apuntando, ¿no? Estas son un poco también las reflexiones que sacamos del trabajo que estamos haciendo en Gernika Oratuz. Pero ahora tenemos 10-15 minutos para las preguntas, entonces lo que sugiero es que las recojamos, ¿no? Y hagamos una ronda de respuesta porque se nos ha agotado el tiempo. ¿Quién quiere intervenir? Bueno, yo quería hacer una pregunta igual muy breve, pero que me interesa mucho saber la opinión que tienen los tres, ¿no? Se habla mucho de, quizás con el tema de las transformaciones que necesitamos de la responsabilidad individual, ¿no? Tú, Miren, lo has mencionado, y lo importante que es eso. Lo que pasa es que yo con el tiempo tengo la sensación de que ahí se disuelven un montón de otras responsabilidades, ¿no? Y me estoy dando cuenta que, no sé, yo sigo con la idea la necesidad de una transformación muy grande y de muy poco tiempo, ¿no? Entonces, quería saber vuestra opinión sobre la arquitectura institucional que tenemos, si al final se está convirtiendo más en un obstáculo o puede ser un aliado para esta transformación, ¿no? Simplemente. ¿Alguna pregunta más?
Tenemos voces de la comarca presentes. Sí, bueno, a mí lo que me interesa es saber, cuando se plantea esa necesidad de mesa de diálogo social, que estoy súper de acuerdo, porque vuelvo a insistir que si dejamos esto en manos de las instituciones, bueno, entonces tengo muy claro que si se va a hacer algo, y además creo que tiene que ser, como has dicho, plan de choque y plan estratégico, tendría que haber unos objetivos a corto plazo que creo que son factibles. Hablo, por ejemplo, de proyectos de cuidado, donde ya hay gente trabajando en la comarca, hablo de la Red Feminista de Guernica, hablo de los pensionistas, hablo de que hay miembros con los cuales empezar a tejer proyectos concretos que transformen la vida de la gente. Entonces creo que ese tendría que ser el primer paso y luego ya estaría, ya más a medio o largo plazo, ¿qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y necesitamos esa mesa porque necesitamos confrontar o por lo menos intentar llevar al límite a los que realmente pueden tomar esas decisiones, ¿no? Sin eso creo que no se va a conseguir. Y la pregunta concreta es, ¿cómo podemos o quiénes deberían empezar a formar esa mesa? ¿Quién empieza? Porque creo que tendríamos que empezar ya, ¿no? ¿O cómo lo veis? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna preguntita más? ¿Alguien más se anima? Bueno, si no hay preguntas, pues podemos pasar a las respuestas. Vale, es que ricasco. Sobre la responsabilidad individual, indudablemente es importante, ¿no? Porque los consumidores y consumidoras tenemos un peso, pero claro, no podemos ser los responsables de lo que está pasando y sobre todo porque las decisiones gordas y grandes se toman en las instituciones. Entonces, yo creo que tenemos que exigir a las instituciones. O sea, lo que pasa es que necesitamos el apoyo. Los que toman las decisiones grandes son las instituciones. En el caso de Urdaibai, creo que antes también lo he comentado, el patronato no creo yo que tiene un protagonismo, a pesar de que sobre el papel es una estructura que está formada con la participación de muchas entidades y creo que hay que conseguirlo. ¿Cómo se hace? Pues yo creo que hay una masa crítica muy importante de asociaciones, de redes comunitarias, de pequeños empresarios y empresarias que están ya trabajando y la manera, creo yo que, pero eso lo tenéis que decir los que estáis allí, pero yo creo que la manera es coordinar estas acciones que ya se están llevando a cabo y de alguna manera presionar. No sé si tiene que ser al patronato, directamente a la Diputación, etcétera. O sea, yo creo que sí tenemos que exigir a las instituciones que estén ahí porque tienen que hacer política para la población, ¿no? O sea, para la población. Y, por lo tanto, esta mesa tendría que estar constituida por las diferentes fuerzas. Pero yo creo que el inicio y el núcleo debiera de ser las actuales iniciativas que creo que son bastante potentes. Y aquí creo que tenemos algunas, ¿no? Como las redes de cuidado, etcétera. Y bueno, y quería decir, no tiene nada que ver con esto, pero antes quería decirlo en el forestal y se me ha olvidado, y es que antes decíamos, en Vizcaya el tema forestal es una asignatura pendiente, pero bueno, hay pequeños propietarios, todos son de 1 o 2 hectáreas, poco a poco se puede ir trabajando y tal, y no sé qué, pero es que ahora tenemos la amenaza de que estos terrenos de 1 o 2 hectáreas de pequeños propietarios, hay la amenaza de que grandes empresas productoras de madera están ya echando mano ahí, ¿no? Y eso sí que es bastante peligroso, creo que es un momento bastante clave para el tema forestal, en Urdaibai, por supuesto, y en toda Vizcaya, y lo mismo pasa en Guipúzcoa. Vale, ricasco. Sí, yo respondo a las dos porque creo que están relacionadas. Creo que la arquitectura institucional no es la adecuada. Responde a principios de la democracia en una cierta expectativa, pero la experiencia de confrontación que ha existido entre Diputación por un lado y digamos, el enfoque más de sostenibilidad o más medioambientalista de los distintos gobiernos vascos, incluso siendo el mismo partido, pues ha llevado a que se inutilicen muchas de las decisiones, por ejemplo, el PADES, que estaba nacido una buena voluntad, pero luego si no tienes los instrumentos de ejecución, que no los tienen los ayuntamientos, no los tenía el patronato y sí los tenía la Diputación fue más en la onda de intereses forestalistas y de constructivistas, de constructores que pretendían aprovechar los mecanismos que le dejaba libres, digamos, la definición de reserva de la biosfera y los planes de desarrollo de la misma. Entonces, por eso esa arquitectura responde a esa época.
Entonces, ¿cuál puede ser un elemento que puede modificar, no la democracia que está ahí, sino el modelo de gestión? Pues posiblemente una agencia de desarrollo comarcal plenipotenciaria, o por decirlo así, con calidad no solamente deliberativa, sino también decisional, donde estarían todas las instituciones, pero también todos los agentes económicos y sociales. Y esta agencia de desarrollo podría definir y planificar el territorio ya con compromisos de los agentes. A mí me parece que esa podría ser una de las vías fundamentales. Por el momento, no soy muy optimista en que se hayan acumulado fuerzas como para forzar, digamos, en esa dirección. Yo no creo en que las instituciones de repente ¡ay, no me he dado cuenta y voy a ser bueno de cara al futuro! No funciona así. Entonces, creo que habría que hacer presión. Y para hacer presión, los partidos más de oposición deberían hacer suyo un plan para establecer la agenda, y los sindicatos igual. Por el momento, yo tengo que decir, en Bermeo dimos una charla y hubo gente del mundo institucional oyendo, en Guernica algo menos, pero no se ha acercado ningún partido y me ha ofrecido a dar el Bachoqui de Guernica una charla y tal, no ha sido bien acogido esta propuesta. Tampoco por parte de Bildu ha habido propuesta, y sin embargo, el movimiento en el que sí me incorporo y que estoy, el pensionista, se ha visto muy interesado en este tema. Es decir, son las viejas guardias que creen tener todavía fuerza para cambiar las cosas, y seguramente lo tengamos, como las pensiones y cosas por el estilo. Bueno, a lo mejor empezando con los pensionistas, los que me van a reunirlas el mes que viene, pues podamos ir en la buena dirección. Pero espero de Bildu, espero del PNV, espero de los sindicatos, que son agentes importantísimos en la comarca, o de Arreguincha, que ya se está viniendo digamos, a algunas actividades, o Urremendi. Bueno, pues que se pueda decir, bueno, las cosas no van bien, va a haber cambios a futuro, estamos en una fase de transición de la digitalización, hay que repensar el modelo institucional. Y por el momento del documento que se han elaborado las patronales de la comarca con cierta asesoría del patronato, pues realmente no me parece que este enfoque es el que ahí aparece. Cuando lo hagan público ya lo comentaré más extensivamente, pero no creo que vaya en la dirección del cambio que merecería la pena tener. Por lo tanto, bueno, pues me sitúo en esas coordenadas. Yo sigo en la línea de que esto no se va a mover, por lo menos a nivel, diríamos, del gobierno vasco. Yo no lo veo en una posición de transformación, que es inevitable. Y es que además, en este momento, el Pacto Verde de la Unión Europea no solo supone un cambio, diríamos, hacia una economía más sostenible, es que pone el dinero para hacer las cosas. Y el que no haga bien un plan no va a tener dinero. Es decir, no hay una posibilidad de desarrollo sostenible si no hay una involucración en las diferentes comunidades autónomas. En el caso de otras, yo estoy viendo que se mueven a una velocidad impresionante, y que incluso una zona tan, diríamos, lejos de la industrialización como puede ser Extremadura, pues van a tener gigafábricas de pilas de combustible, de baterías, de coches de baterías, etcétera, etcétera. Entonces, la Unión Europea da dinero a costa de que se hagan las transformaciones. El Estado lo está haciendo, está desarrollando esta política. Yo todavía en Euskadi no me he dedicado a analizarlo, pero yo no veo, todavía no hay una política de desarrollo energético, de apoyar los coches eléctricos. ¿Dónde están las estaciones de recarga? ¿Se apoya la fotovoltaica? No. ¿Seguimos entonces con los combustibles fósiles? Es un desastre, pero es un desastre
diríamos, ambiental de insostenibilidad y al mismo tiempo una oportunidad económica de desarrollo sostenible que se puede perder. Indudablemente, el gobierno vasco tendrá que dar sus pasos. Las diputaciones siguen haciendo carreteras hasta el final de los siglos. Esta es la situación del país tal como yo veo. Si alguno lo ve de una forma distinta, que me lo diga. Pero esta es una oportunidad histórica para este país y para la Unión Europea, lógicamente. Tenemos una pregunta más que nos ha llegado a través de las redes. Es de Xavi. Zuzenean esaten du, ura bizia eta etorkizuna da, Urdaibaik paisaiaren eraldaketa handia behar dugu, naturaren zerbitzuak bermatzeko eta landa garapena eta enplegua sustatzeko. Lurraldearen eta tokiko gizartaren aldaketa handia zelan egin? Eskerrik asko. Más o menos, así una traducción rápida. El agua es vida y futuro. Necesitamos una transformación del paisaje en Urdaibai para garantizar los servicios de la naturaleza y para promover el desarrollo rural y el empleo. Y pregunta, ahora estoy traduciendo ya directamente, lurraldearen eta tokiko gizartaren aldaketa handia zelan en cómo hacer esta transformación del territorio y de la sociedad, cómo hacer este cambio grande, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Porque solo tenemos 5 minutos para las respuestas de ellos. Vale. Muy brevemente, porque creo que he contestado algo con relación a esa idea. El paisaje tiene una componente muy importante que es de uso común, que es público, el hecho de tener un paisaje determinado y el hecho de tener agua, sobre todo el agua, porque sabemos que todas estas plantaciones, sobre todo en el tema de los eucaliptus, consumen muchísima más agua que los pinos, sobre todo porque crecen muy rápido y su ciclo de corta son 12 años, mientras que el ciclo de los pinos era 30. Entonces hay un problema tremendo y hay una amenaza que es esa, que es sobre el agua y sobre el paisaje, que es un recurso común, es decir, se están apropiando también de este recurso común. Es la idea del aprovechamiento. Vamos a aprovechar los montes, ¿cómo los vamos a dejar tal, ¿no? Y entonces estamos consumiendo agua pública y paisaje público. Entonces ahí el tema de la gestión forestal es muy duro de hincarle el diente porque llevamos muchos años con esa historia, pero yo creo que ahora hay algunos movimientos más potentes y trabajar con estos movimientos. El más potente en este momento es Kolore Guztietako Basoa. Este domingo precisamente hay una actividad en Urdaibai para el tema de exigir el mantenimiento de los bosques naturales. Y luego también quería decir que los terrenos que son públicos de la Diputación, en este caso porque la competencia de montes es la Diputación de Vizcaya, de montes, en toda la provincia, e incluso los terrenos que son públicos, no todos, afortunadamente en Urdaibai están cambiando un poquitín, pero hasta hace poco tiempo y en el resto de zonas de Vizcaya también los están gestionando como si fueran privados, es decir, para producción. Entonces este es un problema muy gordo. Creo que, que es cuestión de seguir en el camino en que más o menos estamos, en luchar contra esta situación y también yo creo que es momento en que quizás haya una declaración política, porque claro, no ha habido tampoco políticamente, creo yo, grandes apuestas por incidir en la gestión forestal sostenible, ¿no? Entonces yo creo que hace falta el movimiento social, sí, pero hace falta implicaciones políticas seguramente de los partidos de la oposición y también, de alguna manera ir a las instituciones al menos con propuestas alternativas. Sí. Bueno, yo que hablo con Xavi de estas cosas bastante, él señala bastantes problemas en relación al agua, ¿no? Primero, la escasez de recursos hídricos de la zona, que se vacía mucho en verano y, digamos, debe recibir acometidas de fuera y con difícil autogestión. Al mismo tiempo, la falta de limpieza de todos los acuíferos en general. Y hay acuíferos que a los que habría que meterles mano, que son ahora mismo auténticos vertederos y que limpiarlos de alguna manera
digamos, se convierte en una necesidad. Por otro lado, la política forestal está absolutamente unida a esto. Está también unida la limpieza de toda la ría, que ahora mismo es un asco, y donde el modelo, digamos, de colectores que se estableció fue un error desde partida, hablando con la buena gente, porque se pensó hacerlos por tramo, lo cual significa que hasta que terminara tenían que pasar 20 y tantos años, en lugar de haberlos hecho, digamos, por procesos integrales, aunque fueran parciales, pero que permitiera aliviar las aguas. Esto indica que prácticamente están cortadas las posibilidades de limpieza, y por eso si uno se baña en San Antonio corre un riesgo real, ¿no? Entonces, y la política forestal no se toca tampoco, con lo cual, ¿qué esperanza tenemos respecto al agua? Pues por el momento ninguna. Esto, y a lo mejor hay que acometerlo junto con un paquete del conjunto de problemas de la comarca para que haya sensibilidades repartidas sobre el agua, el bosque, la industria, el desarrollo económico, el empleo, etcétera, para que, bueno, pues digamos, eso forme parte del paquete. Roberto. Sí, dos cosas que afectan a Euskadi y a Urdaibai. Uno es que acaba de salir un informe del IPCC, o el IPCC, en el cual nos dice que la corriente del Golfo se está lentificando y creen que pronto puede parar. Si eso ocurre, vamos a tener un clima muchísimo más duro, como el que tienen en Estados Unidos, en la costa este. Y, por otro lado, o sea, todo esto cambia el ecosistema incluso, en todo el ambiente. Y, por otro lado, se está produciendo una elevación del nivel del mar. Es ya muy, muy clara en el Mediterráneo. Está perdiendo playas una cantidad enorme, hasta de 7, 8 metros de playa que pierden las playas del Mediterráneo. Entonces, aquí también. Aquí tenemos, por ejemplo, la Aida, una maravilla, pero con 1 metro que suba el nivel del mar, pues puede prácticamente desaparecer. Entonces, todo ese mundo global, esa situación global, nos lleva también a preocuparnos de qué hacer aquí para, por ejemplo, el caso de Urdaibai, cómo protegerlo. Bueno, eskerrik asko hirurogei. Bueno, para cerrar, pues bueno, ahí en una pronta publicación que vamos a sacar también sobre precisamente el proceso y cómo podemos seguir trabajando, con qué metodologías, en qué espacios, ¿no? Que va a salir a finales de diciembre, que está un poco liderada por Alfonso, que también está aquí, y que bueno, que la hemos ido realizando en el equipo de Urdaibai y de ETC. Pues bueno, mantenemos esa idea, ¿no? Que el futuro de Urdaibai o que el futuro de Euskadi depende de que existan actores con capacidad para pensar y actuar y que se relacionan entre sí, creando redes y espacios comunes. Este tipo de dinámica positiva solo va a ser posible si existe un proyecto común que sea capaz de aglutinar todos esos esfuerzos, ¿no? Y yo creo que estamos en esa tarea. Este es el propósito de esta jornada, ¿no? Del proyecto también de Territorios en Conflicto. Esto tampoco termina aquí. El 30 de septiembre, en el Patronato de Urdaibai, precisamente, con actores activos de la comarca, pues vamos a continuar con esta reflexión. Además, también estamos haciendo un esfuerzo, como he dicho antes, para incorporar pues esas voces silenciadas de diferentes colectivos marginalizados, ¿no? Y bueno, pues seguimos caminando por Urdaibai y por un Euskal Herria donde podamos pues vivir dignamente y bien, ¿no? Y bueno, y acordaros que esta tarde a las 4, creo que es, ¿no? Tengo aquí el programa, me lo deja por ahí. A las 4 pues continuamos, ¿no? Con una sesión también pues para reflexionar más sobre los temas de convivencia y diversidad, tal, ¿no? Pues nos vemos aquí a las 4. Eskerrik asko zuei.
Arratsaldeon denoi, Laurak eta uste dut 2 minutu direla, osea, que hasi egingo gara, eta denbora ondo aprobetsatu elkarrizketa honetan. Veo que estamos, buenas tardes a todos y a todas, veo que estamos menos personas de las que estábamos a la mañana, pero algunas de las que han estado iban luego a conectarse al seminario EH Gune y Gernika Oratuz en torno a pensar el territorio, Euskadi, Urdaibai, pensarnos en el territorio. Hablábamos a la mañana de las propuestas que hay en torno a las alternativas que entendemos de vida sostenible para la comarca. Y le he adelantado un poquito ahora a Luisa cuál es la idea que recoge muy brevemente el proyecto de territorios en conflicto y por qué hemos estado, por qué llevamos 4 o más años trabajando en él y lo que estamos aprendiendo y lo que queremos mostrar también en este espacio de reflexión. Pensar el territorio en un territorio tan emblemático como Urdaibai, reserva de la biosfera, y con una capital de comarca, una de las 2 principales, Gernika también simbólica donde las haya, y Bermeo también con un potencial simbólico también importante, que recuerdo que de pequeña solía oír que era uno de los puertos pesqueros más importantes, por no decir el segundo, ya no me acuerdo muy bien, estas cosas de la memoria de todo el Cantábrico, ¿no? Y bueno, queríamos dejar, no voy a hacer un resumen de la primera parte porque me parece que además va a quedar recogido tanto en la edición de los vídeos como en la publicación que vamos a sacar. Quiero centrarme en la mesa de esta tarde, que es Kultura elkarbizitza eta aniztasuna 21. mendean. Euskadin eta Urdaibaien. Cultura, convivencia y diversidad en la Euskadi del siglo XXI. Hablar de cultura, convivencia y diversidad merece un ejercicio de memoria. Y en este ejercicio nos van a acompañar las 3 personas que están aquí ya sentadas en la mesa. Luisa Echenique, Imanol Zubero y Eneko Calle. Voy a pasar a presentarles brevemente y tanto Luisa como Imanol y Eneko saben con antelación cuáles eran las 2 preguntas que teníamos para la mesa, que en sí también tienen una relación directa de lo que estábamos comentando a la mañana sobre cómo pensar desde lo local las respuestas a retos globales, haciendo el guiño también a la Agenda 2030 que menciona sin dejar a nadie atrás. Y luego 2 preguntas repartidas que están relacionadas también sobre la reflexión sobre el pasado y su contribución a las responsabilidades y los aprendizajes que podemos extraer de esa memoria, de esa realidad, de ese pasado para una convivencia en Euskadi. Son planteamientos que se dan en presente, que les acompaña el pasado que tenemos, el individual y el colectivo que compartimos, y miran al futuro, como miran todas las propuestas que, por lo menos, tienen en el horizonte de futuro, todas las propuestas que estamos planteando aquí en torno a convivencia, sostenibilidad y justicia. Luisa Echenique es escritora, es profesora también, porque dirige en distintos espacios universitarios, pero dirige un taller de escritura creativa. Ha publicado una extensa colección de novelas, la última, Aves del Paraíso, en el 2019, que fue el año en que le invitamos a este seminario, pero por la pandemia Bertan Vera, como se quedó cancelado, y bueno, por fin podemos encontrarnos. Tiene otras obras como Absoluta Presencia, los títulos son muy bonitos. El detective de los sonidos, El ángulo ciego, que recibió el premio Euskadi 2009, Peces negros, Vino, El mal más grave, Efectos secundarios. Es autora también de guiones de obras teatrales, La herencia,
que recibió el premio Buero Vallejo en 2016. Como no mencionar Guernica es ahora, en el 2016, o 2017, creo, ¿no? Sí, 17, sí. Y bueno, tiene pues una extensa obra en todos estos temas. Y mencionaría que en el 2007 recibió del gobierno francés la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Y recientemente, bueno, tampoco tan recientemente, es que nos hemos pasado un año ahí, 2013, el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián le concedió la Medalla al Mérito Ciudadano. Luisa, luego ya paso voy a presentar ya a todas las personas y luego así encadenáis las intervenciones. Luego va a intervenir Imanol Subero. Es doctor en Sociología y también profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de esta misma universidad, Euskal Herriko Unibertsitatea, y es director del Grupo de Investigación CiberCity, Ciudad y Diversidad. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Alonsategui, de donde es durante el 2001 hasta el 2007, y también por la candidatura vecinal de Alonsategui, Esquerra, y fue senador electo por Vizcaya en las listas del Partido Socialista de Euskadi, Esquerra, durante el 2008-2012. También fue miembro activo de la coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. Yo he coincidido con él también en distintos espacios. Sé que ha estado vinculado también a los movimientos de objeción de conciencia y con un compromiso social importante en distintas áreas. Eneko Calle es educador social y es coordinador de la asociación Paz con Dignidad y actualmente también hace parte del Foro Social Permanente. Es activista por los pueblos sin Estado y por la justicia social en el mundo. Sobre el Foro Social Permanente ya nos va a comentar él, así que cuando queráis. Luisa, tuya es la palabra. Muy bien, pues arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar agradeciendo a la organización el que me haya invitado a estar hoy aquí y naturalmente a ustedes por su presencia. Para abordar el tema, los temas que nos traen hoy aquí, cultura, convivencia y la diversidad en la Euskadi del siglo XXI, a mí me parece esencial, en primer lugar, precisar algunos rasgos del presente, entendido de un modo general o no limitado estrictamente a Euskadi, porque vivimos en un mundo global que es cada vez más interdependiente e interinfluyente, también porque es desde el presente desde donde hablamos y porque el presente determina también en gran medida nuestra lectura del pasado, esencialmente del pasado reciente. Y del presente yo señalaría tres rasgos que considero esenciales, me parecen definitorios y a partir de los cuales voy a articular mis reflexiones hoy, ¿no? El primer rasgo es desertificación, la constatación de una pérdida creciente de referencias culturales, de herramientas de conocimiento y también convivenciales que hacen cada vez más difíciles y más insólitos los debates verdaderamente plurales, fértiles, atentos al otro, respetuosos del discrepante, debates que buscan adentrarse en la complejidad y en el matiz, y son palabras que hoy resultan en muchos ámbitos casi anacronismos, en la complejidad y en el matiz de los asuntos. Relacionado con esto, el segundo rasgo es para mí la radicalización violenta que adopta
según los lugares, formas distintas, expresiones distintas, ¿no? Pero que tienen en todas partes algo en común, obedecen a lo mismo, ¿no? A la creciente cerrazón con respecto al otro, y con respecto también a la idea de que vivir en el mundo exige asumir responsabilidades para con él. Yo siento que vivimos rodeados cada vez de más personas que solo creen tener o que solo reivindican derechos, que no hablan jamás de sus deberes para con los demás y para con el mundo que les rodea o que nos rodea. Y el tercer rasgo del presente es precisamente el lamentable estado de este mundo, ¿no? Tanto en términos de relaciones humanas, miseria, violencia, exilios y migraciones forzosos, abusos y discriminaciones sin cuento, y también, evidentemente, desde el punto de vista de la viabilidad medioambiental, ¿no? Se multiplican los desastres causados por la degradación de la naturaleza y el desarreglo climático. Y el COVID, para mí, en este sentido, no es más que una metáfora, es solamente el reflejo de lo que yo ya estaba aquí, y que la pandemia no ha hecho más que poner de forma ineludible sobre la mesa. En conjunto, el panorama alienta la impresión de que estamos inmersos ya en un final de civilización. Ya nos recordó Paul Valéry que las civilizaciones son mortales, y también en un final de ciclo planetario. Se oye cada vez más en la prensa, en las redes, la búsqueda o las referencias a búsquedas de planetas de recambio, ¿no? De civilizaciones de recambio, de reemplazo, se habla en cambio mucho menos, por no decir que no se habla nada, ¿no? ¿Qué se puede hacer entonces? Pues yo creo que resistir en el sentido más activo y más contracorrientista del término, multiplicar los actos y las actitudes de resistencia, y encuentros como este me parece que son precisamente eso, ¿no? Anhelos y voluntades de resistencia, invitaciones a resistir, y a partir de ahí voy a articular mi presentación fusionando, como hacen las fábulas, ¿no? Fundiendo el mundo animal y el mundo humano, y por eso la he titulado de humanos y de ranas. Hay muchas especies de ranas, pero he elegido tres que me van a servir para ilustrar esos rasgos dramáticos del presente que mencionaba hace un momento, y sobre todo las que entiendo que son las vías para contrarrestarlos, o lo que es lo mismo, para no dimitir de nuestras responsabilidades para con el presente y el futuro. Las primeras ranas de las que quiero hablar hoy son las ranas de las marismas del río Dungannon, en Australia. Esas ranas, nos dice Elizabeth Costello, en la novela homónima del escritor sudafricano J.M. Coetzee, esas ranas, cuando bajan las aguas del río, se regocijan en el barro que se forma. Luego, en la estación seca, escarban la tierra, se meten ahí lo más lejos posible del sol, y allí, de algún modo, mueren. Su corazón se ralentiza, su respiración se detiene y adoptan el color del barro. Pero otra vez se pone a llover, y entonces las ranas despiertan, excavan la tierra en sentido contrario y vuelven a salir a la superficie. Elijo esas ranas porque nos hablan de un ciclo vital, de lo que muere y renace sin cesar, de lo que puede y debe repetirse, y en sentido contrario de lo que puede pero no debe repetirse, de lo que tenemos que conseguir que no se repita. El ciclo vital de esas ranas es para mí una metáfora maravillosa de lo que significa la cultura, o por decirlo más solemnemente, la civilización. Una incesante transmisión, un constante movimiento, renacimiento y renovación de ideas, valores, creaciones, conocimientos, a partir del barro fértil de lo que viene antes.
Pero ese ciclo vital de civilización y de cultura se ha interrumpido, lo hemos interrumpido. Hemos dejado que el barro se seque y las ranas jóvenes ya no pueden o mal pueden escarbarlo hacia arriba y crecer. Yo no sé cuántos de nuestros jóvenes han tenido la oportunidad a lo largo de su escolarización de conocer la obra de J.M. Coetzee, Premio Nobel de Literatura en 2003. Me temo que pocos. Tampoco sé cuántos saben algo, poco o mucho, de la historia de Sudáfrica y del apartheid, o cuántos son capaces de situar ese país u otros vecinos o la propia Australia en el mapa físico y geopolítico. Me permito expresar en esto también el mismo temor. Lo que sí sé es que muchísimos de nuestros jóvenes ignoran lo que ha sucedido en Euskadi durante más de 50 años. Un estudio de 2017 de la Universidad de Deusto revelaba que cerca de la mitad de nuestros universitarios desconoce quién fue Miguel Ángel Blanco. Extrapolemos ese dato a los todavía más jóvenes y veremos cómo ese porcentaje crece aún más dramáticamente. La desertificación de la que hablaba al comienzo y que avanza en nuestras sociedades es la ignorancia, la pérdida de generación en generación de referencias culturales esenciales, arte, literatura, filosofía y, desde luego, historia, incluso la historia propia. Esa es la primera responsabilidad que tenemos que asumir. Creo que debemos suscribir ya un gran pacto contra la ignorancia, contra el iletrismo que se fragua desde la escuela, y parece un escándalo decirlo, pero el verdadero escándalo está en que pase y en que sigamos haciendo como que no sabemos qué pasa a pesar de la infinidad de evidencias objetivas y subjetivas. Las siguientes generaciones no van a poder blindarse contra lo que no conocen. Nadie saca enseñanza ni provecho alguno de lo que no sabe o no tiene capacidad para analizar. Si quieres que el presente sea diferente del pasado, estudia el pasado, nos dice Spinoza. Tenemos que darles a las nuevas generaciones herramientas de cultura y de civilización para que puedan estudiar el pasado, recoger y nutrirse de lo fértil que hay en él y desterrar lo demás, el veneno de la violencia, la intolerancia y la injusticia. La segunda rana que he elegido precisamente para hablar de ese veneno es la Rhinoderma darwini, la rana de Darwin, una rana cuyo comportamiento reproductivo me interesa particularmente. Después del abrazo nupcial, la hembra deposita los huevos en la tierra. El macho espera entonces aproximadamente 15 días y cuando los embriones empiezan a dar señales de movimiento, se los mete en la boca. Y ahí los mantiene de 6 a 8 semanas, hasta que las pequeñas crías han completado su desarrollo y salen de la boca de su padre por una abertura que tiene debajo de la lengua. Un buen ejemplo de corresponsabilidad parental. Esas ranas lo hacen definitivamente mucho mejor que nosotros. He expresado ya muchas veces mi convicción de que la condición de las mujeres en una sociedad es el principal baremo para medir la calidad democrática de la misma. En ese sentido, soy consciente de vivir en una sociedad profundamente injusta y en una democracia muy imperfecta. Sabemos que las responsabilidades familiares y de cuidado recaen abrumadoramente sobre las mujeres, que ellas sufren una discriminación salarial y una precariedad laboral endémicas y muchas formas de violencia que no solo no desaparecen, sino que se reproducen igual o peor con nuevas energías y bríos en los más jóvenes. Sabemos que a nuestro alrededor, en nuestras ciudades y pueblos, aquí y ahora, existen locales donde hay mujeres encerradas, obligadas a prostituirse. Y no me extiendo porque lo sabemos ya casi todo. Convivimos con esa forma de trata humana, de esclavitud, sin prestarle ni la atención ni la rebeldía necesarias para abolirla. No cesan los casos de violencia de género, los abusos y agresiones sexuales, las expresiones, en fin, de un machismo ufano y en perfecto estado de salud.
Pero la injusticia contra las mujeres es la madre de todas las injusticias y la violencia contra las mujeres es la madre de todas las violencias. La primera violencia y la primera forma de injusticia que conocen muchos niños en el seno de sus propias familias y, desde luego, las que están más integradas en los gestos cotidianos, en la normalidad de la vida social. Y entonces, para mí, en este ámbito, no tiene demasiado sentido plantearme cómo puede la reflexión sobre el pasado contribuir a la asunción de responsabilidades, una de las preguntas a las que se me invita a responder hoy, porque la violencia y las injusticias contra las mujeres no están en el pasado, sino en el continuo de nuestras sociedades, en una especie de eterno tiempo real, de infernal presente. Hay que romper de una vez. No creo que podamos hacer en esto tampoco como que no sabemos lo que sabemos que sucede. Y el hecho de no asumir individual y colectivamente, decidida y definitivamente, esa responsabilidad fundamental de justicia e igualdad para con las mujeres, supone instalarse a sabiendas en una especie de subdemocracia. Y partiendo de ahí, el resto de los debates me parecen no solo secundarios o insuficientes, sino de alguna manera aliados, por no decir cómplices, de una distracción y un desvío de mirada colosales que compromete nuestra sostenibilidad como sociedad, o mejor, como comunidad humana. Pero he mencionado a conciencia la sostenibilidad, que en su acepción más extendida hoy nos lleva a interrogarnos sobre nuestras responsabilidades con el entorno natural, es decir, con lo vivo, humano y no humano. Y por ello elijo, para terminar, a la ranita meridional, Isla meridionalis, una especie amenazada en una zona de la periferia de San Sebastián y que conocemos por ello como ranita de Higara. Es una rana verde muy pequeña, de 4 o 5 centímetros, pero muy importante para los donostiarras, tanto que constituye el logotipo de nuestra compañía urbana de transportes y está dibujada en todos los autobuses de nuestra ciudad. Y esa ranita es muy importante también para abordar algunos aspectos clave de lo sucedido en Euskadi durante los interminables años del terrorismo etarra y, por lo tanto, de la reflexión hoy sobre la asunción de responsabilidades políticas y éticas y nuestra convivencia social. Porque la ranita de Higara ha tenido a lo largo del tiempo muchos defensores, naturalmente, pero entre los más audibles estaba la izquierda abertzale. Quería hacer de la causa medioambiental uno de los rasgos definitorios de su agenda política. Y así hemos visto cómo desde sus filas se defendía enérgicamente la supervivencia de la ranita de Higara en el contexto, por ejemplo, del debate sobre la incineradora de Zubieta. Pero también hemos visto a lo largo de los años, desde esas mismas filas, cómo no se ha defendido la supervivencia, por ejemplo, de periodistas, jueces, empresarios, representantes políticos de la ciudadanía vasca u otros conciudadanos. La vida de la ranita de Higara, al parecer, tenía más valor que la vida de seres humanos. Es decir, que en ese ámbito también la izquierda abertzale enarbolaba causas como la medioambiental, que estaba lejos de representar. La defensa de lo vivo pasa sin posibilidad de desvío por la vida humana, por la defender la vida humana siempre. Por decirlo también de otro modo, esa formación política colonizaba algunas cuestiones sociales sin tener, a mi juicio, legitimidad para ello. Lo que creaba los polvos de un confusionismo en cuyos lodos nos hemos empantanado durante decenios en nuestro país y donde seguimos bastante enredados, porque desde la izquierda abertzale y sus simpatizantes se siguen promoviendo interpretaciones de lo sucedido en Euskadi que buscan confundir a victimarios y víctimas, el crimen con la heroicidad, la infamia de la violencia con no se sabe qué forma irreconocible y obscena de justicia. Se repiten los homenajes de bienvenida, los ongi etorris a presos etarras de nuestros pueblos, y hace tan solo unos meses Maialen Iriarte, portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco, declaraba que, cito, el daño causado por ETA está reconocido, justo o injusto, aquí cada uno tendrá su relato. Fin de la cita. Que ese daño no puede ser justo, que no hay justicia alguna en la violencia, la amenaza, la extorsión, la persecución,
El asesinato me parece no solo innegable, sino un principio irrenunciable de ética política y humana, y por ello el único solar posible para edificar una convivencia social justa y digna de ese nombre. Y entiendo también que asumirlo es la tarea fundamental, la asunción de responsabilidad imprescindible que quienes no lo han hecho aún deben hacer. Sin el cumplimiento de esa tarea, sin la asunción de esa responsabilidad, que debe ser tan firme y audible como la defensa de la ranita de Higara, no creo que podamos garantizar ni la calidad ni la sostenibilidad de nuestra vida democrática. Y voy a concluir recordando que las ranas tienen una gran presencia desde siempre en la mitología y en la literatura, desde la antigüedad, que de muchas maneras se las ha asociado con lo creativo y lo fértil. Han protagonizado por ello muchas fábulas, que es un género literario que contiene en gran medida una mirada crítica o en grado máximo una mirada crítica y comprometida con la realidad en la que surge. Las fábulas siempre tienen un mensaje final. El de esta, que han representado hoy las ranas del río Dulganon, la rana de Darwin y la ranita de Higara, es que si queremos un futuro vivible no podemos seguir descuidando o petacheando o disfrazando o enredando con más o menos descaro las nociones de cultura, de igualdad, de decencia y coherencia ético-políticas. Que como individuos y como sociedad tenemos que ponernos a la altura en la teoría y en la práctica, sobre todo en la práctica, de esas nociones, de su exigente pero maravillosa autenticidad. Que solo así podremos rascar hacia arriba la tapa de barro y salir a un aire verdaderamente limpio y libre. Muchas gracias. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco también la invitación y entro en materia porque he puesto ya a correr el cronómetro. Bueno, la pregunta de fondo que se nos planteaba, como se ha dicho en la presentación, era cómo pensar desde lo local respuestas a retos globales sin dejar a nadie atrás. Y en concreto lo que se me proponía a mí era reflexionar sobre qué aprendizajes podemos extraer para la convivencia en Euskadi. Me ponía a pensar en esta cuestión y, claro, decía, ¿qué aprendizajes podemos extraer? ¿De dónde? Se supone que de nuestra propia historia, y como bien ha planteado Luisa, pues efectivamente en ese sentido he reflexionado. Y pensaba que, sobre todo pensando mucho en esa fórmula de sin dejar a nadie atrás o no dejar a nadie atrás, y sin problematizarla en lo que tiene de fórmula tantas veces manoseada desde el discurso público, económico, etcétera, al final sin contenido, dándola por buena, yo pensaba que si no estuviéramos hablando de diversidad o de cultura, por tanto, si no estuviéramos hablando de la esfera del reconocimiento, sino de redistribución, de inclusión material, pues yo no tendría ninguna duda en señalar dos momentos históricos en la historia reciente de Euskadi, donde efectivamente creo que la sociedad vasca demostró su compromiso y su capacidad de integración socioeconómica de quienes la habitaban, ¿no? Son dos momentos muy distintos por el contexto en el que se desarrollan, pero que al final acaban en esta voluntad de inclusión universal sin dejar a nadie atrás. El primero fue el de las décadas 50-70, con las migraciones internas del conjunto de España a Euskadi. Pensemos que prácticamente la mitad del crecimiento de la población de Vizcaya durante esos años es fruto de la inmigración interna, el 40% del crecimiento de la población de Álava y de Guipúzcoa y el 60% del crecimiento de la población de Álava. Es, por tanto, un momento histórico fundamental para nuestra evolución posterior y a pesar de que hubo muchas tensiones, lo hemos estudiado en varios proyectos de mi grupo de investigación. Si entráis en la página de Civersity encontraréis incluso las investigaciones publicadas. Con la Fundación Ramón Rubial hemos trabajado esa cuestión. Bueno, el resultado en términos de integración económica fue muy satisfactorio. De hecho, cuando se entrevista a las personas que protagonizaron aquellos años, te van a contar muchos problemas, muchas dificultades, pero al final van a decir, conseguimos lo que buscábamos, una vida para nosotras, para nuestras hijas, para nuestras nietas. Sería el primer momento. El segundo momento sería
el impulso a partir del año 86 del Plan de Lucha contra la Pobreza, cuya medida estrella, en aquel momento llamado Ingreso Mínimo Familiar, antecedente de la actual Renta de Garantía de Ingresos, pues fue presentada en sociedad en marzo del año 89 por José Ignacio Arrieta, que en aquel momento era consejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, con estas palabras que siempre me gusta recordar. Él decía: destinar parte de nuestros recursos propios a paliar las situaciones más duras de marginalidad ha sido una opción política clara. De ahí que la lucha contra las nuevas formas de pobreza se haya convertido en un objetivo prioritario tanto del Gobierno vasco como de las diputaciones forales. Y esto ha sido así porque en Euskadi hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece, sino de la sociedad, y como tal, su solución no puede ser patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todos. Pero no hablamos de lo material, estamos hablando del tema de la cuestión de la cultura y de la diversidad, de identidades, de reconocimiento, de convivencia, y ahí las cosas pues resultan más complicadas. Yo creo que en este sentido Euskadi tiene complicaciones para mirar su pasado en términos de inclusión, de reconocimiento, no menos que otras sociedades. Lo digo también con bastante claridad. En ese sentido somos bastante parecidas a otras sociedades, aunque hemos tenido efectivamente algunas situaciones más propias. Pero bueno, pues hay muchas sociedades que han vivido terrorismo, que han vivido grandes conflictos de identidades y que lo han gestionado pues básicamente mal, ¿no? Por tanto, si miro hacia atrás en lo identitario, en lo cultural, pues me encuentro con algunas dificultades. Reflexionaré brevemente sobre esto. Partiré de una afirmación, y es que hubo un tiempo durante el cual, mucho tiempo, lo vasco era lo diverso, justamente, lo que había que integrar o no. A veces no nos damos cuenta, a veces pensamos siempre que lo vasco ha sido el contenedor donde ha habido que integrar otras diversidades. Ha habido muchos años de nuestra historia como sociedad en la que justamente lo vasco era la diversidad que otros contenedores más fuertes tenían que integrar o no. A mí siempre me ha hecho, desde que lo vi, desde que vi la película Andía de Garaño y Arregui en 2017, pues me gusta recordar esa escena que quienes hayamos visto la película recordaremos, cuando Joaquín Elizegui es presentado ante reina Isabel II, y él dice unas palabras en euskera, y entonces la reina pregunta: ¿es retrasado? Entonces uno de los cortesanos dice: no, es vasco. Bueno, durante mucho tiempo lo vasco ha sido lo que había que integrar, era la diversidad que había que integrar. Incluso algunas personas o culturas pensaban que era una diversidad inintegrable, ¿no? De alguna manera, siguiendo la conocida conceptualización de Norbert Elias y John Scottson, cuando habla de los establecidos y los marginados o forasteros, ha habido mucho tiempo en el que lo vasco era lo forastero, en sociedades donde lo establecido era lo español, o por ejemplo durante las migraciones vascas a Estados Unidos a finales del 19 y principios del 20 a Estados Unidos, ¿no? Durante el franquismo también. Pero es verdad que la sociedad que surge que va surgiendo ya en los últimos años del franquismo, y la sociedad sobre todo del Estatuto de Gernika de la Constitución, es una sociedad en la que lo establecido es lo vasco. No voy a entrar ahora en demasiadas discusiones sobre esto, podemos luego dialogarlo, ¿no? Pero bueno, lo vasco creo que nos vamos a entender tal y como estamos reflexionando, ¿no? Y otras diversidades eran lo marginado, lo que había que integrar, ¿no? Ocurrió, como digo, durante las migraciones internas de las décadas 50-70, el uso de apelativos como coreanos, belarrimotza, maquetos, etcétera, pues era muy habitual. Yo le escuchaba a mi padre, que era por otra parte una excelente persona, utilizar el término coreanos, el término maquetos con una naturalidad pasmosa, que hoy diríamos una naturalidad horrorosa, repugnante. Hay un barrio muy cercano a Alonsotegui que le llamaban Corea, Zaramillo. Ha habido una relación con la diversidad realmente de establecidos hacia forasteros que marginaba. También llevamos el año 2000 con las migraciones extranjeras, llamadas extranjeras, pues gestionando como podemos, viendo como podemos la cuestión de las nuevas diversidades. Hemos tenido ciertamente una prolongada fase de nuestra historia donde diversidades políticas, diversidades ideológicas han sido literalmente masacradas, literalmente eliminadas con la actuación del terrorismo de ETA. Y no sé si alguien pensaba que podíamos ir o deberíamos ir por aquí, pero yo no voy a ir en esta dirección. Comparto mucho de lo que ha dicho Luisa, pero yo me quiero fijar en otras diversidades que son retos a esta sociedad vasca de establecidos y de establecidas,
y que generan el reto de ver cómo conseguimos efectivamente hacer hueco a estas diversidades sin marginarlas, sin despreciarlas, ¿no? Y me refiero básicamente a las diversidades que tienen que ver con las nuevas formas de vida, las nuevas formas de vivir la sexualidad y sobre todo las nuevas formas de vida y de cultura relacionadas con las migraciones extranjeras. Partiendo de este punto, diríamos que en principio Euskadi no parece que lo está haciendo mal. Hasta hace no demasiado tiempo, en la Academia Española, en las universidades de España ya se utilizaba, y en otras universidades se utilizaba la expresión de la excepción española, ¿vale? Se decía, España está gestionando bastante bien el tema de la inmigración, etcétera, el refugio, y el gran argumento era porque no hay ningún partido xenófobo de ultraderecha. Bueno, luego surgió Vox y nos fastidió el discurso, ¿no? Pero en Euskadi podríamos seguir diciendo un poco eso. En Euskadi, bueno, pues parece que no lo estamos haciendo mal, porque no tenemos un Vox, ¿vale? No tenemos un partido vasco de ultraderecha, xenófobo, transfobo, homófobo, y eso es cierto, lo cual, como luego diré, no es garantía de que no pueda surgir. Pero en todo caso, lo que sí me resulta, y además la sociedad vasca, como diré ahora con algunos datos de una reciente encuesta de Ikuspegi, es una sociedad que parece que es muy cómoda, que está muy cómoda con las diversidades, y me resulta curioso el reflexionar sobre cómo puede ser que estemos tan cómodas cuando el resto de las sociedades del mundo parece que no están tan cómodas con estas diversidades, ¿no? Como digo, el Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegi publicó el pasado mes de julio un estudio titulado Discriminación y Diversidad en la Comunidad Autónoma de Euskadi. En ese estudio se presenta por primera vez y, por tanto, no tenemos posibilidad de compararlo con otros estudios previos. Habrá que ver dentro de un par de años cuando se haga otro estudio que ha pasado con esto, pero no, se presenta un llamado índice vasco de apertura hacia la diversidad. Es un índice que oscila entre 0 y 100 puntos y el valor medio para la sociedad vasca está construido con bastante rigor, con rigor metodológico. Bueno, el valor medio era de 72,78 puntos. Y tenemos un cierto margen, ¿no? Es decir, la sociedad vasca, diríamos, está notablemente dispuesta y bien dispuesta, notablemente cómoda con las diversidades, con la diversidad. Es verdad que es una encuesta de percepciones sociales, ¿vale? Preguntamos a la gente, oye, ¿tú convivirías con, estarías a gusto si tus vecinas y no sé qué? Y decimos que sí. Y es verdad que las encuestas sobre percepciones, actitudes y opiniones presentan siempre un riesgo, que es el riesgo de la deseabilidad social. ¿Vale? A veces decimos más bien lo que deseamos decir, lo que deseamos pensar que realmente sentimos, o incluso lo que pensamos que se debe decir, lo que la persona que nos encuesta espera escuchar, ¿no? De esto es algo que son plenamente conscientes las autoras y autores del estudio. Decían, es probable que salgamos más guapos en la foto de lo que somos, más guapos de lo que somos realmente en la foto. Bueno, yo de todas maneras hago una lectura. Alguien puede pensar que este tipo de respuestas pues son expresión de una cierta hipocresía, ¿no? Yo prefiero hacer una lectura positiva, ¿no? A mí me sigue casi generando ternura que las personas nos preocupemos de quedar bien en la foto cuando nos preguntan por la inmigración, por la diversidad, en un mundo en el que, como decía muy bien Luisa, pues la radicalización, el brutalismo de la vida, de la política, el machismo con el que se expresa, la violencia con la que se expresan las opiniones, se ha convertido en carta de presentación, ¿no? O sea, que todavía nos preocupe quedar bien en la foto, cuando cada vez más parece que lo que se valora en la política es quedar de pena en la foto, ¿no? Y a los partidos de extrema derecha no les importa nada salir mal en la foto y decir barbaridades. A mí me sigue generando una cierta ternura y, bueno, me reconcilia un poco con mi propia sociedad, ¿no? Me da la impresión de que este tipo de expresiones de deseabilidad social reflejan la persistencia de un cierto sustrato moral que no está sometido todavía a la colonización del egoísmo, del utilitarismo y de la brutalización, ¿no? En todo caso, es verdad que del dicho al hecho hay un cierto trecho y, aunque la sociedad vasca no tiene grandes problemas teóricos con la diversidad, pues sí tiene algunos problemas prácticos con la diversidad, sobre todo cuando bajamos a la escala en barrio. En los barrios es donde empieza a haber algún tipo de fricciones, todavía no muy grandes, pero empieza a haber algunas fricciones, pues porque básicamente es más fácil aceptar la diversidad o algunas diversidades cuando simplemente las consumes, es decir, cuando practicamos el multiculinarismo, como suelo decir yo, pues hoy vamos a un restaurante tailandés, mañana no sé qué, cuando visitamos, cuando hacemos voluntariado, es a veces un poco más difícil convivir con la diversidad 24 horas del día, a diario, tenerla en el portal, tenerla en casa. A veces estamos generando modelos de tolerancia
sin convivencia, que es una tolerancia de chaleta adosado. Bueno, todo esto es muy cierto, pero en todo caso, bueno, pues parece que de entrada no estamos muy mal situadas como sociedad ante las diversidades que cada vez van a ser más presentes en nuestra sociedad. Es cierto que, salvo en lo que se refiere a la convivencia con personas de etnia gitana, que es nuestro otro más otro, nuestro extraño radical, como decía, nuestra diferencia inquietante, como decía Teresa San Román, a pesar de que desde el siglo XVII hay constancia de la existencia de personas gitanas apellidadas Echevarría, por ejemplo, ¿no? Pero seguimos pensando que los gitanos y las gitanas son una especie de cosa extraterrestre. Con el tema, con las personas gitanas tenemos problemas, pero es verdad que en principio la sociedad vasca, según las encuestas, es una sociedad notablemente abierta y tolerante con la diversidad social, aunque es verdad que 3 de cada 10 vascos declaran su preferencia por vivir en sociedades en las que la gente tenga el mismo origen, la misma cultura, la misma religión. Pues 6 de cada 10 optamos por vivir en sociedades con personas de diferente origen, cultura y religión. Y aquí es donde me surge la duda de por qué somos tan favorables a la diversidad, ¿no? Puede ser que efectivamente lo sea, porque todavía Euskadi no es una sociedad demasiado diversa. Cada vez en más lugares de Europa, sobre todo, se está desarrollando el concepto de superdiversidad. Hay sociedades, como la británica sobre todo, que ya empiezan a conceptualizarse como superdiversas. La superdiversidad empieza a generar problemas de cohesión social, empieza a generar problemas de definición de otredad. Hoy por hoy la sociedad vasca es una sociedad diversa, no es superdiversa. Puede que nuestra tolerancia sea una tolerancia limitada a la realidad poco diversa de nuestra sociedad. Eso no garantiza que cuando la diversidad aumente, porque es algo en lo que estamos seguras que va a aumentar, estemos preparadas. Y por tanto, pues yo terminaría esta intervención diciendo que necesitamos mantener, sostener de una manera pues muy habitual y muy cotidiana una profunda conversación cívica sobre la diversidad que viene y sobre la diversidad que vendrá. Lo empezamos a hacer allá por el año 2011 con un llamado Pacto Social por la Inmigración en Euskadi. Duró relativamente poco. Yo tuve la suerte y el gozo de poder participar ahí junto con Daniel Inariti impulsándolo. No duró mucho. Desgraciadamente esto de la diversidad no es algo que venda mucho. Yo creo que es muy importante que recuperemos aquellas iniciativas y que nos preparemos un poco para lo que puede venir. Y termino simplemente leyendo, sé que me he pasado ya unos segundos, termino simplemente leyendo algo que decía el punto 1 del Pacto Social Vasco para la Migración, y decía lo siguiente: las personas inmigrantes, podríamos hablar de cualquier otra diversidad, no son el otro entre nosotros, son ya de hecho parte del nosotros vasco del futuro que estamos construyendo desde ahora entre todas y todos. En realidad en Euskadi siempre han existido varios nosotros. En el momento actual se trata de construir un nosotros cívico y mínimo, renunciando a incidir sustancialmente sobre los varios nosotros que en nuestro país están arraigados o que puedan ir arraigándose. Una gestión democrática de la diversidad exige hoy articular combinaciones de identidades. La identidad cívica, la que deriva de la pertenencia política, deberá articularse como un espacio mínimo, amplio y abierto con el que puedan combinarse múltiples identidades. Lo relevante es que todas las personas cuya residencia fáctica se encuentra en Euskadi constituyen parte del nosotros actual, sin que puedan alegarse razones temporales o históricas para imponer parámetros identitarios de convivencia. La convivencia generará con carácter permanente una tensión entre nosotros y los ellos, sobre los que en cada momento articulemos nuestras relaciones sociales. Pero en la construcción del nosotros oficial, mínimo y flexible, todas y todos tienen derecho a la participación efectiva. Pues creo que recuperar este tipo de planteamientos va a ser muy interesante para las diversidades que vienen. Eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko zaudeten guztiei, eta eskerrik asko baita ere Gernika gogoratu zehatzegun, eta baita ere Gernikatik mundura elkarteari gonbidapenagatik. Gernikatik mundura ikusi dut, ez du inora aipatu, baina hemendik dago kartelean baita ere, beraz, eskerrik asko gonbidapenagatik. Y gracias también a las compañeras de mesa, a Imanol y a Luisa, ¿no? Que era una de las primeras cosas que me gustó también, ¿no? Cuando me dijeron con quién iba a compartir la mesa, pues también por vuestra trayectoria profesional, ¿no? Pero también militante, ¿no? En la construcción de la justicia social. Entonces, nada, pues para mí también es un placer compartir con vosotras esta mesa. Y el reto es súper complicado, ¿no? Yo cuando salíamos después de la primera parte, yo he tenido la oportunidad, ¿no? De estar a la mañana, y cuando salíamos a comer, Ramón Zayo me decía: a ver ahora cómo
todo esto lo que hemos hablado aquí, a ver cómo lo unís con la convivencia, ¿no? Y con todo esto de la paz en Euskadi, ¿no? Y yo decía, madre mía, digo, pues es verdad, o sea, a mí cuando me mandaron las preguntas, ¿no? Y el título también, ¿no? de la jornada, yo decía, madre mía, vaya reto, ¿no? Tan complicado, ¿no? en ese ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? De pensar desde lo local, lo global, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar dar algunas pinceladas. Yo soy en ECO, ya decía María, que venía o representaba el Foro Social. O sea, yo no hablo en nombre del Foro Social, hago parte del Foro Social permanente, pero bueno, o sea, yo un poco lo que vengo aquí también a trasladar, no soy tampoco académico, no pertenezco a la universidad, son algunas reflexiones también que he ido aprendiendo pues bueno, durante todos estos años de militancia y activismo en diferentes espacios del movimiento social, sobre todo internacionalista. Yo soy muy positivo. Escuchando a Luisa me entraba un poco ahí de inquietud y de pesimismo. Escuchando hoy por la mañana, ¿no? Y por los diferentes espacios también que comparto, o sea, yo sí me gustaría subrayar así como una idea principal, es que hay un compromiso, ¿no? O sea, yo creo que hay un compromiso social. Hay muchos sujetos, estamos muchos sujetos, hay muchas agendas, hay muchas alternativas socioeconómicas, alternativas de vida que se están poniendo en marcha en Euskal Herria. Y yo me gustaría, como primera idea, como decía, señalar eso, ¿no? Que ese compromiso existe, creo que lo hemos visto hoy, que, además yo creo que es una de las potencialidades y fortalezas que se le ha identificado también a Urdaibai como comarca, ¿no? Pues para poder enfrentar todos esos escenarios, ¿no? Todos esos retos, esas dificultades que se han señalado esta mañana. Entonces, yo creo que tenemos que atenernos a eso también para un poco imaginarnos el futuro. Luego también quería poner sobre la mesa un poco lo personal. Que creo que es importante, ¿no? Sobre todo también cuando hablamos de la convivencia, cuando hablamos de revisitar el pasado, el que cada uno nos ubiquemos también un poco en base también a esas vivencias, ¿no? Que nos han ido también modelando nuestra identidad, lo que somos hoy, nuestra manera de pensar, de ubicarnos, de habitar el territorio, que es una palabra también que me ha gustado muchísimo, ¿no? Y que se la he escuchado esta mañana a María. Yo estoy convencido, ¿no? De que la guerra tiene una naturaleza masculina. Entonces, yo no sé si es por mi orientación sexual, por la educación en casa, que me han dado, ¿no? Una educación en valores, de no violencia, etcétera, que nunca me he sentido interpelado, ¿no? por la guerra. Y eso refiriéndome también a la violencia de ETA, ¿no? Y violencia del Estado que hemos sufrido aquí en Euskal Herria. Hay hechos y momentos, ¿no? Que te hacen estar en un lado o en otro de la historia. Yo creo que muchas veces yo comparto en algunos espacios, ¿no? También que he podido acompañar y que he podido facilitar con diferentes personas de la sociedad civil vasca. Yo no generalizaría esa idea, ¿no? De que hemos sido insensibles al sufrimiento. O sea, yo creo que hemos tenido que vivir. O sea, se ha vivido, ¿no? O sea, yo pensando en Colombia, ¿no? Y en otros contextos en los que también trabajamos. En Colombia, ¿no? La de víctimas que ha generado también el conflicto armado y político en Colombia, en Palestina, ¿no? Entonces, esa necesidad de supervivencia, de vivir, la cotidianidad, pues yo creo que ha sido también una estrategia como sociedad. En ese sentido, bueno, no sé si conocéis, pero desde el Foro Social Permanente pusimos en marcha en octubre del año pasado un proceso ambicioso para la construcción de un compromiso social por la convivencia democrática. Un proceso, digo, ambicioso porque un poco trascendía las agendas, ¿no? de la propia resolución de las consecuencias, ¿no? De la violencia de ETA en Euskal Herria, sino que iba un poquito más allá, ¿no? Entendiendo la convivencia de una manera integral y con el objetivo, ¿no? Pues de acercarnos a diferentes sujetos, entidades sociales que pudieran compartir con nosotras su visión, su opinión en torno a eso que le llamamos la convivencia democrática. En ese sentido, quería señalar también algunos aprendizajes, ¿no? Porque esa era también una parte de la pregunta que se nos hacía en esta mesa. Y yo creo que tenemos el reto, ¿no? que decía al principio, ¿no?
definir, ¿no?, cómo hacemos o cómo revisitamos ese pasado, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues trascendamos o superemos ciertas esquemas, ¿no?, y lógicas que yo creo que siguen estando muy ancladas, ¿no? Y yo creo que ese es además uno de los desafíos, que lo tenía apuntado aquí como desafío, ¿no?, que son esas dicotomías, ¿no?, que por la disputa política, ¿no?, que ha habido aquí en este país, pues las tenemos muy interiorizadas, ¿no?, en las formas de relacionarnos, en las formas de hacer política, ¿no? Y son esquemas que van a tardar tiempo, o sea, es otra reflexión y otro aprendizaje, ¿no?, que se va a necesitar tiempo para superar todas esas esquemas y lógicas, ¿no?, que tenemos todavía muy interiorizadas. Entonces, la idea de revisitar el pasado, de cómo nos reconocemos en las otras, de tratar de no convencer, sino de entender, de escuchar. O sea, yo creo que son, ¿no?, algunos aprendizajes que extraemos de este proceso. Por otro lado, la idea de que es un proceso permanente, ¿no? O sea, un proceso de construcción permanente. En ese sentido, también lo uno con la primera parte de hoy, de la mañana, ¿no?, de que están bien esas propuestas que hacía Ramón, ¿no?, de los planes estratégicos, de planes de choque, ¿no?, que al final no dejan de ser también como una tirita o un parche, pero al final pues todos son procesos que deben ser permanentes, ¿no?, que están condicionados y sugeridos también pues por los contextos políticos, sociales, económicos, culturales que vivimos en cada momento de nuestra historia, ¿no? Por señalar algunos, Luisa yo creo que ha mencionado uno, ¿no?, que es el de los ongietorris, a presos de ETA, pero también podemos hablar del auge de la ultraderecha, podemos hablar también, ¿no?, de los aumentos de ataques homófobos, ¿no?, y también salían esta mañana además a colación de la escuela pública. Entonces, la convivencia es un proceso, la construcción de la convivencia es un proceso permanente. Luego también poner en valor los microacuerdos, ¿no?, como herramienta para seguir avanzando. En el sentido, esta mañana se hablaba, ¿no?, como propuesta también, el Consejo de Diálogo Social, ¿no?, se proponía también para Urdaibai. Yo creo que son espacios súper interesantes, que creo que el proceso nuestro de paz aquí en el País Vasco creo que lo ha demostrado y, o sea, sabemos que en algunos institutos de paz a nivel internacional están estudiando esta propuesta, ¿no?, de microacuerdos para no seguir haciendo camino y avanzando. Yo creo que ahí la sociedad civil debe tener o debe seguir teniendo un papel protagónico. Luego, que también es un proceso súper complejo, ¿no?, que necesita de muchísimos mecanismos, que necesita además de una corresponsabilidad institucional, de políticas públicas sostenibles, de participación, etcétera. Esa complejidad, pues también creemos que es importante. Y luego, una de los grandes aprendizajes es que la convivencia no solo es ausencia de violencia, ¿no?, además de que también, pero que no solo es eso, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso también es algo que nos tendría que ayudar a reflexionar. Y luego la necesidad de profundizar en democracia, en avanzar hacia una democracia que sea más participativa, etcétera. He mencionado las instituciones. O sea, yo creo que es súper importante, ¿no?, que las instituciones acompañen todos estos procesos de cohesión social, de convivencia, ¿no?, todo esto de la corresponsabilidad que se ponga en práctica, todo el tema de la defensa de lo público, las políticas públicas. Y hay una palabra que hoy no ha aparecido en la primera parte de la mañana que me parece interesante, que es el de la coherencia, ¿no? Es decir, está bien tener políticas públicas, ¿no?, pero que sean coherentes, ¿no? Yo creo que tienen que ser coherentes también con el desarrollo humano sostenible, ¿no?, que es un poco el concepto, ¿no?, el paradigma sobre el que ha girado hoy la jornada. Yo me acordaba de Urkullu, ¿no?, cuando declaraba la emergencia climática en Euskadi, con una serie de medidas, ¿no?, pero a mí me genera pues mucha desconfianza, ¿no?, en el que aquí se implementen una serie de medidas para luchar contra el cambio climático, mientras siguen habiendo empresas vascas que están contaminando en otros lugares, ¿no? Ahí, en ese, te señalo a ti, Miren, ¿no?, porque ese gráfico, ¿no?, que has enseñado del índice de desarrollo humano sostenible con la huella per cápita, me parecía súper visible, ¿no?, la idea esa de sin vulnerar derechos, ¿no?,
medioambientales, sociales, etcétera, ¿no? en terceros países, creo que hablabas, ¿no? O sea, yo creo que ese es un reto muy importante y en el que las instituciones deben asumir un rol protagónico, ¿no? Que sus políticas públicas sean coherentes. Y luego, así como última idea, después para señalar algunos desafíos, está el de las redes y las alianzas. O sea, yo creo que es súper importante espacios como este, la jornada en la que participamos también, y no me acuerdo ya cuándo fue, en junio creo, no me acuerdo, que también organizó Gernika Gogoratuz aquí en el Bizkaia Aretoa, la idea de generar redes, alianzas de solidaridad, ¿no? Que permitan construir agendas compartidas, esa convergencia de agendas que yo creo que salía también en algún encuentro que hemos articulado desde el foro social, para, por un lado, imaginarnos nuevas agendas, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que aprender de otras experiencias internacionales también, ¿no? Yo creo que ahí, si hacemos un ejercicio, ¿no? de trascender de la agenda, ¿no? Que puede ser más de la paz política a una paz social, pues quizá podríamos encontrar puntos de encuentro. Y yo creo que eso es una experiencia además muy de Colombia, ¿no? En el que quizá la agenda de paz política pues no generaba mucha acuerdo social o mucha participación social. Conocemos, ¿no? El referéndum que se celebró respecto a los acuerdos de La Habana, ¿no? En el que ganó el no, pero se han encontrado muchos movimientos sociales ahora en el último paro nacional, por ejemplo, en Colombia, que sabemos cuál ha sido la respuesta de Iván Duque, ¿no? Entonces, esa paz social creo que puede generar nuevas alianzas. Y luego también la idea de complejizar análisis, ¿no? A mí me falta un poco esa idea, ¿no? de decir, los problemas que nos ocupan hoy son más complejos ¿no? de abordar que en una tertulia de radio, ¿no? A mí es algo que me viene preocupando todo este verano, a cuenta también de los botellones de los jóvenes, ¿no? Bueno, que han ocupado casi todos los días, ¿no? Ese era el tema de tertulia en la radio, ¿no? En el sentido de decir, o sea, complejizamos esos debates, ¿no? O sea, al final no puede ser que en un medio de comunicación, y ahí estoy poniendo en el foco en los medios, ¿no? Que creo que también tienen un lugar importante en esto de generar conciencia crítica, ¿no? Entonces, en una tertulia, ¿no? Igualmente se hablaba de los botellones de los jóvenes, pero después salía una entrevista al alcalde de Bilbao en el que hablaba de ampliar los horarios de las terrazas, ¿no? Del sector de la hostelería. Entonces, yo una reflexión que hacía es, bueno, mientras siga habiendo de manera pública una apología al alcohol, ¿no? Porque al final es una apología al alcohol y al consumo y a una forma de socializarnos a través del alcohol, pues los jóvenes hacen lo mismo que hacemos los adultos, ¿no? Y en otro espacio. Entonces, mientras no se complejicen ese tipo de análisis, pues me parecen complicado. Y luego también en esas alianzas, la de ida y vuelta, ¿no? De decir, muchas veces pensamos que el proceso vasco puede ser interesante, el proceso de paz vasco puede ser interesante pues para otros procesos y hay aprendizajes que extraer, pero yo digo también, pero también de vuelta, ¿no? Porque aquí estamos viviendo también realidades, y yo esto lo uno también con la parte de la mañana y de Urdaibai, ¿no? Y ese ejercicio que nos invitabais, también hemos vivido realidades en estos últimos 10 años, desde que ETA anunció el final de su actividad armada, que no habíamos vivido antes, ¿no? Como puede ser la turistificación, la gentrificación, ¿no? Unas realidades que nos están afectando ahora, ¿no? Por ese aumento también del turismo. Entonces, aprendamos también y generemos redes también de solidaridad con otros colectivos en Barcelona, en Madrid, ¿no? Que conocen y están organizadas en torno también a esas problemáticas sociales, ¿no? Entonces, esa solidaridad que sea también de ida y vuelta, ¿no? Y generando nuevos espacios de encuentro. Y luego ya así como desafíos, y ya voy rápido porque yo creo que me he pasado. Luego tengo el reto de escribir todo esto, porque encima no lo he escrito. Y vi que en el email se ponía que estuviera escrito para un libro. Así que son ideas que tengo aquí apuntadas. Por señalar algunos retos o algunos desafíos, o sea, yo creo que tenemos que conseguir, y el otro día lo compartíamos también en un espacio muy interesante, ¿no? En esta idea de la construcción del relato, ¿no? Que es lo que nos ocupa, sobre todo en estos momentos, la idea de explicar lo que pasó, y esto también sirve para las nuevas generaciones, sin justificar. O sea, yo creo que ese es un reto súper importante. Y el otro día una amiga comentaba, ¿no? Que en nuestra historia, en estos años atrás, hemos estado muy en la lógica de justificarnos porque estoy aquí, porque estoy allí, justificarnos porque no soy equidistante, justificarnos, ¿no? Esa idea de justificación constante. Entonces, que ahora nos cuesta mucho explicar,
explicar sin justificarnos. Luego la idea de la deslegitimación de la violencia como herramienta para solucionar conflictos. O sea, yo identifico, y como persona joven también, que vivimos en una sociedad en la que la violencia es una herramienta para solucionar nuestros conflictos. O sea, la violencia es una forma de relacionarnos. Entonces, en ese sentido, la deslegitimación de la violencia creo que es un reto, pero luego también definir, o sea, cómo, ¿no? O sea, no utilizamos la violencia, ¿no?, para solucionar los conflictos, pero qué herramientas generamos, ¿no?, para que eso no sea así. Creo que también es un reto que nos lo tenemos que poner. Nosotras que trabajamos también en nuestra organización en la creación de alternativas socioeconómicas, me decía esto también una compañera nuestra, dice, es que os pasáis hablando siempre del capitalismo, o sea, identificáis muy bien al monstruo, ¿no? Me decía, ella lo dibujaba. Identificáis bien al monstruo, pero luego no tenéis desarrollado, o sea, cuáles son esas alternativas, ¿no? Entonces, creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Luego, la idea de un diálogo público, esto lo relaciono también con lo público y con el espacio. Hablábamos también esta mañana, ¿no? O sea, generar eso, o sea, un nuevo concepto, ¿no?, de utilización del espacio público, la idea de diálogo público, la idea de, ya lo he dicho al principio, ¿no?, de no convencer sino entender, ¿no? Muchas veces nuestros diálogos tratan de eso, ¿no? Y no desde una posición de escucha activa. Luego, la idea de que hay mucho que contar, o sea, esa es un poco también... ¿no? O sea, una inquietud que tengo, ¿no? O sea, la idea de que hay fragmentos de grandes libros en todas partes, eso lo leía el otro día en un libro, ¿no? Y esa idea de que todas nosotras tenemos también nuestro relato, ¿no? Y esa idea de poder contarlo, de poder reelaborarlo, de poder compartirlo, yo creo que también es un ejercicio democrático, siempre acotando también el marco, ¿no?, desde donde cuenta cada uno su relato, que es la ética compartida de los derechos humanos, etc. Luego hablaba de las dicotomías, ¿no?, de superar esos esquemas, pues, del pasado. Yo creo que eso es un aprendizaje que podemos sacar también de Cuba estos últimos meses, ¿no?, con las protestas que hubo en julio en Cuba, esa idea de seguir imaginando el mundo, ¿no?, en dos bandos, pero eso sirve también para aquí, ¿no? O sea, yo cada vez que me acuerdo de Podemos en Madrid convocando a la clase obrera, ¿no?, y la clase obrera fue la que votó después a la derecha, ¿no? Y dices, jo, ¿cambiamos nuestros esquemas mentales o la sociedad? O sea, o estamos años luz de la sociedad, ¿no? ¿Qué más? Respeto institucional creo que también ha salido, o sea, la idea de que las instituciones tienen que reconocer también el rol de la sociedad civil, dónde estamos, qué defendemos, reconocer el trabajo que venimos haciendo, etcétera. O sea, yo creo que eso es un ejercicio también democrático, la responsabilidad de los medios de comunicación, y luego también la idea de repensar, ¿no?, el concepto de la libertad, ¿no?, en el sentido de que todavía hoy en día en nuestra sociedad la colectividad sigue siendo doctrina en muchos espacios, y poner en valor que se puede disentir y que puedes pensar diferente al otro. Yo creo que ese es también un ejercicio que todas y todos tendríamos que hacer, ¿no?, ese derecho a disentir y al pensar diferente. Y luego, así como reflexión final, el convivir, o sea, yo siempre lo pienso, digo, convivir hace referencia a convivir con, ¿no? Y yo digo, y entre, ¿no? O sea, entre nosotras, y sobre todo en esa idea de colectividad, ¿no? Siempre pensamos en, vamos a convivir con alguien, bueno, y entre nosotras, ¿no?, en el sentido ese, ¿no?, que decía de los cuidados, de poner en valor los cuidados, de poner en valor los procesos, de poner en valor lo personal frente a lo político, ¿no?, lo prioritario frente al proceso. Yo creo que también es algo importante. Y luego yo termino con una frase de una monja. Yo he dicho que era optimista, yo creo que vamos bien, y esta monja es colombiana, vive en Trujillo, y ella hace parte de un colectivo que trabaja por las memorias de las masacres que hubo en Trujillo entre el 86 y en el 94, en el que asesinaron a 400 personas, diferentes grupos armados, y una de sus frases siempre cada vez que la hemos invitado aquí, ella terminaba sus conferencias, ¿no?,
además, imaginaos en el dramatismo del contexto colombiano, ella decía resistir, persistir y nunca desistir. Y esa es la frase que quería yo recuperar para el día de hoy. Eskerrik asko. Eskerrik asko a los tres, Luisa, Imanol y Eneko. Tenemos un ratito para el diálogo. ¿Quién se anima? Por supuesto. Si alguien se anima, porque he escuchado con mucho interés las intervenciones de mis compañeros y me gustaría, al hilo de lo que han dicho, compartir también algunas reflexiones, ¿no? En relación con lo que decía Imanol del grado de satisfacción que podemos tener con respecto a nuestra sociedad. Bueno, quizá empezando por algo que ha dicho Eneko sobre el optimismo y el pesimismo. Yo creo que hay que ser muy agudo en el diagnóstico, pero yo parece que soy pesimista porque no me gusta, me parece que hay que mirar las cosas bastante de frente, pero soy esencialmente optimista porque creo que las cosas tienen remedio y que creo que cuanto mejor se hace el diagnóstico, más cerca estamos de cumplir con el optimismo, es decir, el encontrar la solución. En relación con lo que decía Imanol, dos cosas. A mí me preocupa un poco esa noción un poco o sea, el espejo de una sociedad, pero también el espejismo, ¿no? Y tengo a veces la impresión de que vivimos en un grado alto en Euskadi de autosatisfacción, ¿no? Y eso creo que tal vez nos impide ver algunas cosas. En relación al fenómeno migratorio, yo apuntaría que de algún modo es también un fenómeno relativamente homogéneo. Me refiero a las nuevas migraciones, relativamente homogéneo. Estamos viendo en otros países europeos que lo que se está produciendo es una ruptura, una fisura con la idea de pertenencia, ¿no? Con la idea de pertenencia hay, por ejemplo, en Francia o en otros países, en el Reino Unido, en Alemania, etcétera, personas de algún modo que se adscriben a una identidad que no se corresponde con la del país que es el suyo y que de algún modo también quieren vivir de acuerdo a una ley dentro de la ley, ¿no? Yo creo que nosotros no estamos en ese terreno. La mayor parte de las migraciones que nos llegan de algún modo tienen un ámbito podríamos decir, de cercanía con nosotros alto. En ese sentido creo que no estamos exactamente enfrentando las mismas situaciones o la complejidad de otras situaciones. También apuntaría a otra cosa, y es que probablemente el grado de aceptación con la migración tiene que ver con que en Euskadi nos llegan los migrantes que necesitamos, y no llegan los que nos necesitan a nosotros. Sí, pero hay, digamos, un equilibrio un poquito escorado hacia la idea de sabemos que, por ejemplo, una sociedad tan envejecida como la nuestra, las tareas de cuidados, etcétera, etcétera, están en manos de muchas mujeres, por ejemplo, migrantes a América Latina, sectores como la pesca, por ejemplo, con personas que vienen de países como Senegal, no digamos el trabajo en el campo, etcétera. Por lo tanto, no es lo mismo recibir una migración, insisto, que necesitamos que una migración que nos necesita a nosotros, y eso sería un aspecto que me gustaría señalar. Por no extenderme y por aludir a algunas cosas, alguna reflexión también en lo que ha dicho Eneko. Yo comparto contigo, Eneko, la focalización, podríamos decir, en lo individual, ¿no? O sea, yo creo que hablabas de microacuerdos, yo hablaría de autoacuerdos. Yo creo que también hay algo que necesitamos hacer con
nosotros mismos. Digamos, acuerdos de intimidad con respecto a nosotros mismos, en una escala tan pequeña que sea, insisto, una escala íntima. Y en esa escala saldría también del modelo dicotómico, pero no por las mismas razones. Yo creo que siempre hay una dicotomía que es esencialmente un debate moral. Y ese es un dialogismo íntimo, como dice Harold Bloom, una guerra civil de nuestra mente consigo misma, que creo que en Euskadi no podemos eludir. No le llamemos dicotomía, pero sí hay una raya entre lo que, de acuerdo con un imperativo moral, se hace y lo que no se hace. Y yo creo que no es lo mismo estar de un lado de la raya que del otro lado. Y en ese sentido no creo que hay que, efectivamente, a lo mejor es ya resolver de otra manera ciertas dicotomías, sobre todo que están tal vez muy formateadas y necesitamos nuevas aproximaciones, pero no eludir esencialmente el debate, que es un debate, insisto, ya un debate moral. En relación con la tutela institucional, yo creo que también hay que tener en cuenta el progresivo descrédito que las instituciones, en general la clase política, tiene frente a la ciudadanía. Por lo tanto, confío más en iniciativas que salgan de abajo arriba que aquellas que vengan tuteladas de arriba abajo, porque, insisto, el desafecto en este momento es, con respecto a eso, muy importante. Y por terminar, mencionabas la base de la convivencia. Podemos entender, convivir, a mí me gusta más el término que utilizan los franceses, de vivir juntos, vivir juntas, pero yo lo diría de una manera muy simple, ¿no? Hemos construido nuestras democracias sobre la idea de los derechos humanos. Yo creo que es urgente que hagamos una declaración de deberes humanos y que le demos la misma posición en el centro de las comunidades humanas, ¿no? O sea, yo creo que hay un desequilibrio en mucha gente y también en las nuevas generaciones entre la reivindicación de los derechos humanos y esa especie de pérdida de lo que son los deberes humanos. Insistiría en eso. Y Manuel, Eneco, ¿queréis comentar algo entre vosotros antes de...? No. Bueno. De hecho, le doy un balón a Eneco para que no cuente. La clase obrera en España no votamos. Solamente en Francia... Que la clase obrera, o la clase trabajadora en España no vota a Vox ni al PP, sigue votando básicamente al PSOE y ya podemos ver que ha crecido el voto. Pero hay una especie como de mito que venimos arrastrando, incluso que habían votado a Trump, y tampoco es verdad. Votó más a Hillary Clinton que a Trump, pero bueno, digo por orgullo de clase. O sea, es que nos van a quitar el orgullo de clase también, ya todo va mal. Y luego lo que decía Luisa, pues bueno, pues sí o no. ¿No? Habrá que ver, ¿no? O sea, es muy difícil realmente, con datos en la mano, ver si la migración que hay... Es verdad que Euskadi no es un lugar, primero por tamaño, por escala. Euskadi tiene luego por tejido productivo. No es un lugar en el que, evidentemente, podamos pensar en una acumulación de población inmigrante extranjera, como puede ocurrir en otros lugares, incluso en otros lugares de España o en otros lugares de Europa, ¿no? Y luego es verdad que, efectivamente... bueno, hay una inmigración, pues mucha de origen latinoamericano, muy feminizada, que efectivamente ocupa nichos de necesidades sociales, eso es absolutamente cierto, ¿no? Pero en el tema de la relación de las sociedades con la inmigración ocurren fenómenos muy curiosos, ¿no? Hay una relativa distancia entre la objetividad del fenómeno inmigratorio y la subjetividad con la que las sociedades lo abordan, ¿no? Por ejemplo, no salir de Euskadi, pero luego ir a otros lugares. En Euskadi, cuando se nos pregunta cuánta población inmigrante pensamos que hay, de media pensamos que hay, hasta hace poco pensamos que había 4 veces más de los que había, ¿no? O sea, sobredimensionamos, ¿no? O sea, realmente nuestras relaciones con la inmigración a veces tienen menos que ver con la objetividad del fenómeno inmigratorio, con la composición, con tal, que con los imaginarios, ¿no? Los marcos son muy importantes. Y luego, pues incluso en lugares donde por ejemplo, donde más rechazo hay en este momento la inmigración, en los
los antiguos países del este es los que tienen las tasas más pequeñas de inmigración, y sobre todo de la inmigración más diferente de la europea, ¿no? O sea que, bueno, es verdad lo que dice. Yo por eso lo único que decía es que estemos atentas, no nos quedemos tranquilas con que tenemos un notable en diversidad, sino que igual tiene que ver con el momento que estamos viviendo, ¿no? Pero sí me parece que es muy relevante que en Euskadi desde hace mucho tiempo, y por eso es el aprendizaje que yo quería poner encima de la mesa, pues se impulsó institucionalmente ese gran acuerdo. Es un diálogo, una conversación al final sobre el tema de la diversidad. La idea era que vamos a tener que discutir mucho sobre diversidad ligada a las migraciones, pero que lo tenemos que hacer dentro de un terreno de juego, ¿no? Hay líneas rojas que no deberíamos nunca superar, y desde las líneas rojas para adentro podemos discutir muchas cosas, podemos discutir mucho el cómo de la inmigración, cómo actuamos, pero no el qué. Esas personas vienen aquí y una vez que están aquí tienen que formar parte de nosotros. Yo eso sí quiero ponerlo en valor, pero efectivamente, bueno, me quedo con lo que decía Luisa, de que no podemos autocomplacencias ninguna en nada, porque, como digo, se decía siempre que España estaba vacunada, incluso hay un sesudo estudio del Real Instituto Elcano al respecto, la excepción española, que ha sido de los más citados en la academia en los últimos años, y a los pocos años pues dijimos de excepción un poco menos. Tenemos a Vox, que es la tercera fuerza y está gobernando en muchos lugares, ¿no? O sea que complacencia ninguna, eso ciertamente es importante que tengamos. Carlos. No, sin más, por dialogar un poco con Imanol en este tema de la permeabilidad social, ¿no? Sobre las actitudes ante la inmigración. A mí me preocupa, obviamente, esa permeabilidad social. Bueno, tú has dado algunos datos bastante optimistas, lo cual me alegro. Pero últimamente yo estoy poniendo un foco, y en lo que más me preocupa es en la permeabilidad de determinadas miradas negativas frente a la diversidad, no tanto en las políticas públicas y en esos marcos de acuerdos, sino en las prácticas y en los desarrollos de los servicios públicos. Hoy a la mañana se ha puesto el ejemplo de la escuela pública. Tenemos un sistema educativo tremendamente disgregador. Por cierto, voy a poner ejemplos que tienen que ver con la inmigración, pero también desde esa mirada interseccional, que no sería el feminismo, ¿no? Desde esa inmigración y también seguramente desde esa posición de clase que tú señalabas, o de marginación, o de exclusión, o de otros elementos, ¿no? O me preocupa profundamente cómo está actuando en algunos momentos, yo creo que en bastantes espacios, los cuerpos policiales frente a las personas migrantes. O me preocupa especialmente cómo se están haciendo las políticas de renta de garantía de ingresos, no tanto cómo se están haciendo las políticas, sino cómo se están aplicando en las oficinas de Lanbide la recepción de las personas migrantes, también de otro tipo de personas pobres, a la hora de poder acceder a ese tipo de ayudas, ¿no? O las políticas urbanísticas, o de vivienda, que siguen siendo segregacionistas, en muchos casos, en esa subdivisión de vivienda social, vivienda de protección pública y demás. No sé, eso a mí ahora me está empezando a preocupar casi más que esa permeabilidad social, ¿no? Porque es cierto que tenemos discursos y es cierto que podemos tener incluso políticas que pueden ser inclusivas y que son progresistas y que incluso tratan bien el fenómeno de la diversidad, pero sin embargo luego las prácticas de los servicios públicos, las prácticas con las que se encuentran las personas migrantes en las instituciones públicas, pues son un poquito más diferentes. No sé cómo ves tú eso, si realmente crees que hay una grieta, que eso está sucediendo, que no, que es una exageración de algunos. Sí, lo que queremos discutir sobre eso no vamos a discutir, claro que eso está ocurriendo, además lo sabes perfectamente y lo sabemos hace mucho tiempo, ¿no? Y es cierto, porque evidentemente pues, una cosa es eso, la deseabilidad social y lo que expresa la ciudadanía, las ciudades de media cuando le preguntan, y otra cosa es luego cómo todo eso se va implementando, ¿no? Y efectivamente pues, tenemos que atender. O sea, y es muy importante, cuando participé, cuando conversé con las personas de Ikuspegi que habían hecho este estudio, les decía, ¿no? Que hacía falta una triangulación metodológica muy potente que nos permitiera contrastar
los datos de la encuesta con las realidades vividas y percibidas, sobre todo por los grandes radares sociales de esta sociedad, que son las personas que están en aquellos lugares que son pocos relativamente en Euskadi. En Euskadi hay algunos lugares donde se acumulan situaciones de conflicto potencial, ¿no? Porque se acumulan vulnerabilidades, se acumulan fragilidades sociales, se acumulan injusticias, se acumulan trayectorias, pues eso, de mal urbanismo, de poco empleo, etcétera, y ahí pueden surgir al final muchas tensiones, ¿no? Y eso falta, evidentemente, y de hecho, aunque hay iniciativas, que se agentes antirromos y tal, nos sigue faltando realmente el fomentar ese tipo, hay mucha gente que estáis en ello, pero nos sigue faltando fomentar ese tipo de análisis no tanto académico, estadístico, como vivencial y experiencial, ¿no? Y luego, evidentemente, pues las administraciones pues tienen sus lógicas, ¿no? Y incorporar lógicas de inclusión a instituciones que funcionan desde la normalización, formalización y sobre todo que son organizaciones de baja confianza, donde pues, la experiencia que tiene cualquiera que acuda a este tipo de instituciones, pues de empleos, de RGIs, de Lanbide y tal y cual, pues es una experiencia de humillación. Decía Abisai Margalit que una sociedad decente es aquella en la que las instituciones no humillan a sus miembros, y ciertamente son organizaciones de baja confianza, sobre todo de control, ¿no? Y eso opera, o sea que sobre eso no vamos a discutir, en todo caso nos ponemos de acuerdo en hacer algo. Pero es verdad que, por otra parte, somos una sociedad, y aquí sí creo que coincido con algo que decía Luisa, y cuando yo he reflexionado específicamente sobre la cuestión de nuestro comportamiento durante los años del terrorismo, pues lo he dicho. De hecho, a principios de julio, el 1 y 2 de julio, hubo otro curso de verano que se organizaba en Vitoria, y me tocó intervenir con textos de lecturas de la violencia vasca, y yo lo decía, que hemos sido una sociedad sonámbula y funámbula con el tema de la violencia. Decía, no tanto yo creo por supervivencia, de hecho había una persona de Colombia en el público, y dijo, es que ustedes han tenido una vida muy cómoda, ¿no? Cuando hemos mirado para otro lado no ha sido tanto por supervivencia, que eso es absolutamente comprensible, sino simplemente para llegar pronto a las rebajas o para ir a tomar unos potes, ¿no? Yo creo que eso es importante también en esta sociedad. Pero bueno, sí tenemos un cierto riesgo de funambulismo y de autocomplacencia, ¿no? Y cuando hablabas de la segregación escolar, que afecta evidentemente que tiene un sesgo de clase, un sesgo de origen y tal, pero por ejemplo yo sigo muy sorprendido todavía hoy de que después de lo que leímos el domingo pasado, de que apenas un 16% de los alumnas y alumnos que pasan por el modelo de Euskadi tienen competencias probadas en euskera y castellano, que aquí sigamos como si nada, o sea, como si nada. Y digo, bueno, por Dios, o sea, esto es una cosa, yo no sé, yo estaba esperando rápidamente que se pararan las máquinas, que nos sacaran de las aulas, que dijeran esto hay que pensarlo y tal. No ha pasado nada. Pues claro, si no pasa nada con esto, que afecta a montones de personas en la sociedad, pues con lo otro, bueno, yo comparto tu diagnóstico, ciertamente. Me permite que ha comentado Manol, tenía que ver con lo que yo decía al principio. Esos últimos datos de educación indicaban, porque el debate se ha un poco centrado en el tema de la euskaldunización, pero yo creo que había que mirar a lo que había que mirar, y es que estaban recibiendo contenidos educativos en una lengua que no entienden, y por lo tanto me pregunto cómo será la calidad de lo que han estado recibiendo durante tantos años. Pero al hilo de lo que usted decía, también me gustaría compartir una reflexión que es una preocupación en relación con también la percepción social y lo que usted hablaba de la manera de abordar también institucionalmente eso, ¿no? Yo vivo en una ciudad muy, muy turística, soy de Donostiarra, y muchas veces veo con un cierto vértigo cuando se aborda la cuestión del turismo, que se dice qué turistas queremos y qué turistas no queremos, ¿no? Los turistas mochileros, por decirlo simple, ¿no? En fin, y hay una especie de... Así, sin ningún tipo de pudor, se habla de esas cosas. Bueno, pues siento llevarlo al terreno migratorio, pero también tengo la impresión de que hay una jerarquización de migrantes. Por tanto, hay migrantes que sí, inmigrantes que no. Y además eso se localiza en zonas geográficas muy concretas, en franjas de edad muy concretas, en cuestiones de género también con repercusiones muy importantes, porque la mayoría, por ejemplo, son varones.
Quiero decir que yo creo que cuando hablamos de migración tenemos que hablar dentro de nuestro propio país de distintas migraciones, distintos tratamientos, distintas percepciones, incluso chavales que una vez cumplida la mayoría de edad ya ni siquiera están en un sistema educativo que les segrega, no están en ninguna parte. Entonces, yo en ese sentido creo que también a la hora de medir esas cosas tenemos que orientar muy bien la mirada y sobre todo dirigirnos con decisión a los puntos que sabemos que son pues los más terribles, ¿no? y los que además están destinados a comprometer más nuestro vivir juntos, ¿no? Bueno, yo la verdad es que se me ocurrirían muchas cosas, no sé si ninguna merece la pena y sobre todo no quisiera extenderme, pero había una cuestión que me ha venido un poco a la mañana y ahora también, ¿no? Cuando hablamos de esta capacidad de tolerancia, ¿no? Que no digo que ninguno de los que habéis intervenido lo hayáis dicho, pero que al final queda un poco como, ¿no? Nosotros, los vascos y las vascas, frente a los otros. Digo, es que no sé quiénes somos, ¿no? O sea, con eso quiero decir que me da la impresión, tengo la sensación de que así como creo que hay una riqueza importante, o por lo menos una potencialidad, una fuerza importante en nuestra sociedad, en cuanto a un tejido muy consolidado en el campo de la cultura, del deporte, sobre todo el tercer sector social y tal, ¿no? Pero que esa potencialidad está en este momento amenazada porque le falta esto que decías tú al principio, Luisa, esa desertificación. Hemos caído de alguna manera también en no aceptar el debate como una forma de fortalecer la red, ¿no? Entonces vivimos, iba a decir, casi como identidades muy pequeñas, muy concretas, ¿no? Yo a veces digo, me asusto, ¿no? Pero cuando se quiere proponer, ¿no?, romper esa línea que da miedo, porque dice, oye, que a lo mejor nos descubrimos quiénes somos. Bueno, es que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Como lo que tú planteabas, ¿no?, Imanol, ¿no?, de que al final necesitamos una profunda convicción cívica, ¿no? Pero la profunda convicción cívica para mí no es tanto tener un catálogo de realidades, sino una serie de procesos en marcha, ¿no?, que serían de aceptar, ¿no?, que somos más fuertes cuanto más debatamos, pero no por un debate etéreo, sin fin, sino porque somos capaces de seguir adelante. Y en eso, perdón, que no quisiera hilar más cosas, ¿no?, pero lo que tú decías también, Luisa, ¿no?, es que, ya sé que es una metáfora del eterno ciclo, pero es que en este momento, si realmente estamos hablando, ¿no?, de una crisis profunda, ¿no?, de un cambio civilizatorio, como le queramos llamar, ¿no?, es cuando más hay que creer en que la capacidad de descubrir lo nuevo está en nosotros y en nosotras, o no hay. Y la única forma de descubrir lo nuevo es hablando con el otro, lo que decía Hannah Arendt, ¿no? Solamente vamos a saber quiénes somos, ¿no?, en un discurso público y político. Bueno, que no quiero hacerme el rollo, pero yo diría, para mí sí, hoy haría un diagnóstico en el sentido de que necesitaríamos tener que fortalecer, ¿no?, esa dimensión. Por ejemplo, hemos tenido una pequeña experiencia interesante, ¿no?, en Urdaibai, ¿no?, que hemos tenido talleres con gente significativa de diferentes iniciativas alternativas, ¿no?, y que un poco la sorpresa ha sido que se conocían muy poco entre sí. O sea, es decir, que estamos viviendo, ¿no?, una experiencia muy poco consecuente con los requerimientos que tiene precisamente el descubrimiento o la construcción de alternativas para este mundo nuevo y distinto. Eso no lo vamos a poder hacer desde esa referencia. Bueno, eso es lo que quería destacar, ¿no?, que me parece que y no caer en la trampa de querer buscar también demasiadas como soluciones demasiado específicas. Vamos a solucionar por aquí este tema de educación, por aquí este tema. No, hay que cambiar una convicción profunda de qué es realmente lo que se necesita hoy para decir que tenemos una convicción cívica que nos va a permitir tener una visión distinta respecto. Porque aquí, yo no sé si es problema de edad, pero yo después de muchos años de vida me estoy dando cuenta que hay gente mala. Yo hasta ahora más o menos pensaba que no, que eran todos salvables. Tengo mis dudas, ¿no? Y si, en todo caso no digo que les tenemos que condenar, pero jugamos demasiado sin saber las dificultades que es, ¿no?, tratar con gente distinta. Y con eso termino, ¿no? Creo que, por ejemplo, una palabra clave en esta dimensión del descubrimiento o de la revitalización de una convicción cívica es la palabra de la necesidad estratégica de la persuasión.
la persuasión como una categoría básica para poder iniciar un debate que merezca la pena. Si no, pues estamos muertos. Bueno, yo no sé si tiene mucho sentido lo que voy a comentar, pero a raíz de las intervenciones en cuanto al tema pues organizarse, inmigraciones y tal, pues la verdad que me gustaría compartir que si bien estamos viendo eso en Urdaibai, que las iniciativas pues no se conocen entre sí o quizá no hay una articulación con una mirada de comarca o tal, tengo que decir que por mi propia experiencia en el activismo pues, antirracista o de la interculturalidad y tal, que en los últimos 2 años estoy sorprendida muy positivamente, además, o sea, aunque estemos cansadas, ¿no? Pero de que realmente yo veo que en la juventud, y no sé muy bien en qué años abarca el ser joven, pero que ha existido un debate muy crispado entre los movimientos sociales, mixtos, no mixtos, la racialización, no racialización, y que a pesar de que hemos tenido unos momentos muy tensos, estamos en unos momentos donde esos debates se han dado. Esos debates que se echan de menos en otros aspectos, hemos tenido esos debates, nos hemos cansado mucho, pero se están dando unos nuevos puertos que yo personalmente no me esperaba y que estoy muy contenta de descubrir, ¿no? Y también quería traer a la mesa que estamos hablando mucho de migración y de, por ejemplo, las reacciones de Lanbide, pero he de decir que mucha gente que está a mi alrededor son la mal llamada segunda generación migrante, no son migrantes, entonces no es ninguna segunda generación migrante, simplemente son jóvenes racializados que están bajo ese imaginario social aporófobo que relaciona la inmigración con la pobreza y que va a Lanbide y lo único que le proponen es un curso de peluquería. Entonces también, o sea, entiendo la perspectiva de inmigración, pero también creo que es importante que tengamos una perspectiva de cambio generacional y de que entendamos que ya es una sociedad diversa y que por lo tanto, o sea, antes a la mañana se decía, ¿no?, que la curva de la población pues, se está sosteniendo básicamente por los hijos de las personas migrantes, ¿no? Entonces, esta realidad creo que es una realidad de la que se habla de refilón, pero que también está creando mucho odio y mucha rabia. ¿Por qué? Porque se está heredando todo ese imaginario que se ha construido sobre la población migrante. Y es un imaginario del que no se siente una relacionada, ¿no? O sea, lo digo un poco por mis compañeras de asamblea, ¿no? Y me parece también interesante abarcarlo cuando estamos hablando de temas de inclusión, de que no naturalicemos un color con una realidad socioeconómica. Y me ha parecido como que aquí ha quedado un poquito quizá difuso eso, ¿no? Y respecto a las instituciones me parece muy importante que eso, ¿no? El tema de cómo tratan las instituciones a las personas me parece muy representante, de hecho, cuando hablamos de estas cosas. Y bueno, pues eso, una cosa, una crítica, pero una parte también buena es eso, ¿no? Cómo esos debates en algunos aspectos sí se están dando y sinceramente nos están llevando a puertos que yo no me esperaba y pues tengo que decir que normalmente no lo soy mucho, pero que también soy optimista en ese aspecto. Bueno, porque viene un poco al hilo, luego hay una cosa un poquito más concreta para Imanol, pero bueno, la idea era esa, ¿no? Lo planteaba también Luisa, ¿no? Esa desconfianza que hay desde lo social hacia lo político, hacia lo que hacen las administraciones y tal, ¿no? Y por unirlo un poco con lo que decía Imanol de los pactos o de la pena que le ha dado el fracaso del pacto de inmigración, ¿no? Y bueno, y es lo que ha salido, ¿no? Lo que también Alfonso ha mencionado de esta posición de no aceptar el debate como algo que nos puede fortalecer, que no es solo propio de las administraciones, igual a veces también es parte de la sociedad civil organizada que también hace
posición y no quiere aceptar algunos debates con las administraciones, o sea, digo, también partiendo de por ahí. Pero hay, y también uniéndolo con lo que ha dicho Sara, ¿no? Pues tenemos que triangular un poco más, ¿no? Porque al final, si estos pactos no salen, el pacto, ya no digo el que ha mencionado Eneco de la convivencia democrática, o los pactos que hemos intentado en estos años, ¿no? Por la convivencia democrática, o el pacto de la educación o el pacto de la inmigración, ¿no? Entonces, ¿por qué no salen estos pactos? Pues estos pactos seguramente, pues por lo que decía Luisa, ¿no? Porque esa desconfianza entre lo social y lo institucional, político, vamos a decir, pues no está... O sea, digo que una de las claves igual está por ahí, ¿no? Bueno, no me quería enrollar, pero bueno, ahí en lo educativo lo vimos. O sea, cuando las familias de la pública queríamos que entrara en la discusión del nuevo pacto de educación, que era la base para la futura ley vasca de educación, pedíamos que se incluyera la mesa de la segregación, del tema de o llamémoslo como queramos, lo podemos poner en positivo, de la inclusión. Pero bueno, no, entonces pues ese pacto ya está abocado a fracasar, ¿no? Y con la inmigración, nosotros estuvimos en el debate dentro de Onguietorri y tal. Yo creo que pasó un poco lo mismo. Yo sé el esfuerzo que se hizo por mucha gente por esa concepción de pacto, pero como también ha explicado Carlos, claro, si no hay una mínima de prácticas por parte de las instituciones de que eso que dicen en cuanto a valores y objetivos en algunas cosas pequeñas no tiene un reflejo, pues eso genera también mucha desconfianza, ¿no? Entonces, que para poder hacer esos pactos hay que hablar mucho más. Y no hemos hablado lo suficiente, ¿no? Digo, esa sería un poco la idea. Y la pregunta cortita era, cuando has hecho la intervención, Imanol, has dicho que con el tema de la diversidad, donde sí puede haber algunos problemas prácticos es con la diversidad en los barrios. Y yo creo que bueno, no he dado tiempo a explicarlo un poco más, que tiene que ver un poco con esto. Igual tiene más que ver con la articulación, no solo de lo social con lo político, sino también con lo de lo comunitario, ¿no? Y bueno, pues hay un poco tu reflexión sobre eso, tus datos. Bueno, en relación entro en esta cuestión ahora, en relación a lo que planteabas, o sea, es cierto, ¿no? O sea, que la dificultad de... Bueno, primero me retrotraigo a lo que decía Alfonso, ¿no? De hecho, yo hablaba de que necesitábamos no una convicción cívica, sino una conversación cívica, ¿vale? O sea, necesitamos eso, una prolongada conversación cívica que además se mantenga a pesar de las coyunturas y tal, ¿no? Y empezamos a conversar, dejamos de hacerlo, cambiamos a otro tema, o sea, la multitarea también la tenemos cada vez más las organizaciones sociales, las instituciones y tal, ¿no? O sea, no nos tomamos en serio el continuar con una conversación sobre integración, inclusión, diversidad, educación o lo que sea, ¿no? Y es verdad lo que dices, ¿no? Que yo reconozco, o sea, yo entiendo que haya una enorme desconfianza, o sea, parece que ahora me estoy poniendo en la parte institucional, yo nunca he sido institución. Me ha tocado estar a veces en los entornos, pero vamos, yo he estado siempre en la sociedad civil, ¿no? Y yo entiendo perfectamente las desconfianzas, ¿no? Pero también es verdad que si nos ponemos a desconfiar de lo que hacemos con las grandes declaraciones, pues nos quedamos sin pacto social por la inmigración, sin Constitución y sin los 10 mandamientos y sin la Declaración de Derechos Humanos, que se nos va todo a tomar por saco. Y yo creo que al final a veces pues también nos falta capacidad para aprovechar los marcos un poco más teóricos o más ideológicos que se generan en las sociedades y decir, bueno, pues ahora os vamos a coger del marco, nunca mejor dicho. Ahora tenemos agarrados a las instituciones por el marco, ahora vamos a obligaros a cumplir, ¿no? Y bueno, yo sí creo que haya habido también a veces pues derivas de las organizaciones sociales que yo a veces no he comprendido bien, porque al final, pues si abandonas una conversación o si no entras en una conversación, pero con eso no consigues empoderarte ni consigues avanzar en ninguna dirección, simplemente consigues que la cosa naufrague, pues tampoco sí tiene mucho sentido. Yo siempre he comparado la relación entre instituciones y sociedad civil con las cuerdas que utilizamos en montaña para escalar. O sea, para avanzar hacen falta cuerdas dinámicas, flexibles, que si te caes te aguanten la caída, y esos son los movimientos sociales. Las instituciones no son flexibles, pero cuando has avanzado un trecho te hacen falta cuerdas estáticas para asegurar lo que has avanzado. Pasamanos, para subir pesos y tal, y esas son las instituciones. Y yo creo que si no nos entra en la cabeza esa idea que tenemos que combinar flexibilidad y rigidez legislativa o lo que sea, pues creo que al final estamos siempre un paso adelante y dos atrás, ¿no?
Pero bueno, en todo caso, en relación a lo que decías de lo de barrio, bueno, Carlos puede hablarlo más vivencialmente, ¿no? Pero lo que es cierto es que desde hace mucho tiempo todos los estudios de Ikuspegi, sobre tolerancia vecinal, sobre tolerancia ante la diversidad, pues nos están indicando algo que es muy preocupante, pero por tanto es muy entendible, y es que las personas más tolerantes con la diversidad, sobre todo con la diversidad etnocultural, somos personas que no vivimos en barrios de alta diversidad. O sea, cuando se buscan las tipologías de la población más tolerante y menos tolerante, hay una serie de características, algunas son esperables. La gente más de izquierdas es más tolerante, la gente más de derecha es menos tolerante, la gente más mayor es menos tolerante, la gente más joven es más tolerante, la gente universitaria es más tolerante, la gente sin estudios es menos tolerante. Bueno, como que nos va encajando un poco en los perfiles, ¿no? Pero cuando luego vas bajando a los niveles más prácticos, la gente con menos, la gente más pobre es menos tolerante, la gente con más recursos es más tolerante. Pero es que a mí lo que siempre me está llamando mucho la atención, y se lo insisto siempre cuando estaba Xavier y Pepe en Ikuspegi, y ahora pues a Julia, que está en Ikuspegi, le digo, oye, esto yo creo que merece un trabajo importante, ¿no? Y es que las personas, los perfiles menos tolerantes son de personas que viven en barrios con alta presencia inmigrante, dicen que no tienen ninguna relación con las personas inmigrantes, ni en lo personal, ni en lo privado, ni en lo público, ni en el ocio. Y en cambio, las personas más tolerantes son las personas que viven en barrios sin apenas población inmigrante y dicen que tienen la tira de relación con personas inmigrantes. Esto no lo entiendo. Yo creo que ahí hay una distorsión. Yo creo que las personas más tolerantes vamos y nos vamos. Aterrizamos, estamos un ratillo, vamos a los arroces y luego nos piramos. La gente que está allí pues es la que empieza a tener algún tipo de incomodidades. Y tenemos que estar muy atentas a eso. Yo creo que es fundamental. Pero eso nos lo están diciendo cantidad de encuestas aquí en Gran Bretaña, en Francia. Bueno, pasó en Francia sí que se produjo una traslación de votantes del Partido Comunista a votar a Le Pen, a votar al Frente Nacional de Le Pen. O sea, eso se está pasando en otros lugares, ¿no? En Gran Bretaña. Bueno, aquí tenemos tiempo para abordarlo, pero que no tenemos gran escala todavía de tensiones, pero yo creo que estamos un poco despistadas a veces con ese tipo de cosas. Comentar algo, porque se ha mencionado la palabra debate varias veces y la palabra conversación también, ¿no? Llamémosle conversaciones, llamémosle debates. Yo soy escritora y, por lo tanto, amo las palabras, ¿no? Para que los debates puedan hacerse y puedan tener esa complejidad, esa ambición, ese matiz, porque yo creo que vivimos en un mundo que cada vez más es de brochas gordas. Vemos en los intercambios políticos, pero no solamente, también en los intercambios en redes, incluso en tertulias, etcétera, la sensación de cada vez menos complejidad. Tú lo comentabas, Eneko, no solo complejización, sino profundidad y desde luego mucha brocha gorda. Pero claro, si vemos los datos educativos, que por cierto la concertada y la pública, en los últimos datos que han salido, tenían resultados muy similares y por lo tanto yo creo que estamos en la materia educativa, no solamente de la sociología del alumnado, nos indican que un porcentaje elevadísimo de nuestros alumnos no aprueban en lo que sería la comprensión lectora, y creo que se hagan una idea que no estamos diciendo que tienen que leer una página del Ulises de Joyce, es decir, que tienen que leer enunciados muy sencillitos y no comprenden su adquisición del lenguaje, que es la materia esencial para pensar, para dialogar, para entrar en la diversidad, en la complejidad y en el matiz del otro, está comprometida para siempre, porque lo que no hagan ahora no lo van a hacer de adultos y desde luego es un fracaso y una dimisión del sistema educativo. Por lo tanto, si queremos verdaderamente que en el corazón de nuestra sociedad y de nuestra convivencia esté el debate permanente, la conversación permanente, la comprensión de la complejidad de todo, tenemos que dotarnos de la herramienta fundamental que es el lenguaje. Y eso va en el sentido inverso. Por lo tanto, hago muchos esfuerzos en ECO por ser optimista, pero creo que todavía hay una generación que va a poder, como se suele decir, salvar los muebles, pero poco a poco eso se va a ir haciendo cada vez más difícil. Y a menos lenguaje, más vulnerabilidad también a los discursos ya hechos y, por lo tanto, a las manipulaciones populistas, etcétera, ¿no? Muy bien, para compartir también con las personas que nos están viendo y escuchando, voy a leer algunas propuestas, algunas inquietudes que tienen
Y ya con esto iríamos cerrando la sesión. Estamos ya un poco fuera de tiempo, pero bueno, como ya habíamos previsto que igual nos alargábamos, todavía tenemos unos 5 o 10 minutitos más. En una de las preguntas se plantea desde la comarca de Urdaibai, que hace relación a las sesiones de la mañana, que hablaban sobre los planes de desarrollo económico que se están gestando en la comarca. Por ejemplo, el proyecto Guggenheim Urdaibai, que son secretos. Entonces, la pregunta era, ¿cómo compartir? Y el título de este seminario, pensar el territorio en estas condiciones. Otra de las cuestiones se plantean desde Colombia, y leo: en nuestro país hay un gran problema relacionado con la migración que se da internamente por las complicaciones de seguridad que existen en los diferentes territorios. Desde la academia proponemos el estudio de las identidades para el reconocimiento del otro y así poder llegar a tener una mejor convivencia con el que se cree es distinto o diferente. Sin embargo, el problema realmente interesante en analizar es la falta de propuestas de cambio por parte del Gobierno, problema que se ha venido agudizando por la situación en Venezuela. Hasta hace 5 años, y voy terminando, en Colombia no se hablaba de xenofobia. Hoy en día, las difíciles situaciones que viven los migrantes venezolanos en nuestro país han potenciado condiciones como la violencia y la inseguridad, y por esto se ha venido potenciando el descontento con esta población. Gobierno no ha logrado establecer una política real de protección de los derechos de los migrantes internos y los externos, y esto ha llevado a grandes problemáticas sociales. Estos planteamientos se hacen desde Colombia. Tema de Urdaibai, grandes proyectos que se mantienen en la opacidad o que por lo menos todavía no se han compartido. ¿Cómo podemos desde ahí pensar el territorio? Y luego el tema que ya hemos estado comentando, pero si queréis hacer algún comentario, porque además habéis mencionado Colombia. Y sé que interesa Colombia también, porque justo Luisa me ha comentado un pequeño anticipio sobre su próxima novela y bueno, pues lo traigo aquí. Bueno, yo creo que la cuestión de la transparencia, ¿no? Es como, casi podríamos decir que si hay esas palabras clave de la definición democrática, sería la gestión transparente por parte de las instituciones. Yo creo que eso es lo que da, además, confianza, ¿no? Porque es lo que permite la participación de la ciudadanía en tiempo real, ¿no? Yo creo que la definición misma de democracia es esa especie de continuo de la intervención social. Claro, si hay agendas ocultas del tipo que sean o cosas que se presentan de una manera y no de otra, o anuncios espectaculares que la prensa recoge pero que están mucho más verdes de lo que... Estamos no solamente en algo que es objetable en términos de gestión pública, sino en el fundamento de ese desafecto del que estamos hablando. Por lo tanto, no puede haber, como digo yo, sobre sorpresa en la política. Tiene que ser algo que, de un modo real y realista, con los presupuestos adecuados, con las... digamos, que no se nos presenten ideas, sino programas y sino proyectos. Por lo tanto, insisto, me parece casi una metáfora de lo que sería también algo como una especie de subcomportamiento, o democrático, mejor dicho, comportamiento subdemocrático, ¿no? Y en relación con lo de Colombia, 2 cosas. Una, lo importante que es que dialoguemos fuera de nosotros mismos. Hay realidades que se han vivido con elementos que son elementos comunes. Yo soy escritora y por lo tanto me importa el factor humano. Podríamos decir que frente a la violencia, el sufrimiento, la pérdida, el miedo, el sueño, la esperanza, los seres humanos somos los mismos y en ese sentido podemos entendernos perfectamente porque compartimos la misma base, pero las actitudes sociales y las soluciones políticas no han sido las mismas. En ese sentido creo que tenemos que tener
diálogos constantes con lugares donde se han vivido circunstancias que podemos reconocer como afines. Y lo que le diría a esa persona que ha escrito desde Colombia es esa voluntad de que tengamos también de nuevo, como decía antes, pasarelas permanentes, de tránsito permanente entre unas realidades y otras. En los momentos peores de lo que hemos vivido en Euskadi, ¿no?, del terrorismo, yo siempre escribía y siempre pensaba lo mismo: no estamos solos en el mundo, no tenemos que actuar como si estuviéramos solos en el mundo, para nada, ¿no? Hay países que tienen, con respecto a la inmigración, experiencias muchísimo más largas en el tiempo y complejas en la propia sustancia del fenómeno, de los que podemos aprender. Pues esto es lo mismo, no estamos solos, y ese estar acompañado me parece que no solamente es interesante, sino que yo pues agradecería a la persona que de entrada en este momento nos está escuchando, ¿no? Sí, yo por responder así rápidamente también, o sea, respecto al proyecto del Guggenheim y opacidad, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Luisa, ¿no? O sea, pero yo sí creo que tenemos que cambiar un poco la lógica también desde los movimientos sociales, ¿no?, de ser reactivos, ¿no?, y responder o que dependamos de agendas institucionales y generar nuestras propias agendas. Y en ese sentido, o sea, yo creo que tenemos mucho que aprender también, pues eso, de pueblos en resistencia contra megaproyectos en América Latina, ¿no?, y en otros lugares, defensoras de derechos humanos, etcétera. Ahí están iniciativas y redes como Ongietorri Refusiatuak, la Casa de Defensoras en Basoa, o sea, la Casa de Defensoras Basoa en Artea. Entonces, bueno, o sea, yo creo que son iniciativas de las que podemos aprender, o sea, para seguir imaginándonos el territorio, ¿no?, y cómo habitarlo, o sea, porque yo creo que podemos, aunque no conozcamos el proyecto del Guggenheim, pero podemos tener una propuesta. Y luego respecto a Colombia, o sea, yo vuelvo y digo, ¿no?, o sea, la necesidad de complejizar también ese tipo de actitudes sociales, ¿no?, de las que hablaba Luisa también ahora, en el sentido que muchas veces responden pues a otras lógicas que a nosotras también como ciudadanos y ciudadanas se nos escapa, ¿no? Y ahí hay un conglomerado de todo, ¿no?, desde instituciones políticas públicas, medios de comunicación, ¿no?, que al final están generando también seguramente esa corriente de opinión y ese relato hegemónico, ¿no?, xenófobo, seguramente. O sea, yo pensando también en Somera, yo no sé si estáis un poco, la gente que estáis por aquí, hay un problema ahora en Somera pues bastante importante de convivencia, etcétera, que está respondiendo también a otras lógicas, ¿no? Es verdad que yo hace poquito vi pues una pelea, ¿no?, entre dos personas magrebíes, o sea, una violencia pero extrema que yo no había visto en mi vida, o sea, delante de mí 2 puñaladas le dio un chico a otro, ¿no? A mí eso me generó una cosa, o sea, tuve varias noches pesadillas porque es que encima lo vi, una calle que hemos dejado ya de frecuentar la cuadrilla, y el otro día en una reunión con movimientos sociales me decían, es que Neko, esto está respondiendo a una estrategia de manual de gentrificación, porque no se está haciendo nada para que esto no pase, y se puede hacer desde las instituciones, y lo que están consiguiendo es eso, que los primeros y segundos pisos de la calle Somera todos os estén vendiendo o alquilando a través de las plataformas estas de alquiler de vivienda, o están en alquiler turístico a través de plataformas como Airbnb, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no?, además en una estrategia, como decía, que el Correo no hay semana que no saque una noticia, un artículo de opinión sobre la calle Somera, ¿no? Entonces, hace poquito uno de los titulares era que Somera se expande, o sea, algo así decía el titular del Correo. Entonces, eso, la idea es de complejizar y que a veces responder a análisis que a nosotras se nos escapan, ¿no? Y que hay un conglomerado ahí atrás que nos llevan a tener ese tipo de actitudes también. ¿Quieres comentar? Muy bien. Bueno, para ir cerrando ya esta sesión, larga sesión, pues bueno, agradeceros a todos y a todas las que habéis estado aquí durante toda la jornada y las que nos han estado siguiendo a través de la red. Se han dicho muchas cosas, todas van a ser publicadas, espero que pronto, y además se van a editar los vídeos y estarán a disposición para toda aquella persona que yo no haya podido estar o quien quiera volver a ver o a volvernos a ver en la web de Gernika Gogoratuz. Nos convocaban o convocábamos este espacio para pensar el territorio.
Hablábamos desde la primera sesión, y ahora lo ha recordado también Eneco, del verbo, que creo que nos da mucha oportunidad para repensarnos. Habitar el territorio, habitar cuerpos. En escenarios, como comentaba antes, de gran complejidad y propuestas de cambio, transformación, cambio de marcos, difícil y complejo. Yo creo que del pensar estos territorios, habitarlos, porque ya los vivimos, también nos han traído otro verbo que es importante, por no decir casi el que permite la vida, que es respirar. Respirar, tomar un respiro, descansar, reflexionar. Son muchas cosas. La propuesta de territorios en conflicto, como hemos comentado al principio de la sesión, planteaba ya hace más de 4 años conocer cuál es el impacto que el poder transnacional o las transnacionales tenían en los territorios. Hacer un análisis crítico de esas realidades y indagar, observar y acompañar las iniciativas, las resistencias no violentas, propositivas que se estaban llevando a cabo desde estas comunidades. Resistencia también se ha mencionado en esta última sesión. Y yo simplemente recordaría, ¿no?, la importancia que ante tanta complejidad, ante tantos retos, que desde la mañana ya veníamos apuntando, medioambientales, sociales, desigualdad, es importante recordar los pequeños gestos. Y también se ha comentado aquí, y Luisa lo ha dicho, y los autoacuerdos que he apuntado. En las sesiones de la mañana ha salido, tanto en economía social y solidaria como en el diálogo con las escuelas, el término de la proximidad. Y también, ante tanta complejidad, haría un llamado a la sencillez, que también ha salido a la mañana. Y sobre todo, para pensar y seguir habitando los territorios que nos configuran como personas, sí que recordaría, y que era a propósito también del proyecto Territorios en Conflicto a la hora de elaborar narrativas de la esperanza, y viniendo además desde Guernica, extraer lo fértil del pasado, estas preciosas palabras de Luisa, para poder construir narrativas de una esperanza, yo diría, que llena de responsabilidad, con matices y con deberes, que además nos comprometen con todas aquellas personas con las que vivimos. Con esto, benetan, mila esker denoi, eta bueno, uste dut, agian berriro laster elkar ikusiko garela, eta laster arte orduan. Gracias a Imanol Zubero, a Luisa Echenique y a Nico Calle y a todas las personas de la mañana, a todas las personas que forman parte, creo que unas 33 en el proyecto de investigación, que está todo a vuestra disposición en la página territoriolab.org, de 5 territorios en África, América Latina y aquí, en Euskadi. Y, por supuesto, gracias. Muchas gracias, mila esker, a todo el equipo que compone Guernica Goratuz, que ha hecho posible que estemos aquí hoy. Y con esto, pues, laster arte.